behin identifikatu egin behar ditugu. Emakumeenganako hainbat jarrera bortitzat hartu beharrean askotan naturaltzat hartzen ditugu. Hain dira sotilak edota hain ditugu barneratuak. Naturaltasun hori ordea, bortizkeria matxista krudelenaren elikagaia delakoan gaude. Udal ordezkari naizen heinean, berdintasunerako zinegotzia hain zuzen, egokitu zait sarrera hau egitea. Baina ez dizuet ukatuko, erakundeek dituzten jardun arauak sistema patriarkalak berak ezarritakoak direla. Eta noski, udal mailakoek ere ein batean horietara makurtzen direla. Horrezagatik da hain garrantzitsua hainbat erakundeetan eta bestea kaleko mugimenduetan izatea, eta beti ere mugimendu feministaren ildotik. Ondotxo dakigunez, sistema patriarkal hau eraldatzea lan handia da, eta denon inplikazioa da beharrezkoa. Bakoitza bere tokitik, bakoitzak bere frentetik eta alduen neurrian. Decía que como el mismo título de estas jornadas dice, la violencia machista tiene 1000 caras. Y nos vamos a reunir hoy y mañana aquí para reflexionar sobre algunas de ellas, para hablar. Entonces, como decía, las violencias machistas, desde la más cruel hasta la más sutil, son fruto del mismo sistema. Por ello, es preciso combatirlas todas y para ello es esencial, en primer lugar, identificarlas. En ocasiones, lo que nos parece una actitud natural es en realidad una actitud machista que, por trivial que nos parezca, es el alimento de lo que nos lleva a esas violencias que ya consideramos más extremas. Por eso es importante que en esta lucha por erradicar las violencias machistas trabajemos todas juntas, desde las instituciones, pero también desde el movimiento social, desde el movimiento popular y, desde luego, desde el movimiento feminista. Eskerrik asko denoi hemen zaudetelako zuen presentziagatik, eta eskerrik asko ere egun hauetan, bi egun hauetan lagunduko gaituzten islariei. Ongi etorri. Bueno, egun ondan hori eta ongi etorri barriro bai hemen, etorri zarien guztiz hori, tokira bertara eta baitxa etxetik, jardunaldi hauek etxetik edo bulegotik, jardunaldi hauek segituko duzuen edo jarraituko duzuen guztioi. Bueno, iranzun mentxaka bengotxean az, eta gaur eta bizar ibiliko naiz batetik gonbidatutako islariei bide ematen, eta baitxa, behin eurak hitzegitia amaitxuta, berbaitzen da benean amaitxuta, zeuek egin nahi dutza zuen galdereita edo galdera horrek bideratzen ere arituko naiz. Hasteko esan behar dutzuet aldi bereko itzulpen egongo dela, gero hitzaldietan zehar, bai euskeratik erderara, zein erderatik euskerara. Eta gogoratu behar dutzuet daz, betiko modura, pandemia maderrikatu honen inguruan bete beharreko arauak. Hasieran esan dakoa mesedez, aulki bat, eserleku bat utzi, tartean, bata bestiaren artean, musukoa ezkendu momentu batean ere, eta gero, atxedenaldi hartzen dugunean eta kanporagoia zenian, bueltan mesedez, oin erabili dozuen eserleku bera erabili. Recordaba que tenemos que tener en cuenta unas pequeñas normas por el tema del COVID, que son, por un lado, por supuesto, mantener la mascarilla puesta todo el rato, mantener un asiento de distancia entre vosotras, vosotros,
Y cuando salgamos luego a la hora del descanso a tomar un café, por favor, a la vuelta, volver a sentaros en el mismo asiento. Como decía la concejala, en esta edición número 16 vamos a hablar de las otras caras, de esas otras caras de la violencia machista. Hamaseigarren edizio honetan indarkeria machista 11 aurpegi, izan ere 11 aurpegi ditu. Portaera batzuk oso erraz antzematen dira, zantzuak oso agerian geratzen dira, jipoi bat dagoenean edo esan deigun intentsitate handiko sexu eraso bat dagoenean argi daukagu indarkeria machista baten aurrean gaudela, baina badaude beste indarkeria mota batzuk agerian ez direna geratzen, ezin ditugunak askotan atzematen ere ez ditugunak, horiek argitzen, horiek ezagutzen lagunduko digute gaur eta bihar ona gonbidatutako 6 emakumeak. Jakin badakigu horrelakoetan beti gertatzen den modura, iritzi edo kolore guztiak ezingo direla agertu. Baina parte hartuko duten hizlari hauek gure buruari galderak egiten eta lagunduko digute. Elkarrekin, nunbait erantzunen baten bila arituko gara. Esas otras caras de la violencia machista, las que no son tan evidentes, decía, que son las que nos van a mostrar, nos van a ayudar las invitadas de estas jornadas, 6 invitadas entre hoy y mañana, que van a exponer aquí sus discursos y nos van a mostrar, nos van a ayudar a mostrar o hacerlas al menos más visibles. Para que estas jornadas consigan esa voz coral que queremos, que estamos buscando, os pediríamos que luego participarais, tras las introducciones, participarais en los debates que se van a crear, podéis hacer preguntas, plantear vuestras dudas. Lo haremos después de finalizar las intervenciones, excepto en el caso de Ana Bernal Triviño, que como se tiene que marchar, guardaremos 15 minutos para mantener esa interconexión con ella. Hiru modu daude galderak egiteko. Bata da, sarreran emon deutzuen boltsetan, hor kartulina batzuk agertzen dira, idatziz ipini aldozue zeuen galderak. Beste modua da, ahoz galdera nahi duena, esku altxatia baino ez dauko, eta mikrofono bat hurbilduko zaio, ezin du mikrofonoa ukitu ezaztu. Eta gero, etxetik edo bulegotik, hau da, streaming bidez jardunaldi hau jarraitzen ari zaretenok, edozein momentutan txatean bertan idatzi alduzue galdera eta gu jasotzen joango gara. Decía que hay 3 maneras para plantear las preguntas por si alguno quiere formular alguna, que es, por un lado, en las bolsas que se os han entregado en la entrada, hay unas, en las bolsas que no sé, no veo ninguna bolsa. Más tarde, vale, perdón. Bueno, pues las cartulinas que se os han entregado en la entrada, podéis escribirlas. Bueno, por estar aquí, mi presentación, a ver si la ponen. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo pues gracias a todas las compañeras de organización por haberme invitado, porque bueno, no es nada fácil organizar y sobre todo en estos tiempos eventos de este tipo y bueno, es una ocasión también para vernos todas y reflexionar. Me pidieron las compañeras que hablara sobre las caras y expresiones de las violencias machistas, un poco lo que empecé a hacer en el programa de Rocío, ¿no? Porque a veces pensamos que la sociedad sabe de violencia de género. Y yo creo que el programa de Rocío demostró, a ver si pasa la diapositiva, que no pasa, aquí. El programa de Rocío demostró que la sociedad no sabía nada de violencia de género. Principalmente porque a cada programa, cuando explicábamos algún tipo de violencia, al día siguiente ese concepto estaba en todos los periódicos del país, como si fuera algo nuevo que acabara de descubrirse, cuando desde el feminismo y las periodistas que además nos dedicamos a esto, llevábamos años y años y años haciendo reportajes, hablando de violencia vicaria, hablando de la luz de gas. Me acuerdo sobre todo el día de la luz de gas, porque fue la primera vez que estuve allí en el plató y parecía que era nuevo. Y yo había hecho ya reportajes sobre mujeres que lo habían padecido, sobre agresores que lo estaban haciendo. Y como digo, al fin y al cabo, bueno, después lo matizaré, ¿no? Pero es que ni siquiera
saben de violencia de género las propias víctimas, entre otras cosas porque no se reconocen como víctimas, ¿no? Es el paso que más cuesta. A mí me gustaría, antes de empezar a entrar a desglosar todas las violencias, hacer un poco como... Nos quedemos con estos datos, ¿no? A mí me parecen los más inquietantes de los... Bueno, me han parecido inquietantes todo lo último que hemos vivido, incluido el auto del juez Piñar, pero en cuanto a encuesta, estos datos para mí son, por un lado, me quitan esperanza y, por otro, yo creo que nos debería de poner a todas las pilas sabiendo lo que viene, ¿no? Y que tenemos que trabajar muy, muy fuerte contra esto. El último barómetro de la juventud muestra que en los últimos 4 años, casualmente en los últimos 4 años, los jóvenes varones de este país se han duplicado a aquellos que piensan que la violencia de género no solo no existe, sino que además es ideología de género y que el feminismo está en contra de los hombres. Yo creo que esto, que se haya duplicado la cifra en los últimos 4 años, no es casual. Y en una parte, los medios de comunicación tienen su responsabilidad en la medida en que ha permitido, entre comillas, en cientos de titulares, en cientos de declaraciones sin contextualizar, dejar estas reflexiones por parte de partidos políticos a la que una parte de esos jóvenes incluso han votado. Pero es que además lo inquietante de esta encuesta es que no solo son jóvenes, en el sentido de lo que podemos pensar, bueno, es que los adolescentes vienen peor. Esa encuesta incluye a hombres de 29 años. Hombres ya hechos y derechos, tiarrones, que pueden tener sus parejas y que incluso pueden tener sus hijos y que consideran, bueno, imaginar qué tipo de relaciones pueden tener con sus parejas. Eso es la actualidad. Y otra cosa, que los jóvenes aprenden de los adultos. Por lo tanto, yo creo que eso lo tenemos que tener en reflexión y, aunque mi temática no se va a centrar de forma exclusiva en los medios, sí quería dejar aquí como un poco de titular, que esto daría para otra sesión, que lo que nosotros entendemos por medios de comunicación no es lo que entienden los jóvenes. Hay una encuesta de la Universidad Autónoma de Madrid en el que le preguntan a los jóvenes si saben identificar noticias falsas. El 70% no lo sabe. No sabe cuando tienen un titular falso. Pero ya no solamente eso, sino que le preguntas que si pueden citar el nombre de un periodista y el 60% no sabe el nombre de ningún periodista. Y si saben alguno, te dicen Jordi Évole y Sala Carbonero. Sin embargo, preguntaron por influencers y llegaron a citar hasta 436. Entre esos influencers hay algunos muy misóginos que llevan años haciendo campañas en contra del feminismo, burlándose de las mujeres, burlándose de mujeres violadas, de las maltratadas, ridiculizándolas, diciendo que las mujeres tenemos que estar en casa, haciendo la comida y lavando la ropa. Y esos son sus referentes, los espejos en los que esos jóvenes están viendo y lo que les están haciendo llegar ese mensaje pues con nuevas narrativas que los medios de comunicación tradicionales hoy en día no las han desarrollado y son de los que están aprendiendo. Entonces, por eso que tengamos siempre en cuenta cuando hablamos de jóvenes que el concepto de medio que utilizamos los dos está siendo diferente. A ver si puedo. Vale. Entonces, yo creo que hay un problema, como decía antes, con el programa de Rocío. Era algo que, bueno, que yo por Televisión Española ya me daba cuenta, no solo en el conjunto de la sociedad, me refiero entre mis propios compañeros periodistas, que no saben qué es la violencia de género, ¿no? Pero es que muchas veces, como digo, es que ni siquiera entre nosotras mismas. Yo a veces veo debates entre compañeras feministas que se me cae un poco la cara de vergüenza por la falta de conceptualización. Y yo creo que ahí tenemos un problema, porque yo siempre digo, ¿no?, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pero es que la teoría la tenemos que saber, porque entonces esto termina siendo un totum revolutum, ¿no? Y muchas veces me plantean en estas sesiones, ahora que vamos a hablar de violencias, cuando hablamos del marco del feminismo en general, y me dicen, pero es que ¿qué es el feminismo? El feminismo es tal, el feminismo es cual. Cuando penséis en ese tipo de cosas, una cosa muy básica, el feminismo es agenda. Si sabemos de nuestra historia, que nos la han embargado durante muchísimo tiempo, si sabemos de nuestra historia, sabemos perfectamente cuál es nuestra agenda.
Y eso es lo que provoca, por ejemplo, seguro que si yo voy ahora mismo a un sindicato y le digo que quiero implantar como propuesta, y yo soy sindicalista y digo, ya, pero es que quiero implantar como propuesta una jornada laboral de 20 horas, el del sindicato me dirá, están locas, ¿no? Es que eso nunca ha estado en la agenda del sindicalismo. Vale, pues no hagamos lo mismo dentro del feminismo, porque al final la ultraderecha está ahí aplaudiendo ante cada error nuestro, ¿no? Como decía, el problema es que si no sabemos de nuestra propia violencia, va a ser muy complicado que haya conciencia social. Ahora lo explicaré en el tema de los bulos hasta que llega ese impacto, ¿no? Pero incluso no habiendo conciencia social, y cuando hablo de conciencia social no hablo de la población normal y corriente que nos levantamos cada día, estoy hablando incluso de todos los agentes que operan en la asistencia a las víctimas. Desde la primera agente social al centro o a la asociación a la que llega esa mujer maltratada, al último, al juez o a la jueza. Hablo de todos los operadores, porque al fin y al cabo todos, ¿no?, somos parte de esa sociedad que va aprendiendo mitos, estereotipos, etcétera. Y lo peor de todo, como digo, es que eso yo creo que fue una de las grandes fuerzas del programa de Rocío Carrasco, es que si no sabemos cuáles son nuestras violencias, ¿cómo nos vamos a defender ante ellas cuando nos toca? Porque ahora mismo aquí todas podemos decir, a mí no me va a tocar. No, nos puede tocar. Yo creo que de eso seamos todas muy conscientes, que cuando más vulnerables estemos y cuando más débiles estemos, algo nos puede pasar, si no nos ha pasado ya. Entonces, por eso es tan importante, parece mentira, ¿no? Que por eso digo que a veces pensamos que lo sabemos todo. Yo incluso recuerdo, lamentablemente, y salió en prensa publicado, una compañera de una asociación feminista que murió asesinada por su pareja. Ella era una compañera de una asociación feminista y fue asesinada por su pareja. Fijaros hasta qué punto. Que a veces pensamos que por ser feminista aquí somos superwoman y aquí no van a dar nada. Que no, que es lo que decía antes, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y llevarla a cabo en nuestras relaciones personales cuesta muchísimo. A mí, sobre todo, antes de adentrarme en esta violencia, quería reflexionar sobre esto, porque creo que una de las grandes amenazas que tenemos ya aquí es el negacionismo. El negacionismo que empieza negando la violencia de género y que, por supuesto, niega absolutamente todo lo demás, porque si niega ya lo primero, imaginaros el resto de las violencias. Y yo creo que ante esto vamos a necesitar muchísimo refuerzo, muchísima dedicación, porque son muchos frentes los que tenemos abiertos. En primer lugar, porque el negacionismo, ya lo sabéis, tiene una legitimación política. El negacionismo se está votando por una también gran parte de los jóvenes de este país que han aprendido de unos adultos que al principio no mostraban esa actitud machista que tenían dentro, pues porque durante un tiempo temían cierta reprobación social, pero ya les da igual, porque hay portavoces en los ayuntamientos, en los parlamentos, en el Congreso, que tienen su mismo discurso. Y eso les da fuerza, ¿no? Y les da legitimidad para decirlo ya en voz alta. Si incluso hay un programa político electoral que año tras año, cuando se presenta en todos los ayuntamientos, parlamentos, etcétera, lleva la derogación de la ley de violencia de género. Es que tenemos un partido que presenta la derogación de la ley de violencia de género. Y ojo, cuidado, cuando ahora salga el Tribunal Supremo hablando, el Tribunal Constitucional con la ley del aborto, que la vamos a volver a tener. Entonces, la línea tan suave, ¿no? Después, sobre todo, porque esto tomemos conciencia que incluso he tenido compañeras feministas dudando de planteamientos negacionistas. Y yo lo entiendo porque lo disfrazan súper bien. Te colocan un tuit debajo del tuyo en el que ellos niegan las cifras tuyas y ahora tú, que tú sabes que ellos te están mintiendo, te tienes que dedicar a mirar de qué fuente han sacado ellos esos datos para negarle a ellos la mayor, aunque les va a dar igual, ¿no? Pero ellos van constantemente disfrazando, maquillando cifras si es necesario, o por supuesto maquillando y descifrando negando la realidad, porque ellos tienen que ir disfrazados de igualdad, como yo siempre digo. Fijaros, por ejemplo, esto hasta qué punto puede calar, el no saber de dónde viene. No sé si después lo pondré, no me acuerdo, pero hubo un día en Espejo Público
en directo que estaban en el juicio de Juana Rivas con Francesco Arcuri. Francesco Arcuri salió y le rodearon todos los de estos feminazis con las pancartas, las conocéis más que de sobra. Y en ese momento la redactora en directo dijo, aquí está Francesco Arcuri acompañado de un grupo de hombres que luchan por la igualdad. Y eran estos feminazis. Pero claro, la redactora supongo que no tiene ni idea esto de qué va, se acercó, le preguntó, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros, hombres, que luchamos por la igualdad. Claro, sí, métete en la página web que vas a alucinar. Entonces, fijaros, hasta qué punto ese disfraz, ese juego, como yo digo, casi de camaleón, ¿no? Que se va infiltrando en todos los escenarios y pareciendo que ellos son los santos y los buenos y las mujeres que se inventan absolutamente todo, pues en esa situación estamos, ¿no? Después, obviamente, cuesta... No sé si se me escucha, ¿sí? Después, obviamente, está el hecho de que, para mí, lo importante... Mañana en la conferencia de Cristina Fallará espero que reflexione sobre ello. Es que para mí, no porque me dedico solo a esto, obviamente, que también, pero es que para mí lo más importante son los medios de comunicación. Porque el medio de comunicación da herramientas a las mujeres maltratadas para que se identifiquen, porque la maltratada no va a venir a una conferencia. La mujer maltratada está anulada, aislada en su casa, no tiene fuerza para salir, no quiere escuchar absolutamente nada, o sale una Rocío Carrasco en prime time contándole su vida, o va a ser muy complicado que venga una señora aquí a una conferencia pensando que esto que nosotros estamos hablando aquí tiene algo que ver con ella. Aquí lo que podremos es amplificar lo que aprendamos en esta jornada y amplificarlo en nuestro entorno para crear conciencia. Pero necesitamos, por un lado, que esas mujeres les llegue esa información, pero es que, por otro lado, como yo decía, cuando hablamos de los medios de comunicación, que para mí es vital porque además crea esa conciencia social, que cuando la mujer vaya a esa sociedad a decirle soy una mujer maltratada, no encuentre un rechazo, tenemos un problema y es que las redacciones de este país sigan siendo muy machistas. Y es que los periodistas no somos personas aisladas, no somos entes aislados, somos personas normales y corrientes de la ciudadanía, nos hemos educado en el mismo sistema machista, en la misma cultura patriarcal y por lo tanto reproducimos absolutamente todo. Después lo que os decía, la falta de memoria histórica feminista, esa conceptualización de la que antes yo hablaba. Eso hace que incluso haya partidos políticos que puedan hacer propuestas pareciendo como muy normales. Yo recuerdo cuando un partido propuso la regularización de la prostitución con Clara Campoamor detrás. Y Clara Campoamor era abolicionista. Si tuviéramos conciencia histórica feminista, habríamos dicho, a mí no me tomas el pelo porque Clara Campoamor era una abolicionista de pro que impulsó incluso la ley durante la Segunda República. Pero claro, como saben que no tenemos un conocimiento ni memoria histórica normal y feminista ya muchísimo menos, pues no pueden vender todo lo que quieran, ¿no? Y como decía, ¿no? Esa falta de conceptualización, que incluso, por favor, esto quiero incidir, porque ahora después entraré, ya no solamente en, bueno, primero la falta de conceptualización feminista que cale en la sociedad, porque es que yo tengo compañeros en mesa a día de hoy que me siguen confundiendo violencia intrafamiliar con violencia de género. Que ya me dice, bueno, me levanto de la mesa y aquí os dejo porque yo ya no puedo hacer más. Eso en el programa de Rocío era muy habitual, que te encontrabas tertulianos que te decían, bueno, pero es que violencia es todo. No, violencia es todo, igual que lo que antes he dicho, que feminismo es todo, porque si es todo, es nada, vale todo. Entonces ya apaga y vámonos y aquí ya no tenemos que hacer nada. Sino la falta de conceptualización, como yo decía, incluso dentro del propio feminismo, que es que yo tengo compañeras que muestran, por ejemplo, la abolición de la prostitución como si fuera prohibición cuando no lo es, o cosas mucho más sutiles, que por ejemplo me pasó el otro día en Televisión Española, que yo estoy contando, bueno, el tirón de orejas que por cuarta vez la ONU nos ha dado, diciendo que estamos aplicando el SAP, ese falso síndrome de alienación parental, que ahora después explicaré, de forma excesiva en los juzgados, y entró una psicóloga de un centro de mujeres maltratadas, yo ahí desglosando que el SAP no existe, que no tiene respaldo ni de la OMS, ni respaldo científico, ni académico, ni de ningún tipo, que el Consejo General del Poder Judicial lo ha prohibido, en fin, todo para desmontar pues, los casos de Irune Costumero, de lo que son acusadas, de Sara y de tantas mujeres. Y me dice la psicóloga que estaba en directo que el SAP sí existe. Si el SAP no existe para nosotros, tampoco existe para ellos. Lo que ellos ejercen se llama violencia vicaria. Entonces, vamos a utilizar realmente los conceptos que definen la violencia que reciben las mujeres. No podemos decir que entonces el SAP existe para ellos, porque entonces ellos lo van a utilizar para decir que las mujeres lo ejercen contra ellos. No caigamos en el juego del lenguaje machista, porque es que entonces seguimos alimentando desde nosotras mismas la rueda y además ya no solamente eso, sino que tú que estás pretendiendo defender a la víctima, la estás llevando al pozo.
Porque como eso lo digas delante de un juez o lo firmes en un informe, el juez se va a agarrar a eso para decir que es la mujer la que está aplicando el SAD. Cuando tu informe como psicóloga tiene que ser defendiendo que el SAD no existe y lo que está ejerciendo es una violencia vicaria ese hombre maltratador. Y en ese negacionismo quiero que seamos muy conscientes, lo digo porque todo eso también va a contaminar la definición de las violencias que a continuación veremos. Después está el bulo. Y esto es lo que yo decía antes, ¿no? El peligro del bulo, sobre todo en este país, quizá ahora encontraré un poco de explicación también a los datos que he puesto al comienzo de la juventud, porque España, según la Comisión Europea, un informe, es el país de Europa que más noticias falsas recibe. O sea, líderes en Europa. Eso significa que tenemos un coladero para los bulos machistas flipante. Yo recuerdo que cuando hice el libro de No manipulo y el feminismo, de los 50 bulos que recogí, más de 30, es decir, más de la mitad del libro, los recogí en las 2 últimas campañas electorales. Que eso ahora podemos decir, qué pasada, pero es que qué pasada es que la gente votó con eso. La gente votó con más de 30 bulos machistas encima de la mesa. Ya, claro, podéis imaginar los resultados y mirar las consecuencias que está teniendo. Y no solo eso, sino como recojo ahí el bulo, que se basa en el mito, que ahora lo veremos, está diseñado para quitar apoyo social a las víctimas. Y este es el gran peligro. Cuando tú estás todo el día machacando a través, ya no hablo, porque muchas veces como, bueno, los periódicos lo están haciendo mejor, hay compañeras que están en igualdad tal, por favor, las tertulias. Es que las tertulias no las controla nadie y las tertulias es un coladero de machismo alucinante. Lo digo porque a veces nos centramos mucho en cómo titular, y no, es que esto va mucho más allá. Y os digo que la tertulia cala mentalmente mucho más que el titular. Lamentablemente es así. Que el titular también, no estoy diciendo que ahora todo el mundo titule mal, pero que lo de la tertulia, mucho cuidado porque ahí se cuela de todo. Y cuando tú en la tertulia estás todo el día, porque es lo que yo siempre digo, ahora después lo comentaré en una frase clave, cuando tú en la tertulia estás todo el día, habla de la denuncia falsa, habla de que mira las mujeres qué malas son con Plácido Domingo porque han tardado en denunciar, mira qué mala Rocío Carrasco que ha tardado no sé cuántos años en hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esa mujer dice, yo voy a hablar, yo voy a denunciar. Al final el bulo, el propósito que tiene es desactivar esa conciencia social y por lo tanto que no haya capacidad de defensa. A mí me gustaría profundizar, antes de empezar a hacer el desglose, en que si vamos a hablar de violencia machista en general, tenemos que hablar de un concepto que cuando yo siempre lo suelto en mesa, bueno, ya se han acostumbrado un poco al oído, pero cuando hace 4 años lo solté en Televisión Española, a mí me pegaron un repullo todos. Y es el concepto de patriarcado. Es más, a mí me dijeron por el concepto de patriarcado que me lo estaba inventando y que eso ni existía. Y yo ahí, doctora en periodismo, hablándole científicamente y desde las ciencias sociales del patriarcado y el de enfrente, que no tenía ni idea, desautorizándome, porque eso es lo típico. A la periodista que se encarga de feminismo, violencia de género, hay que desautorizarla en todas las tertulias y me quedo sola. Al fin y al cabo me quedo sola. Porque claro, es que el resto apoya al que no sabe de nada. Es como, imaginaros, si yo fuera un programa de deporte y se nota que no tengo ni idea de fútbol, pues seguramente me dirían, mira tía, cállate y vete ya porque no sabes de lo que estás hablando. En las tertulias nuestras es todo al contrario. El que no sabe de nada es el que se lleva los aplausos. Eso es lo que decía antes, la falta de memoria histórica, la falta de nuestra conceptualización, etcétera, y al final te terminan comprando todo, ¿no? Entonces yo siempre digo que cuando la gente me pregunta, ¿pero qué libro me leo de feminismo, tal? Y le digo, por favor, empieza, para mí, que fue el libro que más me abrió los ojos y que me puso los pies y las raíces, es el libro del origen de la creación del patriarcado de Gerda Lerner. Para mí ahí está la esencia de todo, ahí es donde se determina cuál es la opresión que sufrimos las mujeres. Ella explica muy bien cómo el patriarcado comienza con la creación del Estado moderno y entonces para garantizar la descendencia en las tribus, en una época en la que la mortalidad infantil era muy elevada, se somete, se esclaviza a la mitad de la población, las mujeres, por su capacidad sexual y reproductiva. Es ahí cuando comienza la explotación de la mujer, por su capacidad sexual y reproductiva. Había que garantizar, obviamente, ese linaje y se establecen pactos tácitos entre los hombres líderes de las tribus para someter a esas mujeres. ¿Cómo se someten? A través de la violencia.
a través, obviamente, de la violencia física, que es la más evidente, a través de la violencia psicológica, a través de instauración de mecanismos, uno, por ejemplo, la caza de brujas, que sabéis que en España, bueno, aquí en País Vasco, lamentablemente, ¿no?, es donde hay más referencias científicas sobre este hecho. En el resto de España no tanta, en Europa sí que hay muchísimas. Y después la instauración del matrimonio tal y como lo conocemos al día de hoy. ¿Eso qué es lo que hace? Eso hace, que ahora lo veremos, ¿no?, que se empiecen a instaurar esos mandatos de género. Y aquí, como Gerda Lerner especifica muy bien, lo digo porque muchas veces la falta de conceptualización hace que terminemos mezclando cosas. Gerda Lerner hace esta gran diferencia entre sexo y género, que yo creo que nos explica bastante bien por qué la violencia de género se llama violencia de género. Y aquí Gerda Lerner dice que el hecho de que las mujeres tengan hijos responde al sexo y que las mujeres los críen se debe al género, una construcción cultural. Eso es el género dentro del feminismo. Nuestra conceptualización, desde el origen del patriarcado, es ese. Lo digo, insisto, porque es que después me encuentro algunas cosas tremendas, ¿no? Y como decía, esa creación del mito, esa creación del patriarcado, termina generando unos mandatos de género de lo que tiene que hacer una mujer, de lo que tiene que hacer un hombre, y se empiezan a crear los mitos. Y esos mitos, que os puede parecer una tontería, son los que arrastramos en cada una de las violencias las mujeres hoy en día. Los mitos de la buena o mala mujer, los mitos de la buena o mala esposa, los mitos de la buena o mala madre. Y quien dude, que mire Juana Rivas y que mire Rocío Carrasco. Eso que parece antiquísimo es lo que alimenta día tras día, no solamente los medios de comunicación, sino el pensamiento machista que está instaurado y que dificulta el propio reconocimiento de las violencias. Porque es que cuando hemos llegado y con nuestro cerebro recién hemos llegado al mundo y estaba nuestro cerebro vacío, esos mitos son los que nos han empezado a llegar a través de la educación. Y ahora tenemos que borrarlos y decir que esos mitos obviamente no existen. Pero eso cuesta. Incluso a quienes quieren aprender porque nace de su voluntad y de su propio compromiso, se encuentran que automáticamente esos pensamientos saltan como un resorte, porque el sistema cognitivo funciona así, va por lo fácil, no va por lo complicado, ¿no?, por provocar ese cambio. Y esos mitos, insisto, ¿no?, son contra los que tenemos que batallar. Esto es lo que crea, esa falta de conocimiento, es lo que crea una multiplicación de las violencias, como ahora veremos, no solamente en el ámbito público, sino también, en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Y aquí recojo algunos, solamente unas cuantas, tipos de violencia, algunas de ellas que son las que poco a poco van a ir desglosando el resto de las compañeras de estas jornadas. Y al fin y al cabo, esto, que fijaros, soportar esto es un desgaste que te anula como mujer. Pero esto está absolutamente normalizado. Por una gran parte de la sociedad está absolutamente normalizado. Hasta el punto de que fijaros que hay gente que todavía no comprende algunas reacciones de Rocío Carrasco. O incluso Rocío Carrasco no se ha reconocido plenamente como víctima, incluso está propio dentro del documental. Es que ella no denunció por violencia de género. A ella la derivaron a violencia de género, pero ella no se reconocía ni siquiera como eso. ¿Pero por qué? Porque está todo normalizado. A mí muchas veces me preguntan las compañeras, joder, es que nos asesinan y no somos ni trending topic. Y sin embargo hay a veces otros asesinatos, otras agresiones, son trending topic, provocan reacciones de partidos políticos, todo el mundo se pronuncia. Claro, es que nuestros asesinatos, nuestras violaciones, y al fin y al cabo te da la sensación de que o te asesinan de la peor manera posible o te violan como la chica de Igualada o la de La Manada o no te conviertes en noticia. Hay una violación, ahora mismo puede haber una violación, hay una violación cada 5 horas en este país. ¿Todas son noticias? No. ¿Nos enteramos? No. ¿Por qué? Porque da igual. Porque esto forma parte de la vida de las mujeres. Nadie se lleva las manos a la cabeza, insisto, salvo que sea una atrocidad y te dejen pues medio muerta. Por eso, bueno, lo que yo os decía, ¿no?, que si se informa mal, y si incluso dentro del propio feminismo a veces no conceptualizamos bien, al final lo que termina por llegar a las propias víctimas, que es lo peor, ¿no?, es que no llegan a entender de qué va esto. Quería comenzar, como decía, por la violencia de género. Y aquí hago una reflexión. Esta es la definición que tiene la propia ley de violencia de género del año 2004.
Y a 2021 se sigue confundiendo violencia intrafamiliar con violencia de género. Y esta ley, una de las cosas buenas que llegó es que, aparte que considera violencia de género, pues esa violencia que ejerce el hombre hacia la mujer, producto de la desigualdad histórica y de las relaciones de poder, lo positivo de esta ley, que esto lo tuve que explicar varias veces en el programa de Rocío, es que insiste de quienes hayan sido o no sus cónyuges o quienes hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Lo digo porque muchas veces cuando hablamos de violencia de género pensamos que es la pareja que en ese momento está viviendo en la casa y él está pegando a ella y chimpum. Y no, hay que trasladar a la sociedad que la violencia de género va fuera de ese hogar y que incluso el momento más peligroso es cuando la mujer decide separarse, decide divorciarse y hacer su propia vida. Lamentablemente, muchísimos asesinatos se cometen en esa fase, no en la que está dentro del hogar, sino que la violencia de género, seamos conscientes, que se extiende durante años fuera y utiliza otros mecanismos y herramientas de violencia para seguir perpetuando esa desigualdad y esa estructura de poder, pues ya a través, como sabéis, en muchísimos casos, de los litigios judiciales para provocar ese mayor desgaste en la víctima y seguir ejerciendo, por ejemplo, violencia psicológica contra ellas. Y esto que quería antes, que lo tengo aquí puesto, lo digo para aquellas personas que siguen dudando entre violencia intrafamiliar y violencia de género. Voy a hacer un ejemplo muy evidente. Lo digo también porque lo tengáis de recurso cuando alguien os lo plantee. Este país, lamentablemente, y aquí, justo en este lugar donde yo estoy, querido Bilbao, querido País Vasco, tenéis, lamentablemente, mucha tradición de terrorismo, lo sabéis mejor que nadie, lo habéis vivido en vuestras carnes, pero a que si hablamos de terrorismo de ETA y de terrorismo islamista, las dos cosas son terrorismo, pero son diferentes. ¿Entendéis las diferencias de las dos, no? Las motivaciones políticas, las circunstancias, el contexto son diferentes. ¿Los dos son terrorismo? Sí. ¿El origen del problema? No, no es el mismo. Pues en este caso estamos hablando de lo mismo. Por eso no es justo cuando esos políticos, de forma irresponsable o cuando dentro de nuestro propio entorno, nos dicen, ya, pero es que violencia es todo. Es que sí, que violencia es todo. El terrorismo también es cualquier acto terrorista. Pero cada uno se define por un contexto, por una circunstancia y por unas motivaciones. Y esta, en concreto, es por el reconocimiento de la violencia de género, tal y como viene ahí por las relaciones de poder entre hombres y mujeres durante siglos y que han creado una desigualdad histórica. Y esos mandatos de género, por eso se llama violencia de género, esos mandatos de género, que es una construcción cultural que oprime a las mujeres. Por eso se llama violencia de género, ¿no? Porque es el género el que genera esa violencia contra la mujer. Y aquí, este es de Amnistía Internacional, que siempre me gusta mucho, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor, ¿no? Que siempre cuando se comete el asesinato, es como, este es el problema, ¿no? Nos centramos siempre en el asesinato es lo que se convierte en noticia, y entonces eso es lo que hace que muchas veces cuando hablamos, aislamos como si fuera algo excepcional, como si fuera un loco que se le han cruzado los cables y ha terminado asesinando a la mujer. Y no, es que antes hay muchas capas de violencia, desde el propio lenguaje, la anulación, toda la construcción simbólica que hacen los medios de comunicación, la publicidad, el chantaje emocional, despreciar a la mujer, los silencios. Los silencios son una tortura, ahora después lo veremos, y ya después, obviamente, está la escala. Digamos que tenemos un peligro, yo hablo ahí del semáforo de la violencia de género, y es que durante mucho tiempo esta sociedad ha crecido y en parte a partir, ¿no?, del caso de Ana Orante, lo que le quedó a la gente como un poco más claro, que la violencia de género, el semáforo se ponía en rojo en el asesinato. No, es que hemos puesto el baremo como muy alto. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que después sale una mujer como Rocío Carrasco hablando de violencia psicológica y parece que es nuevo. Y la cantidad de mujeres que han llamado al 016 reconociendo ahora que estaban padeciendo violencia psicológica. Claro, porque como no es lo que se ve, como es lo que queda, ¿no?, por debajo del iceberg, ¿no?, pues pasa como a segundo lugar. Como decía, ¿no?, tipos de violencia de género, dentro de ella, cómo se ejerce, a través de la violencia física, no hace falta que os lo explique, la violencia psicológica, y esto a mí quiero incidir muchísimo en ello.
¿Cómo son ellos? No son enfermos mentales. Lo digo porque esto me lo encuentro en muchísimas tertulias, incluso con compañeras feministas que me dicen, es que es un psicópata. Hija, tendrá comportamientos de rasgos psicopáticos, pero lo que te ha encontrado es un machista. Y hasta que no digamos las cosas por su nombre, vamos a tener un problema. Porque si el psicópata fuera solamente un psicópata y no fuera machista, ¿por qué asesina siempre a la mujer y a los hijos? No le da por el barrendero de la esquina, no le da por el que le da la cerveza y el cambio del dinero para jugar a las tragaperras en el bar. Le da por la mujer y los hijos. Pues, hija de mi vida, no es un psicópata aislado, te ha tocado un machista. Y es importante que nombremos a las cosas por su nombre. Y aquí quería poner estas dos declaraciones, ¿no?, de Miguel Lorente y de Jorge Freudenthal, que son dos compañeros, el último, muchas de vosotras seguramente lo conocéis, que trabaja directamente en terapia con maltratadores, de lo importante para poder entender estas violencias, de comprender que los agresores no son enfermos mentales. Eso es importantísimo porque la mujer siempre va a buscar excusas para decir que algo pobrecito le ha pasado al mío mentalmente porque este no es el que me llegó a mi casa al principio y me enamoró. Ya, pero es que el machismo es así, es como el racismo. Es un proceso de aprendizaje, de cultura, por eso se llama violencia de género. Y al principio no te va a llegar con un cartel de maltratador, sino que te va a decir que te quiere mucho y después te vas a llevar sorpresa. Por eso digo que todas podemos caer en esto y que no pensemos que podemos ser invencibles, ¿no? Es muy importante esto también para quitar mitos entre nosotros. Es que yo he ido a conferencias en las que me han vuelto a preguntar por qué Juana Rivas volvió con Arcuri, en las que me han preguntado por qué Rocío Carrasco no ve al niño. Compañeras feministas preguntándome eso. Entonces, esto, aunque a mí me parece como de parvulario de feminismo, creo que tenemos que incidir en ello, en cómo funciona el ciclo de la violencia de género, que comienza pues con una fase de tensión, viene la agresión y por último viene esa fase de arrepentimiento o luna de miel, que es lo que justifica que algunas mujeres vuelvan con el agresor, aparte de la dependencia emocional, la dependencia económica, porque tengan hijos. Todo eso se va sumando a esa escalada de violencia. Pero en esa fase de luna de miel es donde muchas mujeres deciden retomar la relación, porque obviamente tu cerebro, ahora lo veremos, te juega muchas pasadas, como la disonancia cognitiva, en la que tú has pensado, vale, es que mi marido era maravilloso y estupendo cuando me enamoró, la persona más encantadora del mundo, era mi príncipe, este es el otro mito, el mito del príncipe que te ha rescatado. Y entonces tu mente, cuando esa persona que se supone que te ha dicho que te va a querer y que te va a cuidar, cuando tú recibes lo contrario, tu mente, cuando esa persona te pide perdón, vuelve a pensar que esa persona volverá a ser la misma. Y tú propiamente te metes, ¿no?, en un proceso de autonegación y te lleva a pensar que esa persona va a cambiar. Y obviamente cuando te lo promete, te lo jura incluso por los niños. Es que ya caes directamente en la trampa. La indefensión aprendida. Esto en el caso de Rocío Carrasco parece que a algunos les costaba entenderlo, ¿no? La indefensión aprendida, ya cuando la mujer recibe una y otra vez el ataque, y cada vez que intenta defenderse ve que no tiene salida, porque provoca incluso más ira en el agresor, él está en ese momento aleccionando, le está dando una lección para que aprenda a cómo tiene que comportarse cuando él entra en ese momento de ataque. Y entonces la mujer termina por aprender, esto el sistema límbico del cerebro, para eso todavía lo tenemos, la mujer termina por aprender que no me defiendo, porque es que si me defiendo, mi vida corre todavía más peligro. Esto sucede todavía en las víctimas, por ejemplo, de violación. Actúa el sistema límbico que aprende, hemos aprendido nosotros incluso por todo, ¿no?, por toda la tradición que tenemos de violencia sexual, lamentablemente, que a veces incluso tenemos que someternos para sobrevivir. Pues la indefensión aprendida es algo parecido en esas mujeres que están sufriendo esa relación de maltrato, terminan por aprender que tienen que someterse como un mecanismo de supervivencia, de resistencia. Y esto de la fase de tensión que antes he puesto, mucho cuidado porque a veces como están esos titulares que tanto calado social y que incluso en los corrillos, después con compañeras y compañeros de trabajo, ya es que la asesinó, la agredió porque llevaba la ropa tal o porque había hecho tal.
le va a dar igual. O sea, si él ese día se levanta el agresor con ganas de bronca, va a utilizar cualquier excusa. Desde el tono con el que le dé los buenos días, por ejemplo, yo tenía una mujer que me contó que el marido le pedía, ve a comprar 2 kilos de tomate. Y la mujer, claro, el tomate no siempre pesa 2 kilos, trajo 2 kilos 100. Pues a partir de ahí la zurró. Porque el peso, cuando llegó a la casa, lo pesó delante de ella. Eres una inútil, te he dicho que eran 2 kilos y no 2 kilos 100. Y ese fue el motivo. Les da igual. Por eso digo que les va a dar igual. Ellos tienen ganas, ellos saben perfectamente cómo se maneja ese ciclo y cómo además van creando esa relación. Y por supuesto, bueno, la luz de gas, ¿no? Que es el hecho de considerar que tú eres la loca, ¿no? Continuamente te están interpelando, te están haciendo dudar y eso va minando poco a poco tu autoestima hasta que terminas anulada. Y la consecuencia de todo esto, ¿no? Como digo aquí en esta frase que recojo, son las consecuencias psicológicas que van mermando y que van machacando a la mujer, creando situaciones pues, de depresión, de estrés postraumático. Y sabéis, y en el caso de Rocío Carrasco tenéis el ejemplo, cuando se llega al máximo, provocan en muchas mujeres el suicidio, que es el mayor éxito del machismo, porque esas víctimas no van a contabilizar como víctimas de violencia de género y ellos van a quedar totalmente impunes. Más la violencia vicaria, ya la conocéis, yo quería aquí hacer un reconocimiento a la compañera Sonia Bácaro, que lleva años y años y años hablando de este concepto que parecía nuevo cuando lo expliqué en televisión. Es de ella a quien se lo debemos, el uso de esos hijos, como yo antes comentaba, a diferencia del SAP. Y parece la violencia vicaria como algo nuevo, ¿no? Ahora, cuando se ha hablado del caso de Tenerife, todo el mundo ha reconocido la violencia vicaria, porque coincidió con el caso de Rocío, ¿no? Y no se pudieron evitar esa reflexión. Pero es que violencia vicaria fue Bretón y violencia vicaria han sido pues, todos los menores asesinados y contabilizados desde el año 2013 y de cómo lo habéis visto en los medios de comunicación. ¿Os lo presentaban como violencia vicaria? No. Os lo han presentado siempre pues, como casos aparte, bueno, y aparte lo que yo decía. Habéis conocido solamente los casos en los que ha habido que haber pues, un proceso de búsqueda de los menores, porque bueno, han prendido fuego a los niños, pero los menores que han sido asesinados, estrangulados al lado de la madre en la vivienda o le han dado un cuchillazo, esos no han formado apenas parte de la información. No se conocen. El caso de Tenerife sí, pues porque ya tuvo que ir un buque, durante días hubo que hacer un proceso de búsqueda y entonces ya te lo venden como una serie. Ya cuando el menor ha desaparecido, esto los medios ya les dan morbillo y pueden venderlo, porque es que al final la información se vende. Pero el resto de los asesinatos pasan, ¿no? Siendo invisibles y, por supuesto, mucho menos considerados como violencia vicaria. A ver si puedo pasar. Aquí. Y, por supuesto, la violencia vicaria no puede existir sin la complicidad de unos medios de comunicación que también se hacen eco de todo lo que dice la sociedad, ¿no? Veis, por ejemplo, cómo se limpia la imagen de los padres, que son parricidas, pero, sin embargo, a las madres se le dedican, las poquitas madres que han asesinado a menores, se les dedican titulares. Yo todavía no he visto ningún reportaje en el diario El Mundo dando voz titulando con las fotos de los 44 asesinos machistas padres que han asesinado a sus hijos. Todavía lo estoy esperando, pero bueno, lo hacen con las madres. O el caso de Juana Rivas, ¿no? ¿Habéis visto sobre, por ejemplo, los peores asesinos o maltratadores, por ejemplo, ya condenados, Montoya o el Chicle? ¿Habéis visto frases como, por ejemplo, diciendo los grandes manipuladores, los depredadores sexuales? Yo no. Sin embargo, bueno, Juana Rivas ya se le... Bueno, y por supuesto esto... Como no tienes ni idea de lo que es el SAP, pues entonces, claro, si te llega un informe de la justicia italiana donde se aplica el SAP, tú como un idiota vas y titulas con el informe, porque el caso era hacer daño a Juana. Pero bueno, claro, si hay un juez que ha hecho el auto de vergüenza, que ha hecho ahora, pues imaginar, este es uno de los grandes problemas. Cuando te toca un juez como el juez Piñar, que hace un auto como el que ha hecho de Juana, claro, ahora ves tú a la tertulia diciéndote a tus compañeros, yo digo lo que dice el juez, porque lo del juez es sagrado, esto es como las tablas de la ley. Y ahora tú dile que está equivocado el juez. Te llevas todas las tortas de la mesa, os lo puedo asegurar. Y hay un problema grave, porque es que la propia justicia va contaminando el relato de los medios de comunicación que después es el relato social, no solo sobre Juana Rivas, sino lo que piensen de todas las mujeres que denuncian violencia de género o que quieran proteger a sus hijos.
Como decía, el SAP, porque si alguien todavía queda que no lo sepa, el falso síndrome de alienación parental, que antes lo estaba comentando. Por si alguien tiene dudas todavía de que esto pueda existir, y lo digo para explicar cómo la violencia vicaria se nutre del SAP, el SAP está creado por un tipo que se llama Richard Gardner, que no hizo nada de ciencia, porque para hacer ciencia tú tienes que demostrar tu teoría con teorías previas, y él hace un informe inventándose este síndrome en el que se autocita 16 veces. Autocita. Claro, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero es que aparte, este tipo hace declaraciones así. Piensa que el sexo entre niños y adultos es bueno, que la sociedad es muy moralista con la violencia, con la pedofilia, o incluso dice que a las mujeres les gustan ser violadas porque quieren obtener literalmente el esperma como gratificación. Eso, que nos hace, supongo y espero, removernos a cada uno de nuestras sillas, porque es asqueroso, es lo que se aplica en la justicia de este país, incluso actualmente. Y no solamente en la justicia, lo que es más peligroso, en los puntos de encuentro de este país. Seguimos, bueno, esto incluso lo digo porque a veces hacemos titulares como muy tirando fuegos artificiales. Las últimas modificaciones que se han hecho en el Código, y sobre todo en el Código Civil, para que los maltratadores no tengan régimen de visitas con sus hijos, ojo que tiene letra pequeña, porque la parte final dice que, en función del interés del menor, el juez se reserva la capacidad para decidir sobre el régimen de visitas. Por eso Fiscalía ya ha tenido que dar un toque diciendo que, ¡oh, qué sorpresa! Los magistrados no están sabiendo interpretar la norma. Claro, hijo de mi vida, ¿qué es lo que pensáis? Si es que encima les dejáis la puerta abierta, ¿no? Es que les vais dejando resquicios, que sabéis que todos esos tipos de resquicios los van a aprovechar los maltratadores. Y como te toques con un juez machista, pues obviamente va a utilizar esa línea de ese artículo para seguir aplicando ese SAP, ¿no? Más violencia, la violencia sexual. Bueno, quería recoger aquí, que como está recogido en Naciones Unidas, ¿no? La violencia sexual, cualquier acto de naturaleza sexual, sin el consentimiento de la persona. Ahora, cuando tenga que salir hacia adelante la ley de violencia sexual, vamos a hablar bastante de esto y vais a ver la cantidad de contaminación que va a haber en este debate. Quería repasar solamente un poco cómo se van alimentando de mitos esa violencia sexual, cuando muchas veces se piensa que la mayoría de los violadores son desconocidos cuando no, o como, me acuerdo, bueno, yo creo que el caso de la víctima de La Manada fue el caso más evidente de cómo ahí se iban vertiendo todos los mitos de la violencia sexual, diciendo que tenía que tener lesiones vaginales, cuando eso incluso los propios forenses certificaron que no siempre se produce. O incluso no, hubo que explicar cómo actuaba el sistema límbico en lo que antes he referido, ¿no? En cómo muchas víctimas de violación, pues algunas ofrecen resistencia, otras desarrollan una actitud de sometimiento, precisamente como un mecanismo de supervivencia que se activa de forma automática en nuestro cerebro, ¿no? Y también quería reflejar como violencia sexual, obviamente, como está recogido en la resolución del Parlamento Europeo, la prostitución, que yo creo que la definición que da esta compañera es una de las más claras, aparte también de la subrogación, como se llama, conocido como vientres de alquiler, que al fin y al cabo nos lleva al enlace que antes os comentaba de Gerda Lerner, ¿no? El origen de nuestra explotación, de nuestra opresión, proviene de la capacidad de explotación sexual y reproductiva de la mujer, y a fecha de hoy, 2021, seguimos con la misma violencia sobre la mesa, ¿no? Y esto es lo que yo muchas veces digo, a veces cuando hago información sobre reflexiones sobre cómo está normalizada la violencia sexual de las mujeres y de la propia prostitución, bueno, pues yo os recomiendo que os visitéis una sentencia que hizo el Tribunal Supremo no hace mucho, hablando de la prostitución, de las víctimas de trata y de que esa es la esclavitud del siglo XXI. Lo digo porque a veces no se nos llena mucho la boca hablando de libertad dentro de la prostitución, y yo creo que esa sentencia, afortunadamente, alguien dentro de la justicia dijo verdades como puños, ¿no? Creo que hizo una descripción estupenda, ¿no?, de la tortura a la que se terminan sometiendo a muchísimas mujeres por ello. La violencia económica, yo creo que Lucía Avilés, que es una magistrada, deberíais de seguirla todas en las redes sociales porque es absolutamente impecable. Lucía Avilés está justo ahora intentando que la violencia económica tenga un reconocimiento dentro del propio Código Penal,
que le va a costar, pero bueno, ¿no? Ella la define pues como ese control que los maltratadores ejercen a través de la economía. La economía, al fin y al cabo, es un vínculo de poder, ¿no? en la relación de violencia de género. Y al final termina pues mermando, disminuyendo la capacidad de sostenimiento no solamente de la mujer, sino de sus hijos o hijas, aumentando de esa manera la dependencia. Y aquí situaciones en las que se puede ejercer esa violencia económica, pues tenéis varias, ¿no? Desde el impago de las pensiones, que es lo que más podemos conocer, ¿no? Que en el caso de Rocío era el litigio que continuamente mantenían, al propio control económico en pareja, cuando están conviviendo juntos. Por ejemplo, otra manera de ejercer violencia económica es que él descontrola gastos precisamente para terminar perjudicando a su pareja, haciendo limitaciones en las jornadas laborales de esas mujeres o prohibiéndole directamente trabajar precisamente para no tener independencia económica. O, por ejemplo, otro tipo de consecuencias que muchas veces sufren las mujeres, ¿no? Embargos o desahucios, o precisamente todo eso es el hecho de mantener propiedades juntas, por ejemplo, sigue siendo una excusa para el maltratador de seguir teniendo un hilo de contacto con la víctima para seguir accediendo a ella, ¿no? Es utilizada esa violencia económica también con esa finalidad. Por supuesto, la violencia institucional, que Naciones Unidas define como aquella que es la perpetrada por el propio Estado. La Convención de Don Pará incluso habla, ¿no?, de la que es tolerada no solamente por el Estado, sino por todos los agentes que asisten, pero tanto por acción como por omisión, que es lo importante, ¿no? A veces porque actúa mal y otras veces porque es que ni siquiera actúa. Y ahí tenéis, ¿no?, diferentes situaciones que a veces pueden parecer poco visibles, pero que determinan el futuro de muchas mujeres, desde recortes presupuestarios en las partidas de lucha contra la violencia de género, cuestionar los testimonios de las víctimas, que la información no llegue. Fijaros, por ejemplo, lo de la información no llegue parece una tontería. ¿No podéis imaginar la cantidad de mujeres que a mí me han escrito del programa de Rocío Carrasco? Que le he dicho, llamar al 016, y me han dicho, yo no llamo al 016 porque yo no quiero denunciar. Y hay que decir, pero que en el 016 no denuncias, es un teléfono de información. Con lo cual, la campaña de sensibilización no está llegando a todas las mujeres. Esto es cuando yo me refiero cuando no tienen herramientas. A veces les proporcionamos herramientas y no saben ni de qué van. Obviamente, la falta de formación de género, no hace falta que os recuerde ahora al juez Piñar. El hecho, ¿no?, de presuponer las denuncias falsas, que el juez Piñar ahora habéis visto también, ¿no?, en sus redes sociales cómo incidía en ello, el androcentrismo de la justicia, la falta de voluntad política, todo eso, ¿no? Y quiero recordar el caso de Ángela González Carreño, ¿no?, que fue la primera mujer que en España ha conseguido una sentencia donde se condena al Estado español precisamente por violencia institucional. Y yo no sé si Juan de Arriba algún día lo conseguirá, pero desde luego tiene lamentablemente un pasado en su lucha contra las instituciones que lo haría válido. Sobre todo quería incidir en esa violencia institucional, en algo muy común, que, por ejemplo, el otro día me encontré con una víctima que me paró y me refirió justo a esto. Cómo le siguen cuestionando que ha tardado en denunciar. Y esto incluso el propio Tribunal Supremo, parece que hay algunos jueces y jueces de este país que le entra por un oído y le sale por otro, el propio Tribunal Supremo ya en el año 2018 dijo que el retraso en denunciar no merma la credibilidad de las víctimas. Y al fin y al cabo las víctimas, según un informe, tardan una media incluso de 8 años en denunciar. Y quiero incidir en este punto, que esta es otra de las situaciones que me encuentro habitualmente en las conferencias y sobre todo en el caso de Rocío Carrasco, y es que mucho cuidado, incluso dentro del propio feminismo, con alimentar el mito de la mujer maltratada. La mujer migrante, la mujer racializada, la mujer pobre, que sí que existe, pero que no es la mayoría. Lo digo porque es que me vienen infinidad de mujeres contándome lo mismo. Claro, es que yo no me veía migrante, yo no me veía pobre, yo tengo un sistema educativo. De hecho, esas mujeres que tardan 8 años en denunciar, en el informe, son las mujeres que tienen doctorado. ¿Por qué? Porque no tienen un espejo donde verse reflejada. Porque no es la imagen de víctima que se ha ofrecido. No tienen ese espejo. Incluso yo tuve que escribir un artículo cuando empezó el caso de Rocío Carrasco de compañeras feministas que negaban que Rocío Carrasco fuera maltratada porque era una mujer famosa y rica.
a compañeras mías. O sea, mucho cuidado, ¿no? Porque es que al final lo que terminamos es por poner ruedas de molino para que otras muchas mujeres se terminen salvando, ¿no? Como no, en lo que es mi campo de batalla diario, la violencia mediática y simbólica, todo, esto a pesar de las recomendaciones que hace la Ley de Violencia de Género. Aquí lo que yo decía antes, hay frases que yo creo que tenemos que reflexionar, como esta de Cohen, que menciona que la prensa no te dice a lo mejor qué pensar, pero sí en qué pensar. Y esto es lo que yo decía antes, por ejemplo, denuncias falsas. Todo el año los juzgados de violencia contra la mujer, todos los días, podía haber una cámara delante de su juzgado de violencia contra la mujer que tendría una noticia sobre violencia de género. Pero, oye, todos los años me encuentro con la tertulia de denuncia falsa haciendo el 0,01%. Y no todos los días me encuentro casos de violencia de género en la mesa de tertulia. Eso es marcar la agenda hacia todas esas acciones que terminan generando violencia mediática contra las víctimas, ¿no? Esto, el hecho de limpiar la imagen de los maltratadores, el calvario judicial del chicle, como si fuera algo a lo que está siendo sometido y no que él se lo había buscado. O, por ejemplo, pensar que los maltratadores son monstruos, por esto de aislarlo de nuestra sociedad y no pensar que puede ser vecino que te dice buenos días y tan encantador por la mañana. Lo del psicópata, que antes comentaba. Las mujeres malvadas, ¿veis? Porque Juana era una golfa de fiesta sin parar. El escote de María, no es que el profesor era un depredador sexual y un asqueroso, sino que la culpa es del escote, o la novia despechada. O, por ejemplo, a ver si puedo pasar, aquí, culpar, por supuesto, a la víctima, como si Harvey Weinstein no tuviera culpa de nada y esto es un conjunto de mujeres brujas malísimas que han conspirado en su contra. O esto, que demuestra no conocer los mecanismos de violencia psicológica que antes, por ejemplo, he comentado, de la disonancia cognitiva, del autoengaño, de la indefensión aprendida. Si eso lo sabe alguien, no titula diciendo la cosa que no pidió ayuda. Y además, ¿y qué pasa con el entorno? Es que el entorno siempre se olvida en estas noticias, ¿no? O, por supuesto, como las mujeres somos objetos, las prostitutas no son violadas. ¿Para qué? ¿No? Esto es la normalización de la violencia sexual. O el caso de los vientres de alquiler, que ya ni se cita que son mujeres, son vientres que entran por urgencia. Vientres. Objetos puros. Por supuesto, también la violencia online, que la propia Naciones Unidas comenta que es como esa violencia en la que se utilizan diferentes mecanismos, ¿no? A través de redes sociales, de internet, móviles, el ciberacoso. Yo soy una... Bueno, hace 2 días me han mandado varias pistolas diciéndome que me iban a disparar por defender a Juana Rivas. Me han mandado guillotinas, me han mandado de todo. El envío de mensajes intimidatorios, amenazantes, las campañas de sexting, cuando te chantajea tu pareja con el envío diciéndote que te va a publicar fotos privadas, o el doxing, ¿no? Publicar información privada sobre la víctima. Quien piense que todo esto es secundario, bueno, quiero recordar siempre a esta mujer que se suicidó precisamente porque los compañeros de trabajo, como esto es tan divertido, ¿verdad?, que te llega una foto comprometida y la comiences a distribuir. Aquí vemos cómo el machismo, ese fue un ejemplo, ¿no?, de cómo el machismo incluso parece divertido, ¿no? Y venga, tenemos que seguir dañando a una mujer. Bueno, pues terminó el caso en suicidio, pero yo no sé si fue peor eso o el hecho de que la propia justicia dijera que ahí no había nada, ¿no? Así es como se normalizan y se crean agresores impunes. Otra compañera que ya hablará más de la violencia obstétrica y de la salud, ¿no? Los procesos de violencia que las mujeres sufren en los partos, etcétera. Pero yo quería, no sé si la compañera indagará, ¿no?, también mucho más, ¿no? Yo creo que Carmen Valls ya la conoceréis, cómo incide mucho más en cómo nos dan muchísimas pastillas y medicamentos diciendo que, bueno, que nos quejamos un poco de vicio y que tenemos más problemas mentales que problemas de salud, ¿no? Así despachan pronto en vez de investigar qué es lo que ocurre con nuestros cuerpos. Y eso termina, pues claro, como no se investiga sobre la biología de la mujer, que además encima ahora va a parecer que no podemos hablar ni de ello, porque a mí me han dicho que qué hago hablando de la regla, que también tiene WhatsApp. Pues bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, que la vacuna del COVID ahora resulta, porque también tenía un impacto que no habían analizado, porque claro, la ciencia se hace desde la perspectiva masculina, o incluso, por ejemplo, que no sepamos, mi madre casi le da un infarto, y claro, mi madre utilizaba referencia masculina. Es que yo no tengo el dolor en el brazo izquierdo, ya mamá, pero es que no te tiene por qué doler el brazo izquierdo, es que las mujeres es diferente. ¿Y cuántas mujeres terminan por saber eso, no?
Y ya por último, quería, porque me comentaron también que hay otra compañera que hacía, lo explicará mucho mejor que yo, el tema de la violencia en el colectivo LGTBI. Ay, a ver si puedo. Y quería, porque ella lo reflejará más, ¿no? Pero quería reflejar, ¿no?, cómo cuando, aparte, por el hecho de ser mujer, y sobre todo quería incidir en las compañeras lesbianas, ¿no? En las compañeras lesbianas que en muchísimas situaciones dentro del propio colectivo han sufrido incluso muchos ataques de sus propios compañeros de camino, cómo eso puede llevar a esa situación incluso de suicidio, sobre todo en la gente más joven, sufriendo esa doble opresión, o bueno, a casos como, supongo que habréis visto ya, ¿no?, todo el documental sobre el caso de Dolores Vázquez, como el hecho de la lesfobia, ¿no?, fue determinante para precisamente enturbiar mucho más ese asunto, incluso condenarla pública y mediáticamente, ¿no? Y quería terminar pues con esa frase de Gerda Lerner, que yo creo que justifica mucho de todo esto, ¿no? El desconocimiento de nuestras propias violencias pasa por esto, ¿no? Porque la ignorancia de nuestra propia historia, de nuestras luchas, de nuestros logros, ha determinado, ¿no?, por crear mujeres subordinadas. Y por eso es tan importante, yo siempre le digo, que cuando tengamos dudas sobre qué es el feminismo y tal, recurramos, ¿no?, a todas nuestras referentes, porque si sabemos de dónde venimos es como sabremos hacia dónde vamos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Ana Bernal Triviño. Está claro que no nos da tiempo ni para mencionar todas las violencias machistas. Nos escribe un asistente aquí al acto. Ella pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Es lo que se pregunta, ¿no? Para hacer por la igualdad, para luchar por la igualdad en el día a día. Es que yo creo que es ahí donde se lucha. O sea, muchas veces las compañeras me preguntan sobre, parece, ¿no?, cómo se complican la vida. Bueno, un poco Alonso Caparrós me lo comentó aquel día en directo en la tele. Me dijo, como, ¿qué hago, no? Y yo siempre digo, intenta ser feminista lo máximo que puedas, luchar por esa igualdad dentro de tu propio espacio, porque eso es lo que verdaderamente construye. A veces nos ponemos metas muy altas y el hecho de educar a nuestro hijo, educar a nuestra hermana, a nuestro hermano, porque, insisto, esto muchas veces también es otro fallo. Pensamos que todas las mujeres van a ser feministas. No, es que ahora mismo a nuestra hermana, a nuestra prima, a nuestra vecina, son con las que tenemos que empezar a educar, ¿no? Y yo creo que en ese espacio pequeño, y además yo siempre lo he dicho, cuando compañeras me han dicho la revolución feminista, y siempre he dicho, la revolución feminista empieza en el cuarto de dormitorio y en la cama, ¿no? Yo creo que con eso ya he dicho muchísimo. En lo máximo privado, a partir de ahí, ya se empiezan a construir relaciones igualitarias o no. Y todo eso va a determinar lo que ocurra de puertas hacia afuera. Y después, obviamente, cada una dentro de nuestro trabajo, intentar, ¿no?, sumar en ese sentido. Yo siempre, cuando me comentan, yo digo, bueno, yo lo ejerzo desde el periodismo, pero hay otras compañeras que están luchando desde la justicia, otras como agentes sociales, otras desde su propia panadería, que cuando va alguien a comprarle el pan y le sueltan una machistada, la mujer le replica a esa vecina o a esa clienta particular, ¿no? Yo creo que todos tenemos que tomar conciencia que en esos espacios pequeños es donde empezamos a construir. Ana, yo creo que ha quedado pendiente la explicación de silencio es tortura. Sí, es verdad que al principio lo mencioné y después se me ha quedado, cuando estaba hablando de la violencia psicológica, muchos maltratadores precisamente lo que hacen, a veces pensamos, ¿no?, en la agresión o en el insulto, en la humillación, en la amenaza, pero hay otras veces que es mucho peor y es cuando tu agresor se queda callado. Y no se queda callado un cuarto de hora o no te da respuesta a algo que tú le has planteado. Es que te somete a horas y horas de silencio, lo cual hace que mina aún más, te crea mayor inseguridad, ¿no? Va minando tu poco burbuja de protección que tú tienes como en ese momento, la va mermando, porque ese silencio hace que tú te vayas planteando, o sea, obviamente el maltratador juega con tu mente en ese momento. No te está diciendo nada, pero tu mente empieza a prever, a planificar salidas ante lo que puede ocurrir después cuando comience a hablar. Y claro, tu mente ya está en ese momento en un proceso de desgaste mental que termina por mermarte y provocar, insisto, ese desgaste emocional. ¿Y nos podrías detallar un poco lo que es la violencia simbólica que aparecía en la lista que nos has presentado? Bueno, la violencia simbólica ha integrado dentro de la violencia mediática, porque son al fin y al cabo todos los tipos de violencias que pueden resultar invisibles a la sociedad, pero que sin embargo
sí que contribuyen, ¿no?, a aumentar ese estado pues, de ataque hacia la mujer. Yo la relaciono muchísimo más con los medios de comunicación, pero no solo medios de comunicación, sino todo lo que tiene que ver también con el campo de la cultura, todo lo que tiene que ver con el campo de la publicidad. Son todas ese tipo de manifestaciones en los que a lo mejor muchas veces a través de la propia imagen, no solo tiene por qué ser verbalizado, no todo solo tiene por qué ser un titular, ¿no?, sino muchas veces a través de la imagen que nos llega, a través del propio entorno, ya se está representando un prototipo, una violencia hacia la mujer. Antes he puesto, por ejemplo, ahí una imagen nada más comenzar, ¿no? Y no hacía falta que yo dijera nada. Todo el mundo, esa imagen ya era representativa de una forma de violencia contra la mujer. Y a veces está disfrazada, ¿no?, de forma mucho más sutil, pues en libros, sobre todo, por ejemplo, en literatura juvenil. Imaginar la cantidad de chicas que se han crecido con la historia de Eclipse y el vampiro ¿no?, romantizando, ¿no?, incluso los celos, ¿no? Todo ese tipo de situaciones son violencias simbólicas, ¿no?, que pueden pasar desapercibidas, pero que, sin embargo, terminan por construir y por calar como una gota malaya poco a poco en nuestro cerebro. Nos preguntan vía online, nos preguntan a ver si la violencia judicial o institucional es el mayor obstáculo, el obstáculo más grande para la mujer. ¿Si es el mayor? Sí, o el más grande. Yo creo que de todas las violencias que he comentado, yo pondría todas, ¿no? O sea, la violencia física, la violencia psicológica, porque también hay un proceso de, no sé, para cada una, yo creo que como cada víctima es un mundo, a lo mejor para algunas es mucho más duro reconocer que sufre una violencia psicológica porque lo quiere incluso negar, ¿no? Y después a lo mejor le puede ir bien a la justicia porque se encuentre, ¿no?, a profesionales que hayan hecho bien su trabajo. Pero sin duda yo creo que la violencia institucional es la peor de la violencia en cuanto a que la mujer confía que es la que le va a ayudar y le va a salvar. Pero no solamente a la justicia, yo hablo de la violencia institucional, insisto, desde la primera mujer que a mí me han dicho, y a mí eso me resulta muy doloroso, a mí me han dicho mujeres que han llamado al 016 y que no vuelvo a llamar porque me han entendido mal. O me han dicho, he llegado al Instituto de las Mujeres y me he vuelto ahí porque me han dejado en un limbo y no me han atendido. Fijaros el caso de Rocío Carrasco, hablaba del Instituto de la Mujer de Madrid. Y la dejaron en un limbo y todavía está esperando una llamada. Claro, es que cuando las mujeres acceden a las instituciones de las que esperan que les van a salvar y lo que se encuentran es que o no las comprenden, o no las atienden, o no les dan respuesta, eso sí que es malo porque son mujeres que han confiado en las instituciones, que ahora tienen desconfianza y ahora arregla eso, para que vuelvan a pedir ayuda. Muchas de ellas al final terminan por no volver a la cadena a solicitar esa ayuda y ahí ya la estamos condenando. Volviendo al documental de Rocío Carrasco, que lo acabas de mencionar, ¿ha merecido la pena tu paso por el documental, tu aportación? Personal y profesionalmente me refiero. Yo de las dos maneras, tanto profesional como personalmente, me senté con un objetivo, que es como me siento cada semana cuando voy a las mañanas en Televisión Española o cuando voy al periódico. Pienso que detrás de esa cámara hay una mujer maltratada. O sea, que si no, no me expongo a eso. Porque obviamente tengo un desgaste emocional y grande, del que yo todavía no me he recuperado. Porque aparte también lo digo muchas veces, eso, por ejemplo, cuando ya he hecho el último libro, yo tuve que pedir una prórroga a Planeta, mi editorial, porque yo me quedé vacía. O sea, a mí el caso de Rocío Carrasco me vació de creatividad y me vació de ganas de escribir. Porque yo recibía, después del programa de Rocío, que ya era de violencia de por sí, una cantidad de mensajes de mujeres pidiendo ayuda, contándome sus casos, etcétera, que yo no tengo herramientas, yo no soy psicóloga, yo no tengo herramientas para superarme de esas vivencias de las que al final yo me termino impregnando y me quedé vacía. Entonces, esa es una parte personal de la que yo todavía creo que obviamente no me termina de recuperar e intento establecer mecanismos de defensa y de protegerme también, que muchas veces se nos olvida, pensamos que tenemos que hacer aquí de todo y, oye, también tenemos que cuidarnos nosotras, ¿no? Pero a mí, si mereció la pena con que hubiéramos salvado a una mujer, sí. Y como sé que no solamente hemos salvado una, sino que hemos salvado muchas, y que algunas mentes dentro de esa cadena han avanzado un poquito en el reconocimiento de esa violencia de género que antes negaban y ni siquiera reconocían. Yo tuve una compañera que al empezar el programa me dijo, yo esto no lo pienso analizar desde el punto de vista hombre y mujer porque yo no quiero ninguna guerra. Y ha terminado haciendo un curso de violencia de género y medios de comunicación. O sea, si yo por esa compañera y por haber salvado a una mujer dentro de ese programa hemos conseguido algo, bienvenido sea, porque cuesta muchísimo construir desde dentro. Yo creo que la gente no es consciente de lo que hay dentro de los medios de comunicación y lo difícil que es avanzar.
Por lo tanto, es importantísimo aprovechar, utilizar los medios de comunicación tradicionales y los nuevos, ¿verdad?, para hablar de violencia de género. Yo tengo compañeras feministas a día de hoy que siguen sin hablarme por haber ido a ese programa. Y yo creo que porque tienen que ser compañeras que no saben muy bien de qué va esto, que no han visitado nunca una casa de mujeres maltratadas y que no saben lo falta que están las mujeres de información y de reconocerse. Y además me parece un poco absurdo quejarnos de que no nos dan espacio y que cuando nos llaman a dar un espacio cojan y digan no vamos. Yo con los clasismos no puedo, precisamente por eso mismo, ¿no? Porque antes, como he comentado, que la violencia de género ocurre a todas las mujeres independientemente de su situación económica, social, etcétera. Y yo creo que todas tenemos que hacer ese ejercicio y eliminarnos muchísimos prejuicios, porque como intentemos ser selectivas, vamos a dejar a mujeres por el camino que no se van a salvar nunca. Nos pregunta un asistente aquí al acto, me dice, o pregunta, mejor dicho, me encuentro con muchas críticas al Ministerio de Igualdad y sobre todo a la ministra. Dice, ¿cómo podemos empatizar la importancia de tener por primera vez este ministerio? Bueno, es un ministerio que se ha recuperado, que ya lo tuvimos, pero yo también quiero recordarlo, Viviana ha ido, ¿no? Viviana fue un machaque continuo. Yo creo que va a ser un ministerio que lo ocupe quien lo ocupe, que ya sabemos siempre que va a ser planteado desde los partidos de izquierdas, va a tener un aluvión de críticas. Yo lo único que creo que en este caso hay un añadido y es la suma, ¿no?, de esas compañeras del movimiento feminista, pero porque yo también considero que ese ministerio ha hecho cosas mal en cuanto a, sobre todo en su arranque, en una falta de reconocimiento al propio movimiento asociativo feminista que llevaba muchísimos años luchando en la calle y que se sentía que no las escuchaban. Hay compañeras de asociaciones feministas que me decían, y no me reciben, y todavía no me han escuchado, y todavía no se han reunido conmigo, y sin embargo se estaban reuniendo con influencers, ¿no?, que fue como la primera puesta en escena. Y eso en su momento sentó muy mal a muchísimas organizaciones. Y después yo creo que también han cometido errores, yo lo digo como profesional, de comunicación muy evidentes. Tienen un espejo muy bueno, por ejemplo, en la ministra de Trabajo, ¿no? No ha entrado nunca ni parte de su equipo, ¿no?, a tener, por ejemplo, enfrentamientos con la parte empresarial, y mira lo que es negociar con la patronal, ¿no? Y sin embargo yo me he encontrado determinadas reflexiones de parte del equipo que están fuera de sí y que al fin y al cabo tú eres un cargo institucional y un cargo público. Y tienes que hablar con todas las feministas, igual que la ministra de Trabajo tiene que terminar hablando con la patronal, tú tienes que hablar con todas las compañeras feministas, te gusten o no te gusten sus planteamientos, porque de lo contrario, al final lo que haces es precisamente que haya un mayor ataque, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que haber una mayor fluidez, un mayor diálogo e intensificar esas relaciones y no soltar lo primero que se nos venga a cabeza, sobre todo a través de redes sociales que terminan por precisamente por eso, ¿no? En vez de por aplacar los ánimos, por alentarlos. Bueno, vamos a ir acabando. Una última pregunta. Sí. Con este panorama tan negro que nos has presentado, ante esta ignorancia supina que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer para, no sé si llamarlo educar, a los jóvenes, que en realidad son el futuro? Pues lo tenemos complicado porque, digamos que ellos han inaugurado el cerebro de estos jóvenes adentrando por primera vez en su discurso, ¿no? Que como refuerza ese pensamiento machista con el que ya han sido educados, es mucho más fácil. Yo ayer estaba en Burgos, es que ya no sé dónde estoy. Ayer estaba en Burgos, ¿no? No, antes de ayer, bueno, no sé, hace 2 días. Estaba con un fiscal y justo me comentaba esto, ¿no? El cómo que fue a un colegio y que se encontró con varios alumnos, con algunos sabía que no podía hablar nada, pero otros veía que tenía a lo mejor alguna frase, algún vínculo, alguna capacidad de darle la vuelta a la tortilla al argumento que ellos le habían planteado, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los chicos le dijo, es que el feminismo, la ley de violencia de género está en contra del hombre, y le dijo, dime dónde pone eso. Y entonces le habló allí la ley y la estuvieron revisando entre los dos y claro, le dijo, ah, vale, es que no aparece, ¿no? Nos va a llevar mucho tiempo, eso sí, no vamos a poder responderle con la misma capacidad que los otros están utilizando de que con un mensaje de 5 segundos no les golpee. Yo creo que, insisto, por un lado, seguir formándonos nosotras, que tenemos muchísimo que aprender, no porque seamos una ignorantes, sino porque es que nos quitaron nuestra historia y tenemos muchísimos años de aprendizaje que recuperar, ¿no? Y tenemos muchísimas compañeras que leer que han sido nuestras antecesoras y de las que tomar ese timón. Y en ese proceso de aprendizaje intentar trasladarlo poco a poco, estar muy pendiente, revisar con lupa también todos los tipos de relaciones, ¿no?, que puedan tener nuestros jóvenes
con quiénes se hacen amigos, qué páginas están visitando en Internet, etcétera. Porque un día me vino una madre y me dijo, es que mi hijo se mete en la página de estos feminazis. ¡Puah! ¿No? Tenemos que, sobre todo en esos momentos de reflexión, a lo mejor que puede parecer que son como más absurdos, ¿no? Pero el momento de la comida, el momento de la comida que además está puesta en la televisión, un momento de socializar maravilloso para ir detectando, ¿no?, determinados comportamientos de nuestra juventud. Bueno, hemen gelan zaudetenok baten bate galderaren batekin nahi badau mikrofonoa hurbiltzia baino ez dago. Bai, beira, hortxe daukagu bat. Egunon. Bai. Egunon. Bueno, eskerrik asko, Ana, por tu ponencia. La verdad es que ha sido súper aclaradora. Lo has hecho fenomenal, como lo haces siempre. Y agradecer también un poco la labor y el esfuerzo que entiendo que en los medios de comunicación, sobre todo en los que tú te mueves, pues bueno, estar un poco entre los lobos tiene que ser complicado. Yo un poco mi pregunta reflexión va en torno a si realmente el programa en concreto de Rocío, que bueno, pues lo seguí como un estudio sociológico y como un poquito a ver lo que pasaba, no forma parte también de lo que sería la ilusión necesaria de la igualdad dentro de un entorno de absoluta desigualdad. Es decir, ha sido la gotita un poco que nos ha mostrado el que sí el feminismo y la igualdad podía presentarse en los medios en prime time. Sin embargo, el post ha venido un poquito a reforzar esas claves en las cuales se le ha dado la vuelta al argumento y entonces se ha dado la voz también a los maltratadores, a los discursos patriarcales. Y bueno, estamos viendo, si quieres, hasta un retorno de violencias, pues bueno, más a las más casposas, a las más violentas en otros entornos, como pueden ser lo que decías tú, las tertulias e incluso en la calle. Entonces, no sé si haces una valoración positiva, que evidentemente yo entiendo la posición tuya y la verdad es que te lo agradezco, o si también ha podido tener un poco este efecto de bueno, ya que habéis hablado vosotras, ahora vamos a volver a hablar nosotros y así de alguna manera blanqueamos y legitimamos el discurso patriarcal. Eskerrik asko, gracias. Gracias por tu pregunta. Yo es que como para mí salvar la vida de las mujeres va primero, incluso lo que pueda suceder después, si hemos salvado no sé cuántas, porque es incalculable, insisto en que para mí sigue mereciendo la pena ese programa. Porque además, no solamente a las que hemos salvado, sino a las que han aprendido. La cantidad de mujeres que me dicen que ahora tienen unas herramientas que antes no tenían en ese proceso de aprendizaje. Y sobre lo que comentas de lo que ha venido después, yo es que me gustaría que no nos centráramos siempre en Telecinco, y no porque yo trabaje en la cadena y no soy nada corporativista, porque es que yo no soy trabajadora de la cadena, yo soy profesora de universidad, que es la que me paga a fin de mes. Y si trabajo con alguien, llevo 4 años trabajando, sí, con contrato con Televisión Española. Pero es que a veces me siento muy sola, porque es que veo que todas las miradas se dirigen a Telecinco y, sin embargo, yo me he encontrado con machistadas gordísimas antes de Telecinco, antes de Rocío y después de Rocío. Por ejemplo, en Televisión Española, y no he tenido tuits de apoyo de personas que yo hace 3 días, hace un mes tuve, bueno, hace 3 días tuve ya una con el tema del SAP y un abogado que estaba en mesa, no pasó nada, como si nadie se diera cuenta de que allí se estaban vertiendo machistadas a tope. Me ha pasado en la misma época del programa de Rocío, que coincidió también con el 8 de marzo y se hizo una tertulia y tuve una expolítica en mesa atacándome a muerte, precisamente pues porque como yo además estaba en ese momento defendiendo el caso de Rocío, pues me utilizó obviamente con mayor fuerza para desacreditar mi interpretación. Hace un mes un compañero me dijo en la misma mesa de Televisión Española, porque yo estaba, obviamente, defendiendo a las víctimas del caso de Naim Darrechi, y me dijo, y yo lo contextualicé, y me dijo que yo estaba mezclando churra con merina y me hizo luz de gas en pleno plató, después dejándome como tonta de que yo no había entendido lo que eran sus palabras y porque claro, después ya entró alguien de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a ese no le podía decir que se lo estaba inventando y que era mentira, pero a mí sí, al principio. Entonces, a veces me duele el sentido de que parece que yo entiendo que la mayoría de la población ve Telecinco
y no ve el resto de las cadenas. Pero es que eso se cuela en Telecinco, pero es que en Televisión Española se cuela en eso, en Espejo Público de Antena 3 por la mañana se cuela que Juana Rivas sigue siendo una delincuente, como ha vuelto a pasar, pero después, claro, te hacen el programa del especial del 8M y parece que todo es guay en Antena 3. Y después abres el diario El País y te encuentras con que te han hecho una información maravillosa de violencia de género, pero después te encuentras con una columna de opinión de Vargas Llosa ridiculizando y estigmatizando a todas las feministas. Y parece que no pasa nada. Entonces, por eso digo que no centralicemos que solo la violencia mediática proviene de un sitio, sino que la reacción ante el programa de Rocío es transversal a todas las cadenas, a todos los periódicos, a todas las radios, porque entonces solamente nos vamos a centrar en intentar modificar un medio que, al fin y al cabo, quiero que tengáis todos conciencia de que los medios de comunicación son empresas y se mueven por el dinero y por la economía. No penséis que los medios de comunicación van a ser salvadores, porque no es su función. Tiene que salvar el Estado, que es el que tiene que dar las herramientas para salvar a las víctimas. Los medios de comunicación, dentro de lo que podamos, los que estamos desde dentro con esta conciencia, intentaremos crear conciencia, insisto, compromiso con la causa, etcétera. Pero nos vamos a encontrar que siempre va a predominar lo que, insisto, es la economía de la empresa, incluso en un medio de una televisión pública. Que por eso a veces me sorprende que la gente se sorprenda con Telecinco y no se sorprenda con determinadas cosas de Televisión Española, que es la pública. Que yo he tenido que ir a apagar muchos fuegos a esa mesa todavía, y los que me quedan. Bueno, Ana, porque pues no todos los compañeros tampoco son feministas, que esa es otra cosa, ¿no? Pues tú sigue ahí machacando, metiendo caña, que nosotras lo agradeceremos. Bueno, banik uste dut honekin ja amaituko dugula Anan Gracias. exposizioa, txalo bero bat. Gracias. Eskerrik asko, gracias, Ana. Bueno, atxeden alditxo bat hartuko dugu, aurten be ez dago luntxik, orduan kafe bat edo zerbait hartu nahi da bena, kanpora joan beharko da. Ordu erdiko epia dago, bale? Ordu erdi eta mesedez dagiz ordudan momentu honetan, igual ja dagoeneko 11 pasa dira. Eta laun. Bueno, igual 12 hogei minutuko atxeden alditxu bat ingo dugu, laburtuko dugu pizkat, bale? Venga, ontsi arte.
Bai, neska. Hemen ondo, ez? Hau, ez dakitxo landan. Eta diapositibak pasatzeko... Bai, ez? Niri ondo iritze zaite, Bueno, nik uste dut hasi egingo garela, ezta? Eduki dugu tartetxu bat, solasaldia itxeko, kafetxu bat hartzeko, eta barriro egingo dutzagu gaurko jardunaldiari. Kontutan eduki, urrengo hitzaldia ez ditxuk euskeraz egingo da bela, orduan, los que no entendéis euskera, pues os ponéis el traductor simultáneo, porque Estitxu va a hacer su exposición en euskera. Nos va a hablar de la violencia obstétrica. Berak indarkeria obstetrikoa hitz egingo dugu, zerbait aipatu du aurreko hitzaldian anak, baina Estitxuk sakonago eta zehatzago kontatuko digu zer den indarkeria obstetrikoa. Zertxobait aurreratzeagatik batzutan, haurdunaldian, erditzerakoan eta erdituta gero ere gertatzen da derrigorrezkoak edo beharrezkoak ez diren gauzak ez da, inposatzen dizkigutela, esate baterako episiotomia madarikatu hori, edo, bueno, kasu batzutan epidurala. Gertatzen da gainera beharrezkoak izan dabe, emakumeari edo guri ez digutela galdetzen nahi dugun edo ez dugu nahi. Eta horretaz hitz egingo dugu Estitxuk. Indarkeria mota horretaz. Bera, kazetaritza, bera izate psikologoa da baita, eta kazetaritza lanetan ere, elkarlanean aritu izan gara Euskal Telebistan sarritan, eta berak idatzi zuen aspaldi, gure erditzearen jabe. Berak hori idazteko baliatu da, edo baliatu zan, emakumeen testigantzez, eta baita bere bizikera, bere bizipen propioaz ere. Estitxu nahi duzunean. Eskerrik asko. Bueno, aurkezpen hau eta gero, eskerrak, eman nahi dizkiet antolatzaileei, indarkeria obstetrikoari bere tokia emateagatik. Eta tira, Anaren esposizioa horren argia izan da, eta horren ederkia saldu dut dena, ez, pixkat nagola urduri. Baina, bueno, nerea da gehiago bertze esparru bat, esparru hurbilagoko bat, nik ezagutzen dudana, gertutik, eta saiatuko naiz, berak hain importantea den hori egiten, kontzeptualizatzen, zer da indarkeria obstetriko, oraindik ez dakigu oso ondo zeri buruzari garen, indarkeria mota hori aipatzen dugunen, orduan saiatuko naiz lehenengo kontzeptualizatzen pixka bat, zer den, ondorioak ikusten, ze ondorio dituen, eta nola egin dakiok egun aurre ikusten ere bai. Orduan, definizioa, ez dago, definizioa dozturik, ez dago indarkeria obstetrikoa neurtzeko modu adosturik ere ez. Niri gustatzen zait definizio hau Jesus Herrikoio Lariaga aktivistarena, matreaktivista txat du berak bere burua, eta irakurriko dizuet, eta horrekin ikusten dut ideia bat ingo dugula, ez? Da, haurdun dauden, erditzen ari diren, edo bularra ematen ari diren emakumeen jarraipen gineko obstetrikoan, ematen diren praktika batzuk, praktika eta jarrera batzuk. Izan daitezke ahoz, izan daitezke ekintzez, eta praktika hauek zer egiten dute. Emakumeen eta haien umeen eskubideak, desioak
erabakiak, beharrak, emozioak edota duintasuna kontutan ez hartu. Izan daitezke edo zein horietako, bai erabakia, bai desio, bai emozioak edo horiek guztiak. Hori izango litzateke niretzako definizio egoki bat, ez? Eta orain ikusiko dugu ze praktikari buruz ari garen. Ea asmatzen dudan honekin, Bale, ikusiko dugu ze praktikari buruz ari garen. Nik sailkatu ditut 3 zatitan. Lehenendik indarkeria fisikoa, ez? Eta indarkeria fisikoa esaten dugunean, esaten ari gara gehiegizko medikalizazio bati buruz. Beharrezkoak ez diren praktikak egiteari buruz. Eta horrek alteratzen du erditzearen fisiologia bera. Ez dugu ahaztu behar erditzea dela prozesu fisiologiko bat, ez patologikoa. Baina, klaro, ospitalean erditzen gara, medikuek hartatzen dute, eta badago kontzeptu patologiko bat erditzeari buruz. Baina ez da prozesu fisiologiko bat. Orduan, eskuartze hauek ez direnak beharrezkoak egiten direnean, egiten dutena da erditzea patologizatu, eta gainera batek, eskuartze batek normalean ekartzen du beste bat. Medikalizatzen dugunean, sorgin gurpil batean sartzen gara, non batek ekartzen duen bestea. Ari gara, adibidez, Hamilton maniobrari buruz, hau da, erditzea oraindik abiatu ez denean, takto bat egiten dizutenean, mintzak banatzea, gero nahi bali baduzu zehaztu ditzakegu gehiago zein diren praktikak, baina poltsa puskatzea errutinaz, taktuak egitea bat bestearen atzetik, episiotomia sistematikoak egitea, emakumeak ez bere perineak jakingo espalu bezala irikitzen, zesarea ez beharrezkoak egitea, justifikaziorik gabe erditzeak abiaraztea, oxitozina sintetikoarekin, praktika zaharkituak erabiltzea, adibidez Kristeler maniobra, emakumearen sabelaren gainean jarri eta ukondoarekin edo belaunarekin bultzatzea umea, era bat desakonsejatuta dagoena, eta orain berrik datuak esaten dute Espainiar estatuan 35%an erabiltzen dela, 10-tik 3 emakumeak baino gehiago ateratzen dira erditzetik Kristeler maniobra bat egin da horrek dituen ondorio larriekin. Ama eta umea eta ama eta bikotekidea edo berak aukeratu duen akonpainantea banatzea ere bai, eta izan daiteke ere lehen Anak esaten zuen bezala, ez da akzioz edo omisioz, izan daiteke ere ez hartatzea berdenean, ez ematea, ez eskaintzea, analgesia adibidez nahi duzunean, ez izan daiteke bat edo beste, baina hori da indarkeria fisikoa. Gero dago indarkeria psikologikoa, eta honek zerikusia handiagoa du autonomia printzipioarekin, ez? Hau da, bi gauzekin, autonomia printzipioarekin eta tratuarekin, tratu deshumanizatuarekin edo tratu humilagarriarekin, ez? Mantxoago, ez da? Azkar noa, ez? Nahi dut dena esan, eta gauza asko dago, horregatik noa pixkat azkar, baina igual itzultzaileak, badu hor, ez interpreteak pixkat, arazo pixkat, saiatuko naiz, baina nahi ditut gauza asko esan. Baina, indarkeria psikologikoari buruzari nintzenean, autonomia printzipioa ez errespetatzea, adibidez. Eta hor zer dago, hor daude nahi dut azaldu hau ondo ere bai. Adibidez, zer egin behar dizuten ez azaltzea. Bai esatea, adibidez. Egingo dugu oraintxe zesarea bat, bagoaz kirofanora, zer da, nola da, norekin egongo naiz, ez egotia informaziorik ez, eta hor nola doan emakumea kirofano hortara. Berdin induzitu behar baldin badizute, esango dizute, jarriko dizut oxitozina sintetikoa, baina zer da hori? Zeiten du horrek, nola izango da, zenbat denboraz, ez dago informazio bat. Baina izaliteke hori, edo izaliteke hori egitea, ez da aipatu gabe ere. Episiotomia bat egitea, esan gabe ere egin behar dizutela. Hori ere gertatzen da. Eta ez dut esan nahi, praktika hori akaso momenturen batean ez zela beharrezkoa izango. Baina berdin da indarkeria. Egitea beharrez denean, edo egitea esan gabe. Segure eskubidea da onespen informatua. Consentimiento informado, derrigor eman behar digute informazioa eta derrigor jaso behar dute emakumearen onespena, edozein esku hartze egiteko. Hor daude, autonomia printzipioa urratzen duten praktika bat baino gehiago. Eta ja azkenekoa izango litzateke, emakumea demagun informatu dutela, azaldu diote, indukzio bat egingo dizugu. Bale, zer da hori? Esplikatu diote, eta oso ondo gainera. Eta emakumeak esaten du, ez dut nahi. Eta hor zer azten da askotan, mehatxuak, errudun sentiaraztea, edo, orain dela ez horren beste, Asturiasen uste dut, salatzea, medikuek epailearen aurrean salatzea emakumea etzuelako 42. astera iritsi eta gero bere erditzea induzitzea nahi, eta polizia bidaltzea etxera, eta eramatea ospitalera derrigor, azkenean zesarea batean bukatu zuen erditze batean. Iristen gara mutur horretaraino, ez? Eta gero, esan dut, indarkeria psikologikoan dagoela beste zati bat, eta da tratu iraingarria edo tratu humilagarria, ez? Eta hor daude, esaldi horiek guztiak, ez? Gutxiespena, adibidez, ez deitzea gure izenez. Maitea, ez? Zizielo,
ez? Olako gauzak, edo ai, amatxo hau, nola kexatzen den, bizkat infantilizatzea, edo niri infantilizatu bitzatzea gustatzen, baina gurasokeria erabiltzea, edo gutxiespen hori, ez? Edo, bueno, orain dela gutxi irakurri nuen, entzun nuen podcast batean, emakume batek esatez zuela berari esan ziotela, antzegola dilatatzen, bere pelotan gainean, bere 5-6 zentimetroko, bere minetan sartuta, bere munduan, bere arnasketak egiten, sartu zen emakina erditze gelan eta esan zion, bueno, deja de hacer tonterías y quítate las bragas. Eta horiek dira, batzutan jasotzen ditugun tratuak. Gero, erakutsi nahi dizuet, zergatik esaldi hori izan liteken traumatikoa. Zergatik duen horren besteko pisua. Ze, gertaliteke orain zuek pentsatzea, bueno, ni ginekologora noanean, atea irekitzen badu, ez dakit nork, igual erizaina da, edo ez dakit nork, baina nik ez dut ezautzen, eta atea irekitzen badu nik nire sexua genitalak erakusten ari naizenean, momentu intimo batean, hombre, atsegina ez da, desde luego. Baina ez dit sortuko trauma bat, ez? Pentsa dezakegu gehienok, bueno, traumatikoa, gero esango dizuet zer den trauma, baina traumatikoa ez da izango akaso, erditze batean izan liteke. Eta hori ulertzean niretzat oso importantea da, aurrera xegoa azalduko dut. Baina esaldi hori eduki dezake emakume batek grabatuta, erdi ondoan, eta izan ditzake amets gaiztoak, horren ondorioz, ez? Orduan, ez bakarrik gutxiespena eta gurasokeria, baita ere objektu bihurtzea, ez deitzea gure izenez eta deitzea zenbaki bat, edo la de la cesarea, edo la de, horri ere bai, hor ikusten da, mehatxuak, edo bultzatzen duzu, edo okerrago izango da. Baina zer nahi duzu, zure umea hiltzea? Olakoak entzuten ditugu, denak dira nik irakurri entzun edo kontatu dizkiaten esaldiak, mespretsua edo epaiketak, honek ez du minik ematen, zesageratua zaren, ez egin hainbeste oiu, kulpa botatzea emakumeari ere bai, ez da? Ez, klaro, zure umea buru handiegia zuen, eta orduan, ez, edo, klaro, nahi zenuen erditze natural bat, hobe zenuen zesarea bat, ze orain begira fortzepsa, eta, ez? Errua, emakumeari kulpa botatzea. Eta gero komentario misoginoak eta matxistak, ez? Adibidez, hau oso tipikoa da. Ez zinen hainbeste kejatzen umea egintzen nuenean, hori oso tipikoa da. Edo, hau ere bai, eta hau ez da oso ezaguna, baina jostenari diotenean adibidez urraduro bat izan badu, edo pisotomia bat izan baldin badu, eta jostenari direnean norbaitek, ekipo medikoko norbaitek esatea, eman puntuak estu, gero bere senarrak goza dezan. El punto del marido, bere izena du. Batzutan, ematen dute pixkak gehiago, gero senarrak gozatzeko. Bere izena du, eta kasu asko daude horrelakoak. Hori izango lirateke egitura indarkeria fisikoa eta psikologikoa, baina badago indarkeria simbolikoa ere, indarkeria mota honetan. Eta hau nik azaltzen dut nire ustez nahiko garbi, profesional eta emakumearen arteko harreman jerarkiko horrengatik, emakumeak ez dakite indarkeria pairatu dutenik. Eurentzat hori da oso goza normala, hori da erditzea. Hori oso zabalduta dago, horrela erditzen garela. Oso zaila da ere sinestea, hori ere anak aipatu du momenturen batean, osasun sistemako norbaitek min emango digula. Gu zaintzeko daude, hori oso zaila da sinestea, Eta esaten nuena, oso normalizatuta dago, ez informatzea, edo pixkat edo gutxi informatzea, edo, komentario desatsegin bat jasotzea momenturen batean, edo, beharrez den zesarea bat, baina, klaro, paritoria ustu behartzen, eta orduan, ni kirofanora eta zesarea bat, edo, bakarrik erditu naiz, klaro, erditz, eske gala beharko zuen, edo, umea eraman zuten, banatu behar gintuzten, beharko zen, ez da, ez? Hori dena dago, horrela, oso normalizatuta, uste dugu hori dela erditze bat, eta hori da, denak aipatu ditudan praktika guztiak indarkeria dira. Ez dute ikusten emakumeek, ez du ikusten gizarteak, ez dute ikusten profesionalek ere. Eta hori puntu garrantzitsua iruditzen zait, geroago helduko dio dana. Gero pasako naizuna, testigantzaren bat irakurri nahi dizuet askar, ia zer iruditzen zaizue, bizkat ikusteko zere buruzari ari garen, ez? Egozpenean, espulsiboan, 2 aldiz bakarri bultzatu ahal izan nuen. 2. bultzada eta gero, forcepsak atera zituen. Ez nuen egozpena, espulsiboa, bizitzeko aukerarik ere izan. Kasu horretan ere, ez zidan baimenik eskatu. Eta ni ez nintzen enteratu ere egin forcepsak erabili zituela. Gelara, plantara iritsi nintzenean enteratu nintzen. Nire izena agertzen zen plakan jartzen zuen. Irene Forceps. Irene Forceps, pentsa, hori da jaso nuen tratua.
Beste bat, tarte horretan, bi zeladore etorri ziren, eta esan zidaten, ai, hemos visto a tu niña, es superbonita, la más bonita que ha nacido hoy. Mundu guztiak ikusi zuen nire umea, eta nik oraindik ez. Erditu eta gero, ospitalean nengoenean, ginekologo bat etorri zitzaidan esplorazioa egitera. Oso famatua zen. Oso ondo gogoratzen dut, gaztelaniaz esan zidana umea besotan nuela ikusi zuenean. Acuérdate de las 3 niño cuna, madre cama, padre calle. Izugarria izan zen. Bueno, nik uste dut honekin, aipatu dudan honekin ikusten dela, ez dela hankasartzeak edo praxi txarra, kaso puntualak. Oso importantea da ulertzea, hau dagoela orokortuta, indarkeria bat dela, ez dela praxi txarra, ez da profesional batek momentu batean, ai, zedena gara gizakiak eta hankasartzeak badaude, baina hau ez da hori, Ematen da berdin-berdin Bilbon, Donostian, ematen da Baionan, Sevillan, Parisen, ematen da mundu osoan. Eta da egiturazko indarkeria bat. Ez dago, gure egitura sozioekonomiko sanitarioa, Ester Ribas kazetariak oso ondo esaten duen bezala, es hostil a la maternidad en general y al parto en particular. Parto, haurdunaldi erditze erdiondoa. Eta orduan nahi nuke pixkat aipatu gure sistema sozioekonomiko sanitario honetan ze ezaugarri dauden erditzean eragiten dutenak. Askar saiatuko naiz. Baina bat da noski patriarkatua edo genero desparekotasunak. Eta hor nik ikusten dut garbi pare bat, baina ikusi daitezke gehiago, baina ikusten dut pare bat kontzeptu importante bat. Emakumeen eta umeen gorputzekiko konfiantzarik ez dagola. Ez da konfiatzen prozesu fisiologiko bat dela, eta gehienetan, badaude arrisku altuko erditzeak, ez naiz oieri buruzari. Arrisku altuko erditze asko daude, momentu urgente asko, 10-tik 2. Dira berez arrisku altuko erditzeak, eta gerta daitezke gauza larriak, karena edo askatzea adibidez, eta urgentziazko zesarea bat egin behar izatea, edo badaude egoera oso larriak. Hortarako eskerrak dagoen teknologia, eskerrak dauden esku hartzeak, praktikak eta teknologia ez dira txarrak, da nola erabiltzen dugun hori. Nik hori ez dut ukatu nahi, baina ari naiz erditze fisiologikoai buruz, normaltasunaren barruan dauden erditzei buruz. Eta orduan, ari nintzen esaten, emakumeen eta umeekiko konfiantzarik ez dagoela, bat ere, dago erditzeari beldur izugarri bat, dago beldur sozial bat, dagon ideia, erditzeari buruz dagon ideia da beldurrarena. Aipatzen badugu, nik emakumeekin eta egoten aizenean aipatzen dudanean, erditzeari buruz hitz egiten ezkero ze hitz etortzen zaizkizue burura. Zein da lehenengoa? Lehenengoa da min izugarria, eta horrekin lotuta dauden beldur pila bat, beldur personala, beldur sanitarioa, dago beldur bat, eta beldur horrek zer egiten du, ikustea erditzea gaixotasun bat bezala, zerbait patologikoa, zerbait kontrolatu behar dena, zerbait esku hartu behar dena. Baina datuak ere, lehen esan dizuet, Kristeler maniobra egiten da 10-tik 3 kasu baino gehiagotan. Adibidez, episiotomia egin beharko litzateke 10-etan, 10-15 gomendatzen du Osasunaren munduko erakundeak, eta Espainiar estatuan egiten da 40-etan, 10-tik 4. Lau doaz etxera, bere umearekin, baina episiotomia batekin tokatzen etzaienean. Eta gero, genero desparekotasunaren barruan ere esango nuke dagoela emakumeon erabakimenik eza, ezin dugula erabakirik hartu, baina hori ez da gauza berria. Emakume batek eskatzen duenean, kexatzen denean, bere iritzia azaltzen duenean, kontrolatzen duenean, hori deserosoa da, hori ez zaigu gustatzen. Eta da, oso kulturaren barruan dugun zerbait, ez dut esaten konstientea denik, baina hor dago, konfiantzarik ez, erabakimenik ez. Gero dago, eredu mekanizista bat, hau pixkat aipatu du Anak ere bai, esan duenean ze ikuspegi desberdin dauden emakumeen gaixotasuna gizonezkoena, baina aruntzago jango nintzatekeni, hortaz aparte ere dago eredu mekanizista bat, teknikak eta protokoloak momenturen batean bizitzak salbatzeko ongi etorri direnak egin dira orokortu, eta bihurtu dute erditzea, ni zentratuko naiz obstetrizian, baina uste dut medikuntzan orokorrean, baina obstetrizian, bihurtu dute erditzea zerbait mekanikoa balitz bezala, eta ikuspegi oso murriztailea
dute, emakumearena, alde batetik ikusten dute gorputza eta horri bakarri begiratzen diote, eta uzten dute alde batera adimena, prozesu neurohormonala, emozioak, ikuspegi biopsikosoziala emakumearena. Emakume hori sentitzen ari dena momentu hortan, akonpainatuta dagoen edo ez, ze bizitzen ari den, ze beldurrekin doan, zerekin doan erditzera, hori dena begiratu behar da, hori dena zainduin behar da. Ez baina bakarrik begiratzen da umekia, el feto, el diametro, ez? Hori dena begiratzen da oso ondo, baina ez da kontutan hartzen emakumea, ez? Begiratzen baduzuen obstetrizia liburuak eta ikusiko duzu portadan dagoen argazkia beti dela ume bat, buru bat, baina hor falta da norbait, falta da emakumea, falta da ama, erditzen ari den ama hori, ez? Orduan, hau Emily Martin antropologak oso ondo esaten du, ez? Dago ikuspegi mekanizista honetan makina bat, eta hori da emakumean gorputza. Eta, klaro, Anak esan duen bezala, emakumearen gorputza da makina, berak ez du esan horrela, baina akastuna. Makina perfektua da gizonarena. Gurea da makina akastuna, baina makina bat, eta gainera akastuna. Orduan, ospitalea bihurtzen da fabrika bat, eta umea produktua. Ikuspegia hori da. Eredu mekaniko honetan ez dut esaten, aldatzen ari ez denik, baina hegemonikoa da eredu mekaniko hori. Orduan, klaro, gorputza baldin bada makina bat, emakumea da objektu bat. Orduan, bakarri begiratzen zaio alde mekaniko horri, emakume hori, sentitzen ari dena, behar duenak, zer behar du emakume horrek, zer desio du, zer nahi du, hori etzaio begiratzen, ez? Eta, eskarrago joango naiz, bestela. Eta ikuspegi produktiboa ere, bai? Genero ikuspegia uste dut asko gure gizartearen isla hori badagola erditzean, baita ere ikuspegi produktiboa, ez? El parto es nuestro, orain dela urte batzuk, 2016an atera zuen ikerketa bat, non esate zuen, deitzen zuen lanorduetan jaiotzea, nacer en horario laboral, orain erditzeak aste barruan izaten dira. Oso ume gutxi jaiotzen dira aste buruan. Horrek erantzuten dio ikuspegi produktibo bati, emakumea jartzen da erditzen, jartzen denean. Orduan, horrek adierazten du, berdin zesarea tasak, egon beharko lukete 110, 115, osasunaren munduko erakundearen arabera, eta Espainiar estatuan osasun publikoan dago 125. Zergatik, altuagoa dago osasungintza pribatuan. Zergatik, zeri erantzuten dio horrek, ez? Zenbait herrialdetan, Amerika Latinako zenbait herrialdetan, 150an daude zesareak, ja, ez? Bueno, baina gero begiratu beharko litzatek ere, ze lan baldintzatan dauden profesionalak, ze giza baliabide dagon, ze baliabide material hartatzeko erditzeak behar den bezala, tratu humanitario bat emateko, erditze fisiologikoari bere tokia egiteko, hori ere ikusi beharko litzateke. Eta uste dut, eragiten duela baita ere arraza eta klase ikuspegiak, ze indarkeria obstetriko gehiago pairatzen dute arrazializatuak diren emakumeek, eta klase bajuko edo baldintza sozioekonomiko baxuak dituzten emakumeek. Klaro, hor ikusten da, informaziora nor heltzen den, lehenago nor heltzen garen, lehenago orduan aukeratu dezakegu ospitale bat edo beste, edo ginekologo bat kontratatu, edo etxeko erditze bat ordaindu, privilegio bilakatzen ari da erditze errespetatua, eta ez luke hori izan behar. Horregatik osasun sistema publikoak ja egin behar du aldaketa bat denontzako emakume guztiek edukitzeko erditze errespetatuak. Jarri nahi dizuet bideo bat, hemen play emateko zer iman beharko nioke. Desde el principio de mi embarazo nunca supieron mi nombre, yo simplemente era una historia clínica más. Parece ser que tuve la mala suerte de ponerme de parto activo a la madrugada y no es un horario muy amigable para los médicos. Era mamita, nena. Llegué por un control por una leve hemorragia que tuve y me dijeron que me iban a dejar en observaciones. La clínica decidió que solo podía esperarme por reglamentación hasta la semana 41. Voy a la guardia donde estaba mi obstetra y había cálculos en mi vesícula. Me dieron buscapina, con eso estaba bien, pero ellos decidieron que mi bebé tenía que nacer igual. Y bueno, ahora tenés que pujar, y yo no tenía ganas de pujar. Y me querían hacer pujar en ese momento, me decían que lo estaba haciendo mal, yo quería gritar, no me dejaban gritar. Yo me quería levantar y no me dejaban, y en lo posible tampoco tenía que levantar mucho la voz o gritar. Cuando estaba esperando a Manuel, entraban las parteras y me introducían cosas en el suero y nunca me decían qué era. Y yo les preguntaba y me sobraban
y me trataban soberbiamente. En el último tacto se dieron cuenta que Jonás estaba de cara y por lo tanto me tenían que hacer una cesárea sí o sí. Entró el médico y al ver que yo no estaba dispuesta a una cesárea, me amenazó diciendo que él ya estaba ahí, que si no hacíamos la cesárea en ese momento, él no se iba a hacer cargo de lo que pasaba, así que no me dieron opción. Y el momento crítico llegó cuando lo sacaron a Jonás y se lo llevaron a neonatología sin ponerlo sobre mi pecho, sin dejármelo ver, sin dejar ir a mi compañero con él. Cuando pregunté qué seguía después de 40 minutos de practicar la peridural, me dijeron, bueno, ahora te vamos a dar un trapito, te lo vas a poner entre los dientes, vas a apretar fuerte y te vas a aguantar el dolor. A mi hija me la arrancaron de la panza porque la sentí. Se la llevaron, pedí de verla, pedí de ponerla a mi pecho, no me la mostraron, no me la dejaron oler, no dejaron que le diera un beso, no dejaron que le viera su cara. Mi hijo nació bajo el efecto de la anestesia total, nació dormido en el momento donde más despierto tenía que estar. Estaba anestesiada, tirada en un pasillo sin poder moverme, muerta de frío y nadie que me respondiera si mi hija siquiera estaba viva. Yo ni siquiera sabía si mi hija estaba viva. Tardé mucho en darme cuenta que todo lo mal que yo me había sentido en realidad estaba bien. Era una persona normal por haberme sentido tan mal. Y yo pensé que la que estaba equivocada era yo. Bueno, nik uste dut jarri behar direla hauek. Ze hau gaindik ez dugu entzun. Hauek ez ditugu entzun, testigantza hauek eta importantea da. Bueno, pasakonez bigarren zatitxora, nahi dut ikustea pixkat hemen ze ondorio dituen indarkeria honek, emakume hauek aipatzen duten indarkeria honek, eta lehenik eta behin aipatu nahi ditut profesionalak. Gero aipatuko ditut emakumeak eta umeak, baina azteko nahi ditut aipatu profesionalak. Profesionalak orain ari dela indarkeria obstetrikoari buruz gero eta gehiago hitz egiten, ja pixkat euren mezua zabaltzen ari dira, Espainiar estatuan bereziki, esanez ez dela existitzen, esanez termino hori ere ezin dela erabili horrela, terminoa eta kontzeptua bera ukatzen dituzte. Eta profesionalak banaka ere, denetik dago noski, baina batzuei kostatzen zaie hau ikustea, ez? Zergatik, sentitzen direlako oso seinalatuak, erasotuak, ez? Eta indarkeria hitzak bate baino gehiago esaten du, ez? Borondatea, min emateko borondatea adierazten duela, eta eurek ez dutela min emateko borondaterik. Orduan hor, nik bai aipatu nahi nuke, osasun langile guztiek ez dutela indarkeria erabiltzen, eta eskuartze guztiak ez direla indarkeria obstetrikoa, hori lehen esan dut, batzutan beharrezkoa da, zerbait egitea, eta esku hartu behar da, baina ez modu orokortu batean. Eta erabiltzen dutenean indarkeria, normalean eurek ere ez dire konturatzen hori indarkeria denik. Horren normalizatuta dago, horren sinistuta dugu denok horrela erditu behar dela, eurek ere ez direla konturatzen. Hori importantea da esatea. Baina niretzako, izena jartzea oso importantea izan da, eta ezin dugu enrokatu orain izenaren eztabaidan. Ze orain entzuten dut jendea, eta profesionalak, baina igual ez genuke deitu beharko indarkeria obstetrikoa, igual esan behar da ez dakit nola, edo, mesedez, ja dago termino bat, termino horrek ikaragarri lagundu du ikusarazten, biolentzia hau, emakume askok ikusi dutenean indarkeria obstetrikoa, esan dute, hau da niri pasatzen zaidana, ez? Lehen anak hain ondo esate zuenean, ez? Indarkeria psikologikoa emakumeek ez dugula ikusten, gertatzen zaigunean, pentsatzen dugu harremanaren parte dela. Zer esanik ez indarkeria obstetrikoan? Ez da ikusten, ez? Orduan,
egon zaitezke erdituta gero etxean, triste, depresio batekin, edo ez dakizu oso ondo ze pasatzen zaizun. Eta noski ez dakizu erditzeagatik dela ere. Zergatik nago horrela, egon behar gainera esaten dizute, egon behar duzu oso pozik. Duzu, ume bat besotan, ez, amatasunaren idealizazio hortan ere bai, ez da, egon behar duzu pozik, alai, hemen duzu zure umea, ez, eta zu zaude hor sartuta ez dakizu zer den hori, askotan gertatzen da. Eta indarkeria obstetrikoari izena jartzeak lagundu die emakume horiek esatea, hori da niri gertatzen zaidan. Orduan, importantea da izena jartzea, baina joan behar dugu aruntzago. Izen hor, ja ez gaitezen hasi eztabaidatzen izenarekin. Izena ja dago, gustatu edo ez, eta goazen ikustera zer esan nahi dugun izen hori aipatzen dugunean, ez? Orduan, niretzako garrantzitsuan da, ikusteko existitu dela, baina egia da, profesionalengan jartzen badugu arreta, ikusi behar dugula obstetrizian ze egoeratan dauden profesionalak. Laburra azalduko dut, baina azaldu nahi dut. Estres egoera handia bizi dute, obstetrizian ari diren profesionalek. Galerak ikusten dituzte. Erditze ez errespetatuak ikusi eta eragin egiten dituzte. Erditze traumatikoak ere bai. Bapatean egin behar diote aurre horrelako egoerei, emakumea dator erditzera eta erditzeak irauten du ordu batzuk. Eta hor, ez da aurretiaz dagon gaixotasun bat edo da, momentuan erantzun behar dute ez daude prest egoera horietarako. Gero langiroa, ospitaletan dagoen langiroa, sentitzen daude ikuspegi desberdinak, ez dago ikuspegi mekaniko hori, baina ari da sartzen ikuspegi humanistago bat. Orduan hor daude profesionalak bakoitzak bere ereduarekin, protokolo desberdinekin, iritzi desberdinekin, tensio egoerak sortzen dituztenak. Orduan, estres egoera hori, gehi langiro horrek eragiten die desente beraien egoera mentalean. Eta egia da, ikerketek erakusten dute, obstetriziako espezialidadeko profesionalek dituztela gaixotasun mental edo osasun psikologikoa afektatzen diela, gehiago beste espezialitateko profesionalekin alderatuta. Orduan hori ikustea importantea da, ez? Horrek zer egiten die? Bueno, hartzea edo distantzia terapeutiko gehiagizkoa, hau da, ni nago erretaia, ikusten ari naizen honekin, sentitzen ari naizen horrekin, orduan, hau pertsona hau objektu bada, ez dit eragingo, burnout, erreta egotearen sindrome hori, edo justu kontrakoa, batzutan trauma bat ikusten duzunean ere, zuri sordakizuke trauma ere. Estres post-traumatikoa ez da bakarrikan zuri gertatzen zaizunagatik, batzutan ikusteagatik ere bai. Edo eragiteagatik, orduan izan liteke edo distantzia gehiagizkoa hartu, eta burnout hori, edo izan liteke ere estresa, depresioa, badituzte horrelako zenbait egoera profesionalek, eta gehiagik empatizatzen duten hauek, batzutan iristen dira beraien lanbidea ustera, edo pasatzen dira lehenengo arretara, uzten dituzte erditzeak. Horrelako kasu asko daude, ezin dute violentzia horrekin, ezin dute gertatzen ari denarekin, estres giro handi horrekin. Orduan, hau aipatzea niretzat importantea da. Baina noski aipatu behar ditut emakumeak. Emakumeengan ze ondori ditun? Fisikoak, noski, pixa eta kaka galtzea, episiotomia handi baten ondorioz, hori gertatzen zaie emakume askoi, ez dakigu, baina gertatzen da. Umetokia galtzea, odol isuriak izatea, min kronikoak edukitzea, badibidez, vaginan mina, episiotomia batek uzten dizu, mina betirako, min kroniko bat, vaginismoa baita ere, vaginaren muskuluak giharrak uzkurtzea eta horrek mina ematea, mina jakin gabe zergatik, orgasmora ez iristea, infekzioak, kandidiasia, alterazio fisiko pila bat, eta horretaz aparte psikologikoak ere bai. Emakumeak konsultera doazenean esaten dutena da, beldurra sentitu dutela, deskonexio bat sentitu dutela, bakardadea, babes falta, askatasunik ez dutela izan, objektu sentitu direla, engainatuta, ez dituztela kontutan hartu, behartu egin dituztela, bortxatu egin dituztela. Horrek ze ondorio du? Nik psikologo bezala esan dezakedana da, ondoriorik larriena da trauma bat sortzea. Gero azalduko dizuet, oaintxe bertan, zergatik, baina trauma. Trauma bat zer da? Trauma da, fisikoki edo emozionalki mingarria edo mehatxagarria den egoera baten aurrean ematen dugun erantzun emozional bat. Ez du hainbeste zerikusirik gertatu denarekin. Gehiago du bizipenarekin. Nik nola bizi dudan gertatu zaidana. Sentitu nahi zen akonpainatu gabe, bakarrik, sentitu nahi zen babesi gabe, egoera izugarri bat gertatzen ari zen bitartean. Ulertzen duzu? Pixka bat da, sentitzea, hau ezin dut, nik bakarrik horrela bakardade hontan hain babes gabe,
hau gainditu, ez? Esaten ari zaidana, egiten ari zaidan hau, ez? Ze gertatu liteke, izatea erditze bat oso esku hartua, praktika pila batekin, eta emakumeak ez edukitzea trauma. Izan liteke dolu bat, adibidez, gertaliteke, zesarea bat urgentea, edo gertaliteke umea galtzea. Baina horrek ez du zergatik izan behar traumatikoa. Noski izango dela dolu bat, eta oso gogorra. Baina ez du zertan izan behar traumatikoa ondo akonpainatzen bada. Eta aldiz, izan liteke erditze bat oso gutxi esku hartua, esaldi batekin, edo tratu, ematen dula, bueno, ez diote asko esku hartu, nahiko fisiologikoa izan da, ja. Baina emakumea sentitu da, esan dudana, mehatxatua, bakarrik, beldurtua, beldurrizugarri batekin. Eta hori bihur daiteke traumatiko. Osak ez dago zuzenean lotuta esku hartzeekin. Eta erditze traumatikoen ondorioak dira, depresioa, ansiedadea, eta noski nagusia, TEPT edo trauma ondoko estresa, estres posttraumatikoa. Ez dizkizut azalduko hemen zein diren bere sintomak, baina dira kuadro oso potentea da, gazte psikologiko bat da, eta batzuk ditute kuadro osoa, baina emakume pila bat ateratzen dira erditzetik, 30-35, sintomaren batekin. Eta esanaz, beraien erditzea traumatikoa izan dela. Eta hori asko da. Eta umea, ez dut aztu nahi umea, fisikoak izan ditzake, noski, Kristeler maniobra batekin klavikula puskatzea, edo zesarea batekin ebaki bat egitea, edo tresnen erabilerarekin buruan lesio anitzak, ez horiek fisikoak, baina psikologikoak ere bai, klaro, umeak ez dizu esango, berak zer sentitzen duen, baina eskerrak ere hor dugun ja neurozientzia gauza batzuk frogatzen, ez? Eta kortisola jariatzen dutela umeek, estres egoera altuan daudela, zer suposatzen, ze praktikak ekartzen diote umeari sufrimendu emozionala? Bereziki banaketak, ama eta umearen arteko banaketak, hori da oso momentu zaurgarria, gero azalduko dut, ez agotea akonpainatuta, adibidez probak egiten dizkietenean, jaio berria eraman egiten dute eta egiten dizkiote ezakitzen bat proba helduen akonpainamenturik gabe, berez umeak eskubidea du akonpainatuta egoteko 24 ordu, baina hori jaio berriekin ez da betetzen askotan. Eta noski amari egiten duten guztia. Amari egiten badiote zesarea bat, amari egiten badiote episiotomia bat, bereziki berak sentitzen badu hori traumatiko bezala, noski eragingo dula horrek umearengan. Zer eragingo du umea, ama eta umearen loturan, atxikimenduan, harremanetan, ondorioak dira oso zabalak. Berdin emakumeari eragiten zaionean, eragiten zaio bikote, indarkeria obstetrikoak eragina du noski bere osasun mentalean, bere osasun fisikoan, baina baita ere bikote harremanean, harreman sozialetan, umearekiko harremanean, atxikimenduan, hau da, bere bizitza osoan, amatasunaren esperientzia eraikitzerako momentuan, noski, eta harremanetan. Adibidez, emakume hauek ez duten nahi izaten joan emakume taldetara. Sentitzen dira oso lotxatuta, ez dute kontatu nahi euren erditzea, sentitzen dute euren erditzea kakazarra bat izan dela, ez dutela eskubiderik horrela sentitzeko, kulpa eurena dela, eta ez dute nahi izaten hau konpartitu. Du, eragina oso zabala da, eta umearen gan ere bai. Jango naiz askar. Lehenengo bizateak pixkaten ditut, eta nahi nuke orain pixkat marraztu prebentzioa, gero igual galderetan eta gehiago marraztu dezakegu, baina, prebentzioa aipatzerak orduan, bai aipatu nahi nuke eman den mugimendu bat azkeneko urtetan, bereziki Espainiar estatuan 2000 urtetik aurrera, Frantziar estatuan ere bai, emakume, ama, emagin, aktivistek sortutako mugimenduekin, El Partos Nuestrorekin, Afarrekin, hor egon den mugimendu horrek guztiak egin du poliki ospitalean sartzea erditzearen atentzio humanistago bat. Kostatzen ari da, baina ari da mugimendu hori zabaltzen. Orduan, niretzat, prebentzioan zer den importantena? Eredu humanista hori zabaltzea. Hori da inbeharko genukena. Ze esan nahi dut esaten dudanen humanista, balen aipatu dudan mekanizista horren kontrakoa. Gorputza ez da makina bat, gorputza da organismo bat. Eta ditu prozesuak, prozesu neurohormonal bat, eta prozesu neurohormonal horren ondorio psikologiko bat ere bai. Erditzea ez da gauza mekaniko bat, ez da bakarrik gorputza. Da askoz gehiago, hori nahi dut azaldu gero eseago. Eta emakumea da sujetu guztiak, eskubide guztiak dituen sujetu bat. Erabaki dezake, edo zer gauza. Hori ere kostatzen zaigu ulertzea. Erabaki dezake bere gorputzarengan berak nahi duena. Ze hori ikusten dugu garbi abortuaren kasuan, ez horren garbi erditzean. Importantea da.
zainduaren eta zaintzailearen arteko lotura eta tratu ona oinarrian egon behar dute. Eredu humanista honen oinarrian. Emakumeak egin behar dira entzun eta bere desioak errespetatu. Makinak eta protokoloak esaten dutena ondo dago, hor dago. Eta ez da baztertuko, baina baloratu behar da emakume horrek sentitzen duena, pentsatzen duena, desio duena, nahi duena. Ez gara ari esaten erditze fisiologiko bat behar dugula. Hori baino aruntzago doa. Erditze fisiologikotik harago doa. Emakumea errespetatu behar da, eta erditze fisiologikoa errespetatzeak laguntzen du pila bat. Baina emakume batek nahi badu epidurala, nahi badu esku hartze bat, ere, errespetatu behar da, hitz egin behar da, entzun behar da, zer gertatzen ari den hor. Ez gara ari esaten erditze fisiologikoa, orain erditze naturalaren mugimendua, ez, harago doa. Noski erditze fisiologikoa garrantzitsua dela orain azalduko dute, baina hori baino aruntzago doa. Bale, orduan, nola egin hori? Batetik, niretzat eta psikologo bezala, importanteena, eta jarriko nuke erdigunean, da, amaren prozesu neurohormonala errespetatzea. Eta hau ulertzea, hau ez da gauza bat zabalduta da ona. Baina hau da nire lana, zabaltzea hau, informazio hau. Ez, anak ere ze garrantzia eman dio horri, ez? Ez dugu informaziorik, ez dakigu gauza batzuk zer diren, ez dakigu erditze bat zer den. Erditzearen ikuspegi medikoa dugu, pelikuletan ikusten duguna. Emakume bat, parke batean, pultsa poskatzen duna, oiukazten da, korrika doaz ospitalera, eta ja, bi oiuta gero, eta bere bikotekideari esan da gero subnormal, ateratzen da umea. Gutxi gora bera, horrela dira erditzeak. Denak beraien maskarillarekin, batarekin, erditze batek ez du zer ikusirik. Eta noski erdituko da beti tilitotomian. Beti etzan da, ez dakit topatu duzuen pelikularen bat, emakumea erditzen kokoriko, zutik, biluztuta, nik ez. Orduan, hau importantea da niretzat. Niretzat da zentrala, prozesu neurohormonala. Bale. Hementxe. Zaindu behar da prozesu psikologikoa. Bale. Erditzea fisiologikoa da, gorputz, ari naiz erditze fisiologikoei buruz, eskua sartzen bada, eta ja medikalizatzen badugu, gure psikologia eta neurohormonak ere aldatu egiten dira, oztopatu egiten dugu. Baina erditze bat uzten badugu, erditze normal bat, arriskurik ez duena, uzten badugu fisiologiari bere bidea egiten, da, gertaera neurohormonal bat. Garunak, emakumearen garuna gotatzen du hormona bat, eta umearen garuna gotatzen du hormona bat, eta horrazten da erditzea. Eta gero, emakumea hasten da jariatzen beste hormona batzuk. Zein dira hormona horiek? Bale, lehenengoa da oxitozina. Ez? Eta da hormonarik garrantzitsuena. Berak sortzen ditu umetokiko uzkurdurak, labur azalduko dizuet, baina ez hori bakarrik. Du bizipen, oxitozina jariatzeak ekartzen du bizipen bat, una esperientzia psikologika, ez, esan dezagun. Eta bizipen psikologiko hori dago lotuta maitasunarekin. Oxitozina da la hormona del amor, maitasunaren hormona. Zaintzen dugunean, pozik gaudenean, masaje bat hartzen dugunean, hor oxitozina jariatzen dugu. Noski titia ematen dugunean, ez, hori da oxitozina. Orduan, gure emakumeon momentu altuena, oxitozina gehien jariatzen dugun momentua da, erditze osoan jariatzen dugu pila bat, baina altuena da erditu eta gero lehenengo orduan. Maite mintzeko gure umearekin tope. Uzten badigute erditzen fisiologikoki, Bale, gero zer gehiago du oxitozinak, baita ere ikerketek erakutsi dute, erditze fisiologikoa izan duten emakumeen ikerketek erakutsi dute, baita ere badagoela horrelako bizipen mistiko bat, erditu eta gero, ez, pixka zerbaiten zerbait handiagoaren parte zarena, eta bizipen gozagarri bat ere bai, intensoa, mingarria batzutan, baina gozagarria ere bai. Hori ez da sekula entzuten erditzeari buruz ari garenean, bale. Eta beste hormona bat dira endorfinak. Oxitozinak jariarazten ditu endorfinak. Hauek dira gure analgesia naturala. Badugu, epidurala baino lehen, badugu analgesia endogeno bat. Baina, klaro, horretarako utzi behar diogu oxitozinari bere bidea egiten. Utzi behar diogu emakumeari esku hartu gabe, ezer egin gabe, berak jaria dezan. Bale. Endorfinak ze bizipen psikologikoa du? Beste bat. Ez da oxitozinaren berdina. Eta hau garrantzitsua da. Endorfinek sortzen dute kontzientzia egoera eraldatu bat. Alteración de la conciencia. Nolakoa da? Emakumea endorfinez beteta dagoenean, erditzea erditze lana abiatu denean, 5-6 zentimetrotik aurrera hor dagoenean oso sartuta bere prozesuan, normalena da, endorfina horiek eramatea emakumea al planeta parto. Beste egoera, kontzientzia egoera batera. Zentzumenak daude oso amplifikatuta,
Bista, ikusmena, usainmena, ikumena oso amplifikatuta, eta baita ere emozioak daude oso amplifikatuta. Horregatik da traumatikoa erditze bat, izan liteke erditze bat. Emakumearen egoera neurohormonala momentu hortan da oso berezia. Bere bizitzako beste momenturen batean izango ez duena. Oso berezia da. Hain sensible dago, hain irikita dago emozionalki, eta zentzumenak hain irikita, non edozein indarkeria txikiena izan da ere, izan liteke traumatikoa. Eta hau da ulertzea importantea. Da oso sentikorra. Adibidez, sexu harremanetan ulertzen da. Sexu harremanetan ere jariatzen dugu oxitozina, endorfinak, eta gu sexu harreman batean gaudenean atea irekitzen badigute, hori gelditu egiten da. Ez dugu segitzen, da, pixkat, erditzean berdin, baina askoz gehiago. Edozein gauzak egiten du, erditzea, baina ez bakarrik hori. Emakumearen psikologian izatea inpakto oso handia. Da, hau ulertzen ez den bitartean, ez da ulertuko esaldi horrek deja de hacer tonterías, y quítate las bragas, ze eragin duen emakume batengan. Eta hortik aurrera beste guztiak, aipatu ditudan beste guztiak. Ez hori bakarrik, dago egoera, kontzientzia egoera eraldatu horretan, ez dut esan nahi honekin ezin dituenik hartu erabakiak, ez da debilago, lehenko gunean kazetari batek estatezian orduan, egoera zaurgarri hori, ez estado vulnerable, zer da, debil da, ez, no tiene nada que ver. Dago, beste planeta hortan oso irikita, baina ez dago txiki, ez da berdina. Baina gainera, horretaz gain, dago sexu egoera batean, ez? Hau da, genitalak, bere intimidadea agerian, hori ere da oso egoera zaurgarria. Dira, bi egoera zaurgarri bat egoera emozional hori gehi sexu esparruari buruzari garela. Eta zure umea ekarri behar duzula mundura. Hirugarren aldagaia. Hor edo zer gauza egingo dugu gure umea ondo ateratzeko. Orduan, bihurtu daiteke oso traumatikoa. Eta, gero daude beste hormona batzuk, katekolaminak edo adrenalina, ez lehen aipatzen zuen anak ere bai, ez? Sistema limbikoaren disoziazio hori, ez? Bortxatzen dutenean emakume bat egin dezake eraso, instintiboki, eraso, aldegin edo azkeneko rekursoa da disoziatzea. Ni banua hemendik. Ezin dut hemen egon, hau ezin dut jasan, ez? Adrenalinak zerikusia du horrekin, ez? Piztearekin, katekolaminak eta adrenalinak jariatzen dira bakarrik egozpenaren edo erditzearen bukaeran, egozpenean, espulsiboan. Lehenago ez dugu behar, lehenago egon behar dugu gure oxitozina eta endorfinetan, baina bukaeran pixkat piztu behar dugu, besterik gabe, ez? Bale. Eta hau guztia umeak ere bizi du. Umea ere dago prozesu neurohormonal horren barruan, eta beretzat ere lehenengo momentuak dira, bizitzako lehenengo momentuak, orduan oso zaurgarriak beretzat, ez? Hor niretzat importantea da bereiztea, ez dela berdina, ume txikia eta umea edo nerabea. Biak dira talde zaurgarriak, baina zaurgarriagoak dira ume jaio berriak. Eta hau ere kostatzen zaigu ulertzea. Ze, oraindik ere esaten dugu, bi urte arteko umeak, 3 urte arteko umeak ez dire gogoratzen, ze gertatu zen, eta hobeto horrela, ez dira gogoratzen, gure oroimen razionalarekin, baina bai limbikoarekin, amigdala dago tope. Eta oroitzapena gordetzen dira. Non gordetzen diran? Emoziotan, gorputzean, ume hori, negarrez ari dena, ezin duzuna lasaitu, titira ez dena engaintzatzen, zenbat edoskitzea arazo, zenbat, ez? Ez dakiten ez hasiko hemen enumeratzen, baina noski gogoratzen direla. Zaurgarrienak dira ume jaio berriak. Lehenengo 3 urteak, hori neurozientziagia erakutsi dute, dira gure osasuna eraikitzeko lehenengo urteak, hori zaindu behar da bereziki, ez? Orduan, horixe. Eta ze ondorio ditu prozesu neurohormonal honek? Gelditzen dela memorian grabatuta, hori ere bai, honek guztiak egiten duena da, gero gelditzea momentu hori oso grabatuta memorian. Eta baita ere, ekarri dezake ahalduntzea, edo justu kontrakoa. Ematen duenez, ikerketek erakusten ari dira poliki-poliki, oraindik ez dago ikerketa pila bat, baina dagoenak erakusten du, emakume batek erditze fisiologiko bat izaten badute, uzten bazaio erditzen bere ondo akonpainatuta, emakume hori ateratzen dela erditzetik oso ahaldunduta. Bere umea zaintzeko gai eta hori ikusten dugu, erditze bat ona denean, nola ateratzen den emakumea, erditze bat oso gogorra denean nola ateratzen den emakumea. Edo ahaldunduta, edo txikituta.
Ezakit nola noan denboraz, baina... Bueno, niretzat hori importantena zen, baina prebentzioan daude beste mutur batzuk, nahi balen baduzu gero aipatuko ditugunak, gainetik esango ditut bakarrik, niretzat da eredu mekaniko aldatzea, horren barruan prozesu neurohormonala kontutan hartzea, kultura perinatala kontutan hartzea, lehen esan dudan hori, umea ere erdigunean jarri, ez bakarrik emakumeak, errespetatu behar da ama umea diada hori, oso importantea, umea da ere da sujetu bat, bere behar, bere desio eta bere eskubideak dituena, eta hori ahaztu ite zaigu. Gero, profesionalak zainduz, lehen aipatu dut pixka bat, baina niretzat importantea, zaintza plan bat ospitaletan, profesionalak zaintzeko, formazioa, neuropsikologian, formazioa komunikazioan emakumeekin, traumaren inguruan, genero ikuspegian, profesionalentzat. Gero egongo litzateke ja, eredu mekaniko aldatzeaz aparte feminismoaren ekarpena, agendaren erdigunean jartzea hau, eta ikusten dut feminismo hegemonikoa pixka bat amatasunaren biologiaren kontra, bizkarra ematen biologia honi guztiari, uste dut ja ordua dela jartzeko erdigunean. Ze amak izan edo ez gutxi gora bera eskubide hori ja badugu, orain erabaki behar dugu, nolako amak izan nahi dugun bakoitzak. Nola nahi dugun erditu. Gero hitz egingo dugu guztia, horretaz izango dugu tartetxo bat. Bai, bakarrik bukatzeko hori ez, nolako amak izan nahi dugun, eta horretarako behar ditugu aukerak. Aukerak ezin dugu ez modu bakarrean erditu, ez modu bakarrean izan amak, ez modu bakarrean mantitia edo ez eman. Behar dira aukera anitzak emakume bakoitzak erabakitzeko nola nahi duen. Eta gero ja, beste gauza batzuk. Eskerrik asko, ez ditu, ni jakin nahiko neuke hemen gauden guztiotatik zenbat atera ginen erditzetik ahaldunduta. Edo zenbat iritsi ginen egoera kulmen horretara. Hori oso adierazgarria izango litzateke ezagutzia. Eskerrik asko, ez ditu, gero ez ditu, gero barriro egongo gara. Bueno, urrengo gonbidatua, urrengo islariak ezin izan du hemen gurekin zuzenean egon, baina teknologia ondo badabil behintzat, hementxe izango dugu online gurekin. Bera, badaukagu, aukera, berarekin ja konektatzeko? Bueno, baitxarongo dugu apurtxu bat. Esti, hori jakin izan bagenu. Ez nizun moztuko hori jakin izan bagenu. Ez nik uste bera lehingo dutela, ez da? Pentsatu dugu, igual pizkate orden aldatuko dugu, eta baten batek galderaren bat egiteko badauka estitxuri, hauxe izan daitekela momentua, teknologia arazoa konpontzen da bezan bitartian. Bueno, nik esango neukena da estitxu, obstetrek eta ginekologoek esaten dute, beraiek orain lana egiten dutenean, euren helburua dela seme alaben edo, kasu honetan, umeak osasuntzu edo, umeen egoera osasuntzu bat bermatzea. Hori da, horrela defendatzen dute, ez da, beraien lana. Oso galdera pertinentea, oso pertinentea, ze seguru nago hemen hariko zinetela horrekin bueltaka, ez? Bai, emakumeen eskubideak eta emakumeak nahi duena, baina eta ume hori ez, kontra amaren osasuna eta amaren zaintza, umearen osasunaren eta zaintzaren kontra baleude bezala, kontra posizioan baleude bezala. Eta niri hor gustatzen zait pila bat, Ibone Olza psikiatra perinatalak Espainiar Estatuan, Nafarra bera, eta Espainiar Estatuan hainbesteko lana egiten ari dena, bai profesionalki eta bai aktivismoan esaten duena, ez? Cuidar a la madre, cuidar al bebé, siempre pasa por cuidar a la madre. Beti. Ez daude kontraiarrita. Amaren eskubideak, amaren desioak eta umearenak. Ze ama ezagutzen duzuezuek, beraien umearen osasunaren kontra joango zena. Osea, badaude, egongo dira, egongo da amaren bat, ez dena zaintzen, ez duena, baina hor zer behar du ama horrek? Psikologo bat, edo psikiatra bat,
Ez du behar polizia edo epaile bat. Ama horrek beharko du baldin badago norbait enrokatzen dena edo nahi duena zerbait ume horren osasunaren kontra doana, egin behar dena da zaindu ama hori. Baina zer egiten dugu batzutan instituzioetatik, lehen ere aipatu du Anak oso ondo, zer egiten dugu errudun sentiarazi ama eta amaren gana. Eta esan bere umearen osasuna arriskuan jartzen ari dela, eta umea hil nahi duela, eta horrelako gauzak entzuten dira. Emakume hori Asturiasen eraman zutena erditzera, berak erabaki zuen informazio guztia edukita 42. astean oraindik etxean egon nahi zuela, eta badaude ikerketa zientifiko pila bat horren inguruan. Induzitu liteke, bai, eta egon liteke zai, ere bai, ondo begiratu, ni ez naiz emagina, ez naiz ginekologa, baina ikerketak irakurtzeko gai ba naiz. Eta egon zaitezke zai, begiratu umea ondo dagon, ama ondo dagon, joan egunero behar baldin bada ospitalera, prest zegoen hortarago emakumea. Eta de hecho, gainera egun hortan erditzen hasia zen, ja uzkurdurak zituen. Eta ikusiko bagenu ere ari dela bere umearen kontra, igual joan behar dena da psikologo bat, edo psikiatra bat berekin hitz egitera, ze behar duzuzuk, zer nahi duzu, nola nahi duzu egin zergatik, ikusi hor zer gertatzen den. Orain psikologian dugun ereduak horiek dira, badakigu horrelako kasutan normalena da begiratzea ama horrek ze izan duen txikitan, ze gertatu zaion berari egoteko orain horrelako egoera batean, baina emakume horren kasua etzen hori, normalena da izatea emakumeak oso ondo dakitenak zer nahi duten, eta ez dago arazorik horretan, kostatzen zaigu guri gizarte bezala eta profesionalei onartzea emakume bat ahaldunduta erabakitzen bere osasunari dagokionez. Eta joango naiz aruntzago eta hau polemikoa izan liteke, baina hala ere erabakiko balu momenturen batean zerbait uste duguna, umearen osasuna arriskuan jarriko duela, zer egin behar dugu? Ez alda berea gorputza, ez alda berea erabakia ere, ez? Eta gero noski, igual gertatu liteke zerbait larria, eta berak dolu hori pasa beharko du, eta gogorra izango da, eta lagundu beharko diogu. Baina eske, hala ere, eta nik uste dut 21. mendean hori esan behar dela. Guk erabakitzen dugu. Eta hala ere berriro diot, eta hasi naizen bezala, oso emakume gutxi dago, eske ez dago apenas emakumerik erabakiko duena bere umearen osasunaren kontra zerbait. De hecho, indarkeria obstetrikoa pairatzen badugu askotan da, zergatik da? Bazuk esaten baiazu hori dela nire umearen zatunena. Iazu, edo zer iazu. Ez? Hori da, arruntagoa. Niri hori planteatzea da oso pertinentea, ze beti planteatzen da, baina uste dut gainditu behar dugula galdera hori. Iruditzen zait, Baten batek zerbait galdetzerik nahi. Han emakume badukagu. Aupa, egunon. Gustatuko litzaidake jakitea zer pentsatzen duzun plan de partuari buruz? Mira, beste galdera bat oso ona baita ere, ez? Ze hor aipatzen duguna da emakumearen informazioa, ez emakumea gotea informatuta, emakumeak bere eskubideak aldarrikatzea, eskatzea nola nahi duen, eta ni ez nago inola ere horren kontra. Ez nago bat ere kontra. Informazioak egiten gaitu aske ere bai, baina klaro, orain iruditzen zait ere, emakumeari eskatzen ari zaiola, egitea master bat, obstetrizian, eta gero egitea plan de parto bat ematen dula tesi bat. Nahi dut egitea hau, beste hau ez dakize, ez da gure lana. Beraiek hartatu behar gaituzte ondo. Ze, klaro, joan daiteke emakume bat, ez duena inongo informaziorik. Ez dakiena ezer. Egon dena haurdunaldian, bere munduan, gozatzen bera haurdunaldiaz, eta doara konfiatzen, esanaz, ondo atendituko nauzu ez? Eta nik ez du nahi goz askorik egitea. Eta horrek ere eskubidea du, ez du egin beharrik erditze plan bat ematen duna ez dakit zer. Orduan, hor nire gatazka dago, ez? Noski gaur egun erditze plan batek gainera ondo hartzen dituzte, ospital gehienetan, ez lehen bezala, baina orain niri iristen ari zait oso ondo hartzen dituztela. Orduan, erditze plan batek informatuta joateak ematen dizu aukera gehiago. Negoziatzeko, hitz egiteko, beraiekin topatzen baduzu profesional bat empatikoa eta eredu humanistan dagona, jo, niretzat oso ondo. Bai, nahi duenak egin, niretzat primeran. Baina, luke egon behar horrek ere. Guk eskubidea dugu, informatuta egon edo ez egon, jasotzeko tratu on bat. Eta tratu on bat da hori guztia. Ez egitea egin behar ez diren praktikak eta tratatzea ondo humanoki. Ez egotea abusuzko jokabide bat. Orduan, hor nago ni pixkat. Baina egia da emakumei orain
plan de partoak aurkezteak profesionaleko oso ondo hartzen dute eta laguntzen die, hori egia da ere bai. Nik uste dut apurka datuei erreparatzen badiegu, zertxobait gauzak, zertxobait baino espadabe aldatzen ari direla. Dudarik gabe. Zuk datu bat eman dozu, esan dozu, gaur egun episiotomia egiten dutzen emakumeak egun 10-tik 4 direla, ezta? Nik esango nuke nire garaian nik duela 23 urte erditu neban, 189 azala, eta 1 bat hori izan, berez, umia denbora baino lehenago ateratzen zelako. Eta gainera gaur egun be apurka nik badaukat inguruan baten bat aukera izan duena, adibidez, uretan erditzeko. Osasun publikoan. Ez toki askotan, hori ere oso kapritxosoa da, hau da, iristen bazara momentu batean aukera dagona, baina zure moduko aukera egin duten 3-4ekin batzen bazara ez da posible, bueno, asko dago egiteko, baina esan daiteke zertxo bat behintzat, behin izena jarrita, indarkeria moto honi badoala aurrera, oso astiro, baina badoala. Eta gainera asmatu duzu bete-betean datuetan, orain dela 20 urte, 10-8, 10-9 episiotomia batekin joatezen etxera. Zen erditu eta episiotomia zuzenean. Orduan bai, jetxi da, ari da, emagin pila bat ari dira kontzientziatzen, 2000 urtetik onara bereziki, ari da hor mugimendu, lehen esan dudan mugimendu hori sortzen, orduan aldatzen ari da, baina egia da, bihurtzen dela privilegio bat, edo informazio hori eskura duzu, ze ospitaletan dira zekaro, beste bada gardentasunarena, hori eraipatu nahi nun bukaera, baina datuak, ospitaleko datuak, hemen transparentziarik ez dago, ez dakigu ze ospitaletan egiten den zesaria gehien, episiotomia gehien, ez dakigu ze medikuk egiten dituen gehien, hori jakin beharko genuke, ez bakarrik guk aukeratzeko, baita ere beraiek ospitaleko buruak, zerbitzu buruak aldaketak ezartzeko. Gusten badu, zesarea dagoela 140an, aldatu inberko du hori. Orduan, gardentasun hori falta da, transparentzia hori falta da. Baina bai, aldatzen ari da, emakin horiei esker, mugimendu hori esker, aktivistei esker, EPEN-ei esker, AFAR, hor lanean ari direnei esker. Eta aipatu nahi nituen ere etxeko erditzeak, ez? Etxeko erditzeak ere hor daude, eredu humanista honen barruan sartu dira, baina, klaro, horiek ere privilegio. Azkenean, ze hospital dakigu informazioa edukitzea, edo dirua edukitzeak egiten du privilegioa bilakatzea erditze respetatu bat. Eta ezin du horrela izan, ezin du gutxi batzuen privilegioa izan, ez? Bueno, hau ez ditu orain privilegioa izango dugu, badirudi teknologia hasi dela eskerrik asko. Bere bidetik. Txalo bero bat, izkizu eta eskerrik asko. Encarna Bodelón González, ¿nos puede oír? ¿Nos oyes? Dile que active el micrófono. Activa, por favor, el micrófono. Vale, hortxe daukazu, ya te vemos. A ver si te podemos oír. Hola. Vale. Hola, egunon. Vale. Txalo bero bat, por fin. Eskerrik asko, Encarna, por estar aquí con nosotras. No sé. ¿Nos oyes? Sí, ahora sí. Sí, nos oyes bien, estupendo. Digo que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, aunque sea vía online. Ha sido una pena no poder tenerte de manera presencial, pero bueno, te tenemos aquí. Encarna Bodelón González, es este el orden de los apellidos, ¿verdad? Vale, perfecto, porque es que lo he leído de la otra manera también. Bueno, ella es doctora en Derecho y posgrado en la Universidad de Barcelona y en la actualidad es profesora de Filosofía del Derecho y directora del Departamento de Ciencia Política y Derecho Político en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Es así, Encarna? Sí. Vale. La verdad es que he estado leyendo tu currículum y me llevaría un buen rato, un rato largo, detallar todo el currículum, que es muy amplio, de verdad. Entonces, por mencionar algún dato más. En estos momentos formas parte, durante años estás formando parte de la Junta, a ver si lo digo bien, de Donas Juristas. Sí, perfecto. Mujeres juristas, y es directora también del Grupo de Investigación Antígona, y allí analizáis el desarrollo de los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad y también estudiáis desde la perspectiva de género las estructuras jurídicas. Sí. Entonces, por ello, hoy Encarna nos vas a hablar, nos disertará sobre la violencia institucional y tratamiento judicial de las agresiones sexuales. Un título una explicación, probablemente una exposición que nos ayudará a aclarar un poco más
otro tipo de violencia que también lo ha mencionado al principio de esta jornada Ana, y ha habido una cuestión también en relación a este tipo de violencia. Nos preguntaba una de las asistentes al acto a ver si es la violencia más, no sé cómo lo decía, más agresiva, más importante, más fuerte que se ejerce sobre la mujer. Cuando quieras, Encarna. Bueno, Egunon, buen día, buenos días a todas. Muchísimas gracias por la invitación y por esta maravillosa organización de la que estamos disfrutando todas. También quería aprovechar para felicitar a mis compañeras por las ponencias que han presentado, que os he ido siguiendo aquí en el YouTube y bueno, ha sido un placer. Como no tenía la traducción en el YouTube del euskera, no he podido entender gran cosa de la ponencia, pero bueno, la he seguido, sobre todo el vídeo, pues ahí sí que lo he podido entender en castellano. Bueno, pues nada, felicidades de verdad, que además tenéis una larga trayectoria aquí en Galdácano en la lucha contra las violencias machistas y en la realización de estas jornadas, y lamento no poder estar ahí para abrazaros y para compartir con todas vosotras más directamente. Bueno, pues yo esta mañana lo que voy a hacer es hablar de un tipo de violencias machistas de las que últimamente creo que todas hemos empezado a hablar muchísimo, que son las violencias institucionales, y voy a tomar un ejemplo, que es un ejemplo que hemos estado estudiando en los últimos 6 años desde el grupo de investigación que yo dirijo, que es Antígona, y trabajando para saber más cómo se ejerce esta violencia institucional en el caso de las violencias sexuales, en lo que llamamos las violencias sexuales. Para empezar, os diré que no voy a hablar tampoco de todas las violencias sexuales, sino concretamente de un tipo de violencias sexuales que son las que nuestro Código Penal define ahora mismo como agresiones y abusos sexuales. Sabéis que a nivel internacional, por ejemplo, la OMS, Naciones Unidas u otros organismos internacionales han definido las agresiones sexuales de una forma mucho más amplia. O sea, ahí tendríamos desde el acoso sexual, la mutilación genital femenina, también casos de matrimonios forzados y también lo que llamamos la trata con finalidad de explotación sexual, que no toda la prostitución. Ahí discreparía un poco con lo que ha comentado Ana al inicio de esta jornada, y en el movimiento feminista también tenemos tradiciones históricas pues, que han distinguido entre lo que serían las formas de ejercicio del trabajo sexual de lo que sería una violencia que sería la trata con finalidad de explotación sexual, y que es justo un poco la línea en la que ahora va gran parte también de la legislación en muchos países. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Entonces, yo me voy a centrar en lo que en el Código Penal se definen como agresiones y abusos sexuales, ya veréis, y voy a trabajar con eso. Entonces, si me permitís, voy a compartir pantalla, a ver si lo podéis ver. Bueno, yo ahora os veo a vosotras, esto alegra, veros ahí en la sala. No sé si estáis viendo ya el Power ahora mismo, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Se ve? Ah, genial. Entonces, a ver si puedo ponerlo aquí. Vale. Vale, estupendo. Bien. Bueno, entonces voy a empezar a explicaros un poco lo que os voy a contar. No es fruto de mi trabajo personal, como os decía. Nosotras, siguiendo un poco pues, las metodologías feministas, intentamos trabajar siempre en equipo dentro de lo que nos permite la universidad, que ya sabéis que es en este sentido un marco muy individualista y que fomenta pues, la investigación individual y no mucho la colectiva, pero intentamos en la medida de nuestras posibilidades pues eso, que el trabajo sea colectivo. Y aquí os voy a explicar por los resultados de 3 estudios que hemos hecho desde el 2016, y además 2 de estos estudios que los hicimos acompañadas, que fueron estudios hechos a medias, con una asociación que aquí en Cataluña lidera el trabajo contra las violencias sexuales, que es Creación Positiva. Son 2 estudios que hicimos también con ellas. Inicialmente empezamos trabajando desde una perspectiva muy amplia, pues eso, tanto el marco conceptual como lo que era el abordaje, no solo jurídico, sino también en el ámbito de la atención de servicios de las violencias sexuales, y luego nos hemos ido centrando en lo que es más, pues cuál es el tratamiento jurídico de las violencias sexuales. Aunque no voy a hablar
hoy de ese tratamiento que sería en el ámbito de los servicios, de las violencias sexuales, también os tengo que decir que en lo que es el ámbito de la atención y de los servicios también tenemos formas de violencia institucional, no solo en el ámbito jurídico. Esto también es algo sobre lo que todavía hemos reflexionado poco, pero nosotras, por ejemplo, también hicimos en el año 2015 una evaluación sobre toda la red de atención, la red asistencial que tiene el sistema catalán y la ley catalana contra las violencias machistas, y en esa evaluación pues vimos, por ejemplo, que faltaba muchísima formación entre los profesionales y que había verdaderos casos de lo que podríamos llamar también violencia institucional en esa red de atención. Pero, como os digo, yo hoy me voy a centrar únicamente en lo que sería la violencia institucional en el ámbito jurídico. Bueno, ahora mismo estamos acabando, hicimos un estudio, luego posteriormente haber hecho el estudio en Cataluña, también sobre Andalucía y Madrid, y ahora el estudio que estamos acabando de nuevos, de análisis sobre el tratamiento judicial, abarca también el País Vasco y, por lo tanto, pues algunos de los datos que os voy a dar ya los voy a poder comparar también y afirmar pues que son datos que se corroboran también en el caso del País Vasco. Bueno, entonces voy a empezar dándoos algunos datos cuantitativos de nuestro estudio. Nosotros hemos hecho un estudio cuantitativo de sentencias y un estudio cualitativo, es decir, hemos ido pues analizando distintos ítems de las sentencias, pero luego también estudiando cómo se hace esta argumentación de los jueces en base a qué argumentos. Bueno, la primera cuestión, y que seguramente no os sorprenderá, es que en nuestros estudios, bueno, pues la mayoría, inmensa mayoría, todos los agresores son hombres. Si esto lo comparo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, o sea, con los datos que serían más macros a nivel de todo el Estado, cuando hay mujeres agresoras, pues estamos hablando de casos en los que han sido sobre todo encubridoras. Las mujeres cuando aparecen en agresiones sexuales aparecen como encubridoras, es decir, en la medida en que no denuncian agresiones sexuales de las que son conocedoras. Respecto de las personas agredidas, pues ya lo podéis ver aquí, también pues la inmensa mayoría son mujeres. Este 13% que no son mujeres, ahora lo vamos a ver, son niños, pero también varones que son agredidos por otros varones. Es decir, la violencia machista, en este caso, sobre todo machista y homofóbica, pues también conduce sobre todo a la agresión de varones gays o bisexuales. Uno de los datos que, bueno, que ya sabíamos por algún otro estudio es que uno de los factores que justamente serían un factor de violencia respecto de este tratamiento judicial es el tiempo en que tarda una mujer que denuncia en tener una sentencia. Aquí tenéis el tiempo que tardan en promedio estas mujeres, estas niñas y estos niños en obtener una sentencia. Y lo veis, casi en la mitad de los casos estamos hablando de más de 36 meses. Si alguna cosa puede hacer por nosotras el sistema penal, que luego algo diré de esto, de qué puede hacer el sistema penal y qué no puede hacer por nosotras, pero está claro que lo que puede hacer y sobre todo lo que puede hacer respecto del agresor y el mensaje que se puede dar al agresor y la protección que se pueda tener, lo que necesitamos es que sea rápida. Claro, cuando estamos hablando de 36 meses estamos hablando de un margen de tiempo insostenible, intolerable, es decir, que en cualquiera de los casos, pues clarísimamente, bueno, pues no estaría dentro de lo que podríamos llamar algo pues que comprensible. Veis aquí además que es que la inmensa mayoría de las sentencias bueno, pues van más allá de los 12 meses. Es decir, una mujer que denuncia una agresión sexual no va a tener una sentencia hasta pasado un largo tiempo. Pero esto es mucho más grave por otro dato que os voy a dar ahora mismo, porque nos hemos encontrado, y esto sí que fue una sorpresa cuando empezamos a hacer estos estudios en el 2015, que, bueno, sí que sabíamos efectivamente que la violencia sexual afecta también a las niñas, a los niños de manera muy grave. Pero lo que no sabíamos era que la violencia judicializada, la que se denuncia, era en su inmensa mayoría violencia contra menores. Claro, este dato es muy significativo. Pensar que, bueno, los estudios de victimización, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que, bueno, que entre los menores, depende de los países, los estudios de victimización que tenemos, pero más o menos 1 de cada 4 o 5 menores es agredido sexualmente. La violencia, las agresiones sexuales contra mujeres adultas, también estaríamos más o menos en estas cifras. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Está pasando algo muy interesante.
que es que en el caso de los menores se están judicializando muchas más agresiones, es decir, son muchas más las madres, porque son ellas sobre todo las que denuncian, que utilizan las denuncias como forma de proteger a sus hijos. Es decir, aquí vemos dos cuestiones. Por una parte, la necesidad, y aquí sí podríamos decir que el sistema penal tiene un papel de proteger a niñas y niños frente a estas agresiones. ¿Por qué? Porque primero para frenar la agresión, pero además, una vez frenada esta agresión, para que esto tenga efectos en el ámbito civil y que estos padres no puedan, por ejemplo, seguir teniendo contactos, por ejemplo, visitas con estos menores. Aquí tenemos un problema muy grave en el que estamos recién entrando. Y digo recién porque las formulaciones y todo lo que sabemos hasta ahora de la protección que se ha ofrecido a estos menores, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, es, como ahora lo veremos, pues vamos a decir frustrante de entrada, y voy a acabar diciendo que realmente es una violencia institucional contra estas niñas y estos niños. Pero el otro elemento que vemos aquí es que efectivamente las mujeres agredidas estamos denunciando muy poco. Esto es otro de los datos que ya sabíamos, estamos denunciando muy poco, porque aquí vemos claramente pues, que no estarían ni tan solo proporcionalmente representadas respecto de la cifra de violencia que estarían sufriendo. Bueno, este dato que nosotras ya empezamos a decir en el 2015, en el 2016, y sobre el cual el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio no estaba dando, pues francamente, muchos datos, ahora mismo, y cuando digo ahora mismo estoy hablando de pocas semanas, acaba de ser corroborado por un estudio a nivel estatal, un estudio también sobre una muestra de sentencias que se ha hecho desde el Consejo General del Poder Judicial y por una persona seguramente conocida por todas vosotras, que es Miguel Lorente, que es un prestigioso médico forense que ha trabajado cuestiones de violencia de género. Bien, como veis aquí, pues nos encontramos lo mismo, es decir, nos encontramos que el caso de niñas y niños que son victimizados y que denuncian esta victimización es abrumadora. En el caso de los datos del Consejo, aquí vemos que incluso a nivel nacional superaría las cifras que nosotras habíamos encontrado en estas 3 autonomías. Por lo tanto, hay un gravísimo problema de vulneración de los derechos de las mujeres con la violencia sexual y especialmente de las niñas menores y de los niños menores. No nos olvidemos que el machismo también vulnera derechos, sobre todo, pues en este caso de los niños, como decía antes, también de un pequeño porcentaje de hombres, sobre todo gays. Bien, podríamos decir, bueno, pero ¿de qué edades estamos hablando, Encarna? En el Código Penal, cuando se habla de menor, estamos hablando de menor de 16 años. Pero nosotras hemos utilizado en nuestro estudio el concepto de menor de edad que la ley utiliza para casi todo, que es el de 18 años. Bueno, si partimos de este concepto de 18 años, bueno, pues aquí lo podéis ver, encontramos, aquí tenéis en azul más oscuro, todo el tanto por ciento que se darían de agresiones, a través de lo que vemos en las sentencias, entre 10 y 18 años. Y un 36% de agresiones, estamos hablando de menores entre 5 y 10 años, un 6% de 0 a 4 años, es decir, edades muy tempranas, un 40% de las agresiones se dan en menores de 10 años. Esto es estremecedor, visto así cuantitativamente, pero muchísimo peor es cuando leemos las sentencias y los casos. O sea, que estamos hablando realmente de una desprotección enorme de nuestras niñas y de nuestros niños, aparte de, pues de la violencia que sufrimos a las mujeres. Bueno, como os decía, estos datos, pues si se ponen en relación con las encuestas de victimización, por ejemplo, aquí os pongo los datos de una encuesta de victimización hecha en Cataluña recientemente, claro, sabemos que en general, aquí os pongo, pues que en el caso de Cataluña estaríamos hablando de 1 de cada 4 mujeres catalanas ha sufrido violencia pues durante su infancia, distintos tipos de infancia, pues desde tocamientos, ciberacoso, gestos sexuales, aquí se contemplaban todas las variaciones. Y, por ejemplo, en el caso de intentos de violaciones estaríamos hablando de un 3%, o sea que es una cifra, de nuevo, enorme. ¿Quién agrede quién nos agrede? Esto ya también lo sabemos. Esto lo sabemos clarísimamente por los estudios de victimización y en el ámbito judicial vemos
que la violencia que se está judicializando es la misma, son personas conocidas, aquí lo tenéis en naranja, son mayoritariamente personas conocidas, tanto en mujeres adultas como en niñas y niños, quien agreden el 70% de los casos son personas conocidas. Aquí tenemos, bueno, pues el detalle de esas personas adultas y las relaciones, y va en esta misma línea, y aquí tenemos los datos del Consejo, y van también en la misma línea de que la mayor parte de las denuncias son de personas que el agresor es una persona conocida. Bueno, esto de nuevo, en el caso de los menores, tiene además un perfil muy específico. Bueno, aquí tenemos de nuevo los datos de la encuesta de victimización Cataluña, que coincide con otras encuestas de victimización, que esa persona conocida, en el caso de los menores, casi en la mitad de los casos que es una persona conocida, son personas que son familiares. Y cuando estamos hablando de familiares, estamos hablando casi siempre del padre o de la pareja de la madre. ¿Dónde ocurre el hecho? Bueno, en la medida en que los agresores son conocidos, bueno, pues la agresión va a tener lugar pues, directamente en la casa de la víctima, o en la casa del agresor o en el domicilio familiar. Este es el lugar de riesgo. Aquí de nuevo se desmonta otro de los mitos que tenemos, que es que los lugares peligrosos para nosotras pues son esto, las montañas, los parques, los lugares de ocio. Hemos hablado mucho, por ejemplo, pues de las agresiones sexuales en los lugares de ocio, y es verdad, puede haberlas, pero realmente el lugar de riesgo para las niñas, para las mujeres adultas, pues no es salir de noche, no os podéis ir a la montaña, al monte tranquilamente, podéis ir de noche, caminar solas, porque realmente el lugar de riesgo pues es ese entorno privado, ese entorno doméstico, bueno, porque los agresores son personas conocidas. Bien, ¿qué pasa frente a esto? Y aquí entramos con el tema de la violencia institucional. Bueno, nuestro Código Penal actual, para que las que no lo sepáis, el Código Penal vigente, que en estos momentos esperemos que se pueda reformar con el proyecto de ley que tenemos sobre la mesa del Ministerio, distingue y hace una distinción desde hace años, una distinción que ya en su momento fue muy criticada, entre algo que se denomina agresión sexual y abuso sexual. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del abuso sexual, se supone que estamos hablando de circunstancias en las que no hay ni violencia ni intimidación. ¿Qué casos serían estos, los casos del abuso? Pues donde hay lo que se denomina, el Código Penal denomina prevalimiento, o donde la víctima está privada de sentido, que sería el famoso caso de la manada. Es decir, si la víctima, si la mujer que ha sufrido la agresión sexual, pues está bajo el efecto de una droga, del alcohol, sin conocimiento, esto en nuestro Código Penal actual está menos grabado que si te violan con la amenaza de una navaja. Y el otro caso es el prevalimiento. El prevalimiento es cuando alguien tiene una ascendencia de poder sobre ti. Esto es la inmensa, una relación de poder sobre ti. Es decir, que lo que intimida es esa relación de poder que tienen sobre ti. Esto es la inmensa mayoría de los casos de agresiones sexuales a menores. Es decir, las niñas y niños que están siendo agredidos sexualmente en estos momentos en el Estado español, el Código Penal, por sus familiares sobre todo, ¿cuál es el modus operandi? Bueno, pues aquí a pocas nociones que se tengan de psicología y de cómo proceden los agresores, cuando quien agrede es el padre, no agrede al menor con una navaja en el cuello, o el tío o el primo, sino lo que hace es utilizar esa relación de confianza para ir ganándose la confianza del menor, para generar un clima en el que además se van a modificar las categorías que tienen que ver con la sexualidad, etcétera, etcétera, hasta pues, conseguir acceder pues, a ese menor, a esa menor y violentarlo. Eso es el prevalimiento. Bueno, la inmensa mayoría de casos de agresiones sexuales que hemos estudiado, lo que hacen los tribunales es afirmar que no hay violencia, que no hay intimidación, cosa que también sería muy cuestionable en muchos casos respecto a la intimidación, y que ahí lo que hay es este clima de prevalimiento. Y nuestro Código Penal considera que eso es menos lesivo que tu padre te viole con una navaja. Desde un punto de vista psicológico, si tu padre te viola con una navaja en el cuello, tú tendrás un recuerdo claro para toda tu vida de que aquello era una agresión. Cuando tu padre, tu padrastro, tu primo, tu tío te están agrediendo sexualmente, bueno, pues desde estas relaciones de poder y pervirtiendo, bueno, pues lo que es toda una relación de confianza,
esa persona violentada tardará seguramente años, tiempo, en identificar eso como una agresión sexual, y cuando lo haga, además, todo el proceso psicológico que tendrá que hacer es muy complejo, porque el agresor se habrá encargado de que esa persona tenga culpa para identificar dicha violencia, y además por otros mecanismos. Bueno, esto es una de las cuestiones que hemos criticado desde un punto de vista jurídico feminista, y no solo feminista, muchísimos penalistas, y es una de las cuestiones que se supone que tienen que cambiar en la reforma que tenemos sobre la mesa de la Ley de Libertades Sexuales. Pero hasta ahora mismo, y pensar que en los últimos años esto se ha ido criticando, incluso pues se ha criticado enormemente después del caso de La Manada, nuestros tribunales siguen juzgando según estos criterios, y os diría con muy pocas variaciones a nivel interpretativo. Es decir, en muchos casos se podría haber interpretado que estas situaciones de prevalimiento son de verdadera intimidación y no se está haciendo. Bueno, aquí realmente pues hay un problema muy, muy grave. Bueno, como os digo, aquí tenemos los datos del Consejo, que van en la misma línea de estos datos que os comentaba nosotras que hemos encontrado. Bueno, la duración de la violencia. Claro, todo esto es muy grave porque la violencia, por ejemplo, en el caso de niñas y niños, dura muchas veces años. Estamos hablando de casos de violencia sexual que dura años y que muchas veces solo llegan a ser denunciados cuando, cuando hay efectos sobre la salud de estos menores de distintos tipos, o cuando hay algún testimonio, cuando el menor consigue identificar esta violencia. Aquí tenéis, esta gráfica que nos muestra la duración de la violencia, que ya lo veis, que en más del 70% de los casos estamos hablando de más de un año de duración de esta violencia, es decir, atentados reiterados contra la violencia sexual. Bueno, ¿y qué pasa con todos estos casos? Os voy a poner aquí, es decir, en cuántos casos se condena y en cuántos casos no se condena. Bueno, el problema que tenemos sobre la mesa realmente muchas veces se piensa que es un problema de que los tribunales absuelven a los agresores. Y en una parte, este es el problema que tenemos sobre la mesa. Por ejemplo, en el estudio de sentencias, en el último que hicimos nosotras, en el 70% de los casos se condenaba y en un 30% de los casos se absolvía. Esto es mucho, poco. Bueno, pues podríamos decir, a ver, el derecho penal es garantista, siempre tenemos la presunción de inocencia, puede ser, pues que no, eso no quiere decir que la víctima haya sufrido esa violencia, sino que no se demuestra que la haya sufrido. Claro, visto así el dato es un dato frío, bien, pues sería difícil juzgarlo. Cuando se leen las sentencias y cuando empezamos a ver los expedientes, aquí es donde varía la opinión. ¿Por qué? Y aquí volvemos a estos datos micros que os he ido dando. Es decir, cuando se denuncia, por ejemplo, una violencia sexual de un menor, o cuando una mujer adulta se decide a denunciar, dadas todas las dificultades que hay para probar este tipo de casos, nuevamente lo hace. ¿Por qué? Porque tiene pruebas, lo que se llama otro tipo de pruebas que confirman su declaración, es decir, porque se tienen otros datos que confirman su declaración, no es únicamente su declaración. Es decir, que nuevamente las denuncias vienen con un alto grado de consistencia. Es decir, viendo las sentencias y viendo los expedientes, podemos afirmar que este 30% de absoluciones es muy alto. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos estamos hablando realmente de casos muy graves, los casos que se denuncian son muy graves y con todo un contexto reiterado de pruebas. Ya os digo, no lo podríamos afirmar a partir de estos datos únicamente macro, sino viendo los datos micros. Bueno, pero una vez que se condena a esos agresores, podemos decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar de impunidad o no? Bueno, pues lo voy a dejar que lo juzguéis vosotras mismas. Aquí tenemos uno de los datos de nuestro estudio también que más nos impactó, porque muchas veces se nos ha dicho, o se ha criticado el movimiento feminista y se ha dicho que, que toda esta crítica estamos haciendo al Código Penal, pues que va en una línea de punitivismo y que, pues que el Código Penal no es una vía para solucionar nuestros problemas, cosa que en abstracto es cierta. Es verdad que la prisión no consigue rehabilitar a nadie o a casi nadie, pero el problema que tenemos es que frente a vulneraciones muy graves de derechos humanos, como estamos hablando en este caso, de las agresiones sexuales, necesitamos literalmente pues que esta persona deje de agredir y que en algún ámbito pues se trabaje con ella. Y podríamos decir, pues afortunada o desgraciadamente, y yo creo que pues que en este sentido todavía, desgraciadamente, porque nuestras prisiones no son el sitio idóneo, pero el sitio es la prisión. Pero luego además teníamos, como os decía, pues que en muchos casos es necesario frenar esa violencia, apartar a esa persona
bueno, pues de su entorno para que siga cometiendo esta violencia. Bueno, vamos a ver efectivamente pues, qué papel cumple la prisión y qué condena si realmente pues, los hombres que van a prisión, pues aquí pues, nos estamos excediendo con este poder punitivo. Bueno, aquí veis las condenas. Bueno, lo podéis ver clarísimamente. Pues supongo que ya os están saltando los ojos de las órbitas, pero es que la inmensa mayoría de las condenas son de menos de 2 años de prisión. Pero es que prácticamente la totalidad son de menos de 4 años de prisión. Pero es que además, si vemos, por ejemplo, las franjas altas, a partir de 10 años, no tenemos casi ninguna condena. Es decir, el grueso de los casos de violencia sexual, aunque nuestro Código Penal permite sentencias más altas, se está castigando con sentencias que para lo que es la franja de condenas de nuestro Código Penal son muy severas. ¿Por qué? Pues porque cualquier robo con un cuchillo, con una navaja en la mano o con un tirón son más de 2 años de prisión. Porque cualquier pequeño tráfico de drogas van a ser más de 2 años de prisión. Es decir, ahora mismo, aunque nuestro Código Penal, efectivamente, pues yo creo que en este sentido no hace falta ni mucho menos aumentar las penas y da una horquilla, pues yo creo que suficiente de sanción, pues resulta que lo que están haciendo nuestros jueces y juezas es aplicar el derecho de tal manera que la mayoría de condenas, y fijaros aquí ahora os diré algo muy importante, fijaros en que tenemos un 16% de condenas, un 13% de condenas de menos de 1 año, un 14% de condenas de menos de 1 año, un 20% de menos de 2 años. Es decir, tenemos nada más y nada menos que un 47% de condenas de menos de 2 años. ¿Esto qué significa? Esto significa que la persona no entrará en prisión, porque si esa persona no es reincidente, no entrará en prisión. El juez puede perfectamente decir que la persona no entra en prisión. Y si ahora además os digo, recordad lo que he dicho antes, que la mayoría de las, sobre todo de las agresiones sexuales a menores, se enjuician como abusos sexuales y que el abuso sexual está menos penado, ya os podéis ir imaginando la conclusión. En el caso sobre todo de los menores, nos estamos encontrando con sanciones que son muy leves en función de las franjas que nos da nuestro Código Penal y muchos agresores de esos menores que ni tan siquiera van a llegar a pisar la prisión. De nuevo, ya digo, no es que yo confíe en el poder transformador de la prisión, que no, pero es que el problema es que no vamos a hacer nada más con esas personas, pues que si dijéramos, bueno, es que esa persona no va a entrar en prisión, pero bueno, va a tener un seguimiento, un tratamiento, va a trabajar en unos grupos, se le va a hacer ver que esa conducta, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues estaría mucho más tranquila. Entonces, primera conclusión, nuestro Código Penal está siendo aplicado con una enorme impunidad con relación a los agresores sexuales. Ya os puedo asegurar que esto no pasa con relación, por ejemplo, a las personas que cometen un robo con violencia, ni con relación a las personas que trafican, por ejemplo, con droga. Si nos vamos a ver, por ejemplo, pues mujeres que trafican con algunos gramos de cocaína, pues os puedo asegurar que llegan todas a prisión y que cumplen más de 2 años de prisión. Digo, poniendo comparaciones. Entonces, aquí tenemos un problema realmente de impunidad hacia los agresores. Esto no se soluciona aumentando las condenas y además no sería deseable. Aquí, ¿qué hay? Hay un problema de cómo se juzgan los hechos, de cómo se interpreta. En el ámbito penal tenemos 2 cosas. Una cosa es hacer el derecho y otra cosa es interpretarlo. Y cuando hacemos el derecho, cuando cambiamos el derecho, no tenemos hecho todo el trabajo. El otro trabajo es qué juezas y jueces tenemos. Es la otra mitad del melón. Y es la otra mitad del melón que nuestra sociedad democrática no ha querido tocar en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues ahora iré diciendo más cosas, pero nuestro fallido Estado democrático, hay muchas cosas que no ha querido tocar. Una de las cosas que no ha querido tocar ha sido, pues, yo siendo catalana y vosotras vascas, pues obviamente hablar de la estructura del Estado, y otra de las cosas, otro de los pilares continuistas en el franquismo ha sido la selección y formación de los jueces. Esto no se ha tocado. La democracia sirve para votar
sirve para que hagamos leyes en el Parlamento, pero quien las va a aplicar es un poder judicial que sigue siendo escogido, formado, etcétera, etcétera, de una manera que no nos garantiza realmente una pluralidad ideológica y que no garantiza, por ejemplo, en el caso del tema que estamos trabajando, realmente pues la eliminación, no ya de estereotipos, que ahora lo vamos a ver, no garantiza realmente unas nociones mínimas de justicia. Bueno, voy a saltar aquí algunas cositas. Bueno, todo esto, como os digo, si nos vamos también a datos de otros estudios, hay muchos otros datos muy graves. Ahora mismo acaba de aparecer un estudio del Hospital Clínico de Barcelona, que es el hospital de referencia para la atención de agresiones sexuales en Barcelona y uno de los más importantes en Cataluña. Y hay algunos pequeños datos que también nos van mostrando cosas muy graves. Antes os decía que en nuestro Código Penal, bueno, pues todavía si te agreden ahora mismo y pues tú estás bajo el impacto de alguna sustancia química o del alcohol, pues esto tiene menos condena y se supone que es menos dañino, cosa que obviamente pues nos parece a todas absolutamente loco. Bueno, pues fijaros este dato del hospital clínico, que es que el 30% de las mujeres que han llegado al hospital clínico en el último año estaban bajo el efecto de alguna droga o de sustancias, de alguna droga vinculada a la sumisión química. Esto es muy grave y muestra un modus operandi, es decir, los agresores ahora mismo, en la medida en que nosotras vamos tomando conciencia, nos defendemos, bueno, pues van estableciendo también nuevos modus operandi. Y el tema de la sumisión química pues va en aumento clarísimamente, porque aquí estamos hablando pues de un centro de referencia al que llegan muchísimas mujeres. Otro dato muy interesante también del hospital clínico. Bueno, en los últimos años ya hemos hablado mucho de agresiones sexuales. Claro, y también hemos sabido, porque hemos tenido mucha información, que este modus operandi de los tribunales es machista, es sexista hacia nosotras. ¿Qué pasa? Que esto, y por eso vamos a hablar de violencia institucional, pues genera que si yo sé que cuando denuncio mi agresión sexual voy a sufrir un nuevo maltrato, una nueva violencia, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener ganas de denunciar? Pues no voy a tener ganas de denunciar. Bueno, aquí tenéis, cuando en el hospital les preguntaban si tenían intención de denunciar a las mujeres, ¿qué ha ido pasando en los últimos años? Bueno, pues ya lo podéis ver, que la intención de denunciar no va en aumento, sino que va a la baja. Y esto tanto en hombres como en mujeres. Pero sobre todo, fijaros, por ejemplo, en el caso de los hombres, esto es muy interesante que todavía más va a la baja. Es decir, este miedo a denunciar, en el caso de los hombres agredidos, va más a la baja que en el caso de las mujeres. Aquí tenemos un problema muy grave. Es decir, el mal funcionamiento, lo que se llama el mal funcionamiento, que no es un mal funcionamiento y que no es un funcionamiento con estereotipos, sino es esta verdadera violencia institucional que están ejerciendo nuestros tribunales, conlleva que las mujeres, pues en muchos casos no quieran ni tan siquiera denunciar esta violencia. Bueno, y ahora vamos a lo que os decía. Bueno, claro, todo esto durante mucho tiempo a nivel internacional, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, sabéis que la convención a nivel internacional más importante que protege los derechos de las mujeres se llama la CEDAW y esa convención se desarrolla con lo que se llaman recomendaciones. Aquí tenemos la recomendación 35 de la CEDAW, que clarísimamente pues dice que los órganos judiciales no tienen que juzgar con estereotipos de género, no tienen que ser sexistas. Bueno, esto, es decir, cuando en el ámbito judicial con relación a las agresiones sexuales se han ido dando pues estereotipos, se ha ido hablando durante un largo tiempo de este término, sexismos o estereotipos. Bueno, esta palabra realmente, claro, aunque se dice que esto es una forma de discriminación y desde la CEDAW se nos afirma que es una forma de discriminación, esto no ha calado. Es decir, los jueces muchas veces lo que nos dicen es, bueno, nosotros tenemos estereotipos como tiene la sociedad. No, perdón. Cuidado, porque aquí hay un error grueso. Es decir, cuando un ciudadano tiene un estereotipo cultural, sí, puede estar repitiendo un estereotipo cultural. Pero lo que vamos a ver y os voy a mostrar ahora con razonamientos judiciales no son estereotipos culturales, sino son verdaderas pautas de violencia institucional, porque no tienen en cuenta conocimientos básicos que una persona formada que está trabajando con agresiones sexuales tendría que tener. Bueno, aquí salto. ¿Qué os voy a mostrar? Bueno, os voy a mostrar lo que se han venido llamando pues,
estereotipos en algunas categorías. En la categoría de violencia e intimidación, con relación a los menores, con relación a la sexualidad, con relación al daño, con relación a la culpa de las víctimas. Y vamos a ver cómo son verdaderas violencias institucionales. Bueno, como os decía, tenemos un problema muy gordo con cómo se categorizan y cómo se entiende desde el derecho lo que significa un proceso de agresión sexual o una agresión sexual. ¿Por qué? Porque en el derecho que ha hecho asimilar, el derecho penal que ha hecho asimilar otros daños a la violencia sexual. Entonces ha dicho, bueno, si yo para otras vulneraciones de derechos pido violencia o intimidación, para el caso de las agresiones sexuales voy a pedir lo mismo. No, perdón, la violencia sexual, en el caso de las violencias sexuales, opera con todo un mecanismo que, por ejemplo, las anglosajonas han denominado los mecanismos de coerción, de violencia coercitiva. Por ejemplo, en el caso de los menores es clarísimo. Es decir, lo que está haciendo un padre muchas veces es este mecanismo de violencia coercitiva, este tipo de mecanismos. Bueno, pero que para que veáis, aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una sentencia, en este caso es de la Audiencia Provincial de Madrid. Es una menor que es agredida por su primo y amigos de su primo, y que para agredirla, o sea, el primo ha ido con ella a la discoteca, cuando salen de la discoteca le dice, yo te llevo a casa, porque soy una persona de confianza, y entonces en el camino a casa con estos amigos lo que hacen es ir a un descampado, amenazarla de que la van a abandonar en ese descampado, y bueno, la violan y entonces le dicen que, bueno, pues esto, que la van a amenazar con dejarla allí para que no conte los abusos a nadie. Bueno, ¿qué dice el tribunal? El tribunal va a decir que esto no es una agresión sexual, sino que es un abuso. ¿Por qué? Aquí lo pongo en rojo, dice, porque en este caso no ha quedado acreditado el empleo de violencia e intimidación, sino que el acusado aprovechó la superioridad que le propiciaba la diferencia de edad y la relación familiar y de confianza. Entonces, imaginaros, es decir, te está violando una persona que es de confianza. Y esto, desde el punto de vista jurídico, se supone que es menos grave que te viole a alguien que te asalta. Claro, esto es tremendo, es decir, desde un punto de vista psicológico, es decir, que alguien quiebre lo que son esos vínculos de confianza es muchísimo más grave que alguien que te viole con fuerza, con intimidación, o sea, es muchísimo más grave, todo lo contrario. ¿Qué nos pasa en el caso de los menores? Bueno, en el caso de los menores, no sé si cuando me estáis viendo aquí, supongo que no estoy, bueno. En el caso de los menores esto es terrible y masivamente vemos sentencias en las que están agrediendo a los padres, y digo los padres porque masivamente estamos hablando de progenitores o compañeros de las madres o personas muy, muy cercanas, primer grado de consanguinidad, y en los que persiste sería un caso muy parecido al que aquí os pongo. Bueno, ¿qué vemos? Se abusa sexualmente de una menor durante años, en este caso esta niña empieza a ser abusada a los 12 años y, bueno, se continúa abusando de ella a los 14, a los 15. Muchas veces estos casos se conocen, bueno, pues como os digo, pues cuando este abuso acaba ya pues teniendo secuelas físicas, enfermedades o secuelas físicas en la menor, o cuando la madre llega a conocer esta agresión. Bueno, como lo veis, bueno, aquí en este caso, de nuevo el tribunal nos va a decir que es un delito de abusos sexuales. Entonces, imaginaros la gravedad, una agresión que dura años. Y el tribunal, conociendo, además tiene detalles de todos estos procesos, no va a decir que hay ni tan siquiera intimidación. Y además estamos hablando de agresiones sexuales graves, con penetración. Es decir, esto es, bueno, pues obviamente, pues ya es un caso de interpretación. Por supuesto que el Código Penal le está permitiendo calificar como abusos, pero aquí hay un problema de interpretación porque el tribunal podría perfectamente interpretar que hay intimidación y decirnos que es una agresión. Que hay una violencia institucional clarísima al no reconocer este daño hacia en este caso hacia esta niña. Otro de los estereotipos, esta idea que encontramos por doquier de la agresividad natural masculina. Por supuesto que la agresividad masculina no es natural, pero la naturalización de esta agresividad es un desconocimiento
básico pues, de todos los libros que tenemos, de toda la literatura que tenemos sobre agresiones sexuales y en general de toda la literatura que tenemos ya sobre psicología básica, vamos a decirlo así. Bueno, aquí os he puesto un trozo, ya no de nuestro estudio, sino de una sentencia, de la famosa sentencia de Pamplona, de la Manada. Recordemos que en esta sentencia la víctima, los acusados fueron condenados por abusos, de nuevo, no por agresión. Y aquí tenemos un trocito de la parte de la sentencia que reconocía el abuso. Fijaros el lenguaje en el que se está reconociendo este abuso. O sea, se reconoce que se practica, dice, una sexualidad mecánica, sin afecto. O sea, ¿esto qué tiene que ver con una agresión sexual? O sea, ¿es que tener una relación sexual sin afecto es agresión? No, por favor. O sea, ¿pero qué nociones de sexología, de sexualidad tienen estos jueces? Por supuesto que uno puede tener una relación sexual sin amor, por supuesto. ¿Qué quiere decir sexualidad mecánica? ¿Hay sexualidad mecánica y sexualidad con espíritu? Puramente biológica. ¿Hay sexualidad no biológica? ¿Hay sexualidad mental? O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuyo único objetivo es buscar su propio y exclusivo placer sensual, sensual. Un juez que habla de placer sexual cuando está dirimiendo un asunto tan grave como una violencia sexual debería ser directamente expulsado de la carrera judicial. ¿Cómo se puede hablar de placer sensual? O sea, esto es una broma de mal gusto. Esto es violencia institucional. Ya no, o sea, no es revictimización de la víctima, porque la víctima va a leer esta sentencia. Va a leer esta sentencia. Sí, luego nos dice utilizando a la denunciante como un mero objeto, con desprecio de su dignidad personal. Sí, pero ¿qué más nos da si previamente ha dicho todo esto? Para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales. Pero qué mierda, perdonadme ahora la vulgaridad del lenguaje es esta. Para satisfacer sobre sus instintos sexuales. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De perros y gatos? O sea, esto es un desconocimiento que debería, pues como os digo, esto es una violencia institucional que debería, pues no que se recurriera a esta sentencia, no dar pie a que se recurriera, sino que directamente este juez fuera apartado hasta que aprenda nociones básicas sobre cómo escribir y cómo argumentar sobre estos casos. Bueno, esto no fue un caso particular en el caso de la Manada, sino que tenemos muchísimas sentencias. Y me gustaría traer aquí sentencias contra prostitutas, contra trabajadoras sexuales. Porque uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de prostitución como un fenómeno en el que todos los casos las mujeres están sometidas, es que esto implica no reconocer realmente los derechos de las mujeres que sí que son sometidas y que son víctimas de violencia sexual, es decir, tanto aquellas mujeres que son víctimas de trata como aquellas mujeres que sufren al querer tener voluntariamente una relación sexual por dinero, con todas las comillas que le queramos poner a esta voluntariedad, una agresión sexual. Cuidado con esto porque en la medida que el feminismo abolicionista, no todos los feminismos estamos diciendo esto, está diciendo que tener sexo por dinero es violencia, pues ¿cómo luego una trabajadora sexual va a atreverse a ir a una comisaría y denunciar a su cliente? Estamos alimentando el discurso de los agresores. Bueno, aquí tenemos, y el discurso de los jueces que dicen cosas como las que vais a leer y que hemos encontrado varias sentencias. Y de nuevo, el valor que tienen estas trabajadoras sexuales, estas prostitutas, de denunciar estas violencias que sufren con todo esto que les llueve. Bueno, pues dice el juez, en esta situación en la que con toda seguridad cualquier mujer hubiera temido ser lesionada. Bueno, esta señora fue encontrada en un descampado con marcas de asfixia en su cuerpo, abandonada. Hubiera temido ser lesionada gravemente o incluso asfixiada, el acusado le tocaba con su mano la vagina, siendo perfectamente posible que introdujera o no sus dedos en el interior de la misma sin que Milagros se diera cuenta de ello. Porque en ese momento trataba con todas sus fuerzas de lograr librarse de un desconocido. ¿Perdón? O sea, ¿usted está diciendo que si a mí me asfixian, yo no me doy cuenta si me meten la mano en la vagina? O sea, ¿usted está diciendo esto? ¿Sí? Seguimos. Que parecía querer ahogarla y violarla, siendo quizás lo menos preocupante para una mujer que acaba de acordar con un hombre tener relaciones sexuales por dinero si le introducía o no algún dedo en la vagina. Bueno, aquí
¿cómo podemos seguir diciendo que esto es sexismo, que son estereotipos? Esto no es sexismo, no son estereotipos, esto es violencia. Violencia contra una trabajadora sexual, contra una prostituta. Porque ¿qué nos está diciendo? Que si tú quieres tener sexo por dinero, pues oye, pues ya sabes a lo que te expones. Y es que si ese señor no quiere pagar o quiere hacer cosas que tú previamente no has pactado, tiene todo el derecho. Por supuesto, pues que una trabajadora sexual como yo, como cualquier mujer, pues tiene derecho a establecer sus condiciones. Y sus condiciones, si las mías son, por ejemplo, yo no quiero sexo por amor y quiero sexo en Tinder, en una aplicación porque me da la gana y porque estoy harta del amor, sencillamente, pues esas son mis condiciones. Si mis condiciones son que quiero sexo por dinero, pues esas son mis condiciones. Si mis condiciones son que quiero sexo por amor, pero que no quiero penetración anal, esas son mis condiciones. Cada una de nosotras tenemos derecho a establecer nuestras condiciones. Eso sí, en libertad, por supuesto, y el problema que tenemos es que muchísimas mujeres que ejercen trabajo sexual pues no tienen, pues efectivamente, en muchos casos, la posibilidad de hacer otras cosas, otros medios de vida, y entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Pero para las que lo hagan en condiciones libres, tenemos que garantizar que puedan denunciar cuando las condiciones en las que ellas quieren tener sexo están siendo violentadas. ¿Por qué? Porque estamos alimentando el discurso de jueces como este, que piensa que si eres prostituta, pues cualquiera ya puede hacerte cualquier cosa. Bueno, esta señora, finalmente, bueno, pues el acusado fue uno de los casos en que no fue declarado culpable de agresión sexual. El daño. Bueno, como os decía, cuando las mujeres denuncian, las niñas denuncian, las madres denuncian, normalmente no hay únicamente un testimonio, sino que tenemos otros elementos para corroborar y tenemos muchas veces partes de lesiones. Pero muy paradójicamente, ni tan siquiera cuando tenemos partes de lesiones se confirma muchas veces la existencia de esta agresión sexual. Nos hemos encontrado con muchos casos en los que hay partes de lesiones graves, en los que se pone en duda que se parte de lesiones cuando la lesión no es en la zona anal o vaginal, corresponde a una agresión sexual. Aquí tenemos un caso, estos son de la Audiencia Provincial de Gerona, para que veáis que tampoco Cataluña is different, sino que también estamos al mismo nivel. Y en este caso, ¿veis? Pues hay distintas lesiones. Hay lesiones en distintas partes del cuerpo. Si nos dice sobre el origen de las lesiones, los médicos forenses declaran que el golpe es debido a un mecanismo contusivo y las escoriaciones a un mecanismo erosivo de fricción. Las escoriaciones como raspadas. De ello se desprende que las lesiones tienen su origen en la agresión por el acusado. O sea, bueno, menos mal, parece que sí. O sea, lesiones hubo, el acusado la lesionó. Pero no resulta acreditado, fuera de toda duda, que esta agresión tuviera como finalidad vencer la resistencia de la víctima para agredirla sexualmente. O sea, tenemos un par de lesiones con un golpe en la cabeza, con raspaduras por todas partes, pero esto no era para vencer su resistencia, esto era porque la quería agredir. ¿Por qué? Porque examinada la documentación médica no aparece ningún tipo de lesión en la zona vaginal. Esto nos lo encontramos con frecuencia. Es decir, todavía, de nuevo aquí, o sea, esto es un desconocimiento que es una verdadera violencia institucional. ¿Cómo podemos tener jueces que desconocen que cuando se agrede sexualmente la vagina de una mujer, no siempre realmente quedarán lesiones, ni tan siquiera en la zona anal, tienen por qué quedar siempre lesiones? Entonces, ¿cómo se puede desconocer esto? ¿O cómo se puede afirmar que como no hay lesiones en la zona vaginal, esto quiere decir que no hay agresión sexual? Bueno, esto, de nuevo, esto no es un estereotipo, ya no estamos aquí en presencia de un estereotipo, estamos ante una valoración de la prueba absolutamente, os diría, antijurídica, y una valoración de la prueba que se constituye en una forma de, por supuesto, de violencia hacia las mujeres. El trauma, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento de la violencia psicológica, del daño psicológico, es absolutamente desconocido a la hora de juzgar. Una de las cosas positivas de la reforma que tenemos sobre la mesa es que esta reforma, aparte de disolver esta distinción entre agresiones y abusos y establecer luego una serie de agravantes, también da criterios para reconocer lo que es el daño psicológico de las víctimas. Es decir, que en las indemnizaciones, que ahora también os comentaré
bueno, que en nuestro estudio lo que hemos visto es que estas indemnizaciones son de risa, se valoren los daños psíquicos de la víctima, que es uno de los daños fundamentales que se dan en las agresiones sexuales. Bueno, aquí tenemos el caso de una menor, un caso terrible. ¿Qué nos dice este tribunal? Bueno, aquí tenemos la Audiencia Provincial de Barcelona. Pues nos dice que esta niña de 8 años, después de la agresión sexual, dice, resulta extraño que fuera al lavabo y se lavara la cara antes de irse a su casa. Reacción impropia de una niña de 8 años que acaba de ser agredida y que lo normal es que corra en busca de su madre a un refugio. Tremendo. Si leéis cualquier protocolo, cualquier manual sobre agresiones sexuales, sabréis que una de las cosas prototípicas que hacen las víctimas de agresiones sexuales es intentar lavarse, limpiarse, deshacerse de las cosas que llevan encima. Obviamente, esto pues no es lo que tenemos que hacer cuando somos agredidas, no hay que lavarse, no hay que deshacerse de las ropas que llevamos, pero justamente una niña de 8 años es absolutamente normal que haga esto. Entonces el juez impone cuál tiene que ser la reacción normal de esta niña. Y va a decir que no es agresión, porque no da por probada la agresión, porque le parece que esto no es lo normal. Bueno, también tenemos sentencias en las que las niñas lo que hacen es ir corriendo a ver a su madre y no lavarse, y también nos dirán que es que tenía que haberse lavado antes. O sea, tenemos sentencias para todo. Bueno, finalmente, claro, aquí ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo un continuo de culpabilización de las víctimas, que se constituyen una verdadera violencia estas víctimas. El Tribunal Supremo Español pide 3 requisitos para validar el testimonio de la víctima, para dar por bueno el testimonio de las víctimas, que sin entrar en detalles técnicos os los he puesto aquí. El primer requisito sería pues, que la víctima no denuncie a la víctima para fines espurios, es decir, que de la relación que hay entre el agresor y el agresor, la agredida y el agresor, no se deduzca que puede estar denunciándolo pues para con algún otro fin, la credibilidad de la declaración, que haya elementos creíbles, por ejemplo, este caso de lavarse o no lavarse, y la persistencia en la incriminación, que sea coherente la declaración que se hace en distintos sedes judiciales. Bueno, aquí tenemos una declaración en la que la víctima lo primero que hace es echarse a correr y decírselo a su madre. Ella echó a correr y llega a casa y lo primero que hizo es decirle a la madre que la habían violado y puso los hechos en conocimiento de la policía. En este caso echó a correr y se perdió. Pero sin embargo, los hechos se denunciaron a las 15:30, no todo lo rápido que al juez le parece que se tenían que haber denunciado. Recordar antes el dato aquel que habíamos visto, de que en la mayoría de los casos de menores se tardan muchas veces pues, meses o años en denunciar la agresión. Bueno, en este caso, esta menor corrió hacia la madre, denunció los hechos y en este caso el juez se atreve a decir que esto, como hubo un lapsus de tiempo hasta que llamaron los Mossos, va a ser un elemento pues, que también hace dudar de la credibilidad del testimonio. Bien, bueno, entonces, ¿qué tenemos con todo esto? Voy a salir de aquí ahora. A ver si ahora puedo... No sé si me estáis viendo. Sí, creo que me veis, ¿no? He salido de la pantalla completa. Bueno, ¿qué vemos con todo esto? Bueno, pues vemos que en el ámbito de la justicia, cuando se están juzgando estos casos de agresiones sexuales, pues realmente no podemos seguir hablando de que se juzga con sexismo, se juzga con estereotipos. ¿Por qué? Porque esto parece que nos remite a, bueno, pues lo que sería algo que persiste en nuestra sociedad, algo normal. Es decir, que cuando estamos diciendo que los jueces y juezas tienen estereotipos o son sexistas, parece que lo estamos dando por bueno. Entonces tenemos que empezar a decir que en el ámbito de la administración de justicia estamos asistiendo a verdaderas violencias institucionales, que la interpretación judicial que se da en los casos de agresiones sexuales, en muchísimos casos, incluye verdaderas pautas de violencia institucional y un desconocimiento profundo de nociones básicas que tienen que ver con agresiones sexuales. Las compañeras de aquí del ayuntamiento
me proponían reflexionar en positivo sobre cómo podemos superar como esto y cómo podemos salir de todo esto. Bueno, yo un poco para ir acabando, lo que os quería decir es que me parece que la Ley de Libertades Sexuales es un avance y va a ser un gran paso, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención a las víctimas en este ámbito. Es decir, creo que ahí se va a dar un marco para la creación de muchísimos de servicios de atención, que esto es fundamental. Es decir, lo que necesitan una víctima, entre otras cosas, es servicios que atiendan y que reparen su daño, más allá de la denuncia. Y esto lo dice clarísimamente la Ley de Libertades Sexuales. Es decir, independientemente de que se denuncie o no, tiene que haber derechos laborales, derechos económicos, indemnizaciones, atención psicológica, muchas cosas que ahora no se están dando a estas víctimas. La otra cuestión que aparece en esta ley es esta eliminación de esta ruptura, de esta diferenciación entre abusos y agresión. ¿Pero qué pasa? ¿Solucionará esta modificación del Código Penal lo que os he comentado, que en muchos casos los jueces piensen que lo que están haciendo los familiares es menos grave que lo que hace un desconocido? Pues no, en absoluto. ¿Por qué? No tengo tiempo para explicarlo, pero nos podemos ir encontrando que a través de razonamientos jurídicos, que ahora no tengo tiempo, pero que se siga considerando mucho menos grave. Es decir, aquí creo que se tiene que decir con muchísima más claridad que los abusos sexuales cometidos por personas del entorno familiar son la forma sin duda más grave de abusar de un menor, de una niña o un niño. Otra cuestión muy importante. Claro, más allá de todo esto, tenemos que pensar en que, bueno, pues que los mecanismos de protección no pueden quedar únicamente en el ámbito penal, y sobre todo en el caso de la protección de niñas y niños, tenemos que modificar la legislación civil para que cuando un niño o una niña hay una sospecha de agresión sexual, inmediatamente se retire el derecho de visitas de los progenitores. En Cataluña se acaba ahora hace 15 días de aprobar un decreto que invierte en esta línea la carga de la prueba con relación a las visitas. Es decir, en Cataluña, a partir de 15 días, los tribunales catalanes, en el ámbito civil, cuando hay una sospecha fundamentada de agresiones sexuales o de violencia contra los menores en el ámbito familiar, se cancelarán las visitas hacia el progenitor. Creo que esto es un avance. Y en todo caso, sí, ¿estoy fuera de tiempo ya? Sí, estamos ya fuera de tiempo. Bien, pues nada, os lo dejo aquí. Entonces, quería un poquito acabar con estas reflexiones. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo y bueno, lamento no estar ahí, sobre todo pues también para dar un abrazo a las compañeras que han hablado antes que yo, y os agradezco de nuevo la organización de todo este seminario maravilloso y bueno, espero en otra ocasión podernos encontrar y ahora quedo a vuestra disposición por si tenéis preguntas. Gracias. Eskerrik asko. La verdad es que después de escuchar a Encarna, lo que nos preguntamos es, ¿se nos hace raro que las mujeres no denuncien o que haya muchas mujeres que no se atreven a denunciar? Pues, esto entzuten. Oigo un poquito mal ahora, ¿eh? Sí. Comentaba mejor, Encarna sí. que después de escuchar tu exposición, la verdad es que no es de extrañar que muchas mujeres no se atrevan a denunciar. ¿Cuándo será posible que realmente la mujer sea la protagonista en este caso, o mejor dicho, que no se siente menospreciada en un caso penal? ¿Qué es lo que hay que hacer para avanzar en esa línea? Bueno, primero, como os decía, es importante algunas reformas de nuestra legislación, pero el elemento sobre el que no estamos hablando es la reforma, el cambio en el Poder Judicial. Necesitamos un cambio radical en la forma como se escogen las juezas y jueces, cómo se llega a ser juez y cómo se forman sus jueces. Pensar, y esto se ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas, pero lo sabíamos claramente las juristas, que en España para ser juez, una vez que se acaba la carrera de Derecho, hasta ahora prácticamente no hay becas para ser juez. Es decir, es una formación que te pagas tú y que además genera unos gastos y que además en esa formación que viene a durar unos 4 años para ser juez, en esos estudios, no hay formación en disciplinas psicológicas, sociológicas, ni mucho menos contacto con movimientos de mujeres, con movimiento feminista. ¿Qué necesitamos? Pues que los jueces, cuando están formándose para ser jueces, tengan un acceso a toda esta información.
que una vez que han aprobado la oposición, el año que pasan en la Escuela Judicial en Barcelona sea un año para entrar en contacto pues, con las mujeres que han sufrido violencias sexuales, con las asociaciones que las atiendan. Es decir, que toquen en el día a día conocimientos, como os digo, sociológicos, psicológicos, que estén en contacto con el movimiento feminista. Sin duda, un grado de especialización. ¿Cómo? Decía que sin duda un grado de especialización, que es lo que hace falta. Si te parece, Encarna, vamos a pasar a preguntar al público, a ver si alguno de los presentes aquí, de las presentes, tiene alguna pregunta que realizar a Encarna. Sí, si tenemos una pregunta, un segundo, Encarna. Acercamos el micrófono. A mí me llama la atención que cada vez hay más mujeres juezas y no se nota ningún tipo de variación en las sentencias. Las mujeres sacan las mismas sentencias que esas que hemos oído de los tribunales normales. Sí. Pensar que en España ahora mismo ya tenemos muchísimas mujeres juezas, y en el ámbito que se está comentando, pues estamos hablando, dependiendo de las audiencias provinciales, puede ser un 40, un 50 o 60% de mujeres. ¿Qué pasa? Que si nosotras, las mujeres también podemos ser machistas, lo sabemos, es decir, si no tenemos, antes lo comentaba perfectamente Ana Triviño, si no tenemos esta formación, pasa ante las periodistas, pasa ante las juezas, si no tenemos esta formación, esta especialización, esta sensibilización, por supuesto que las juezas pueden ser igual de machistas que los hombres, por supuesto. Entonces, me comentabais antes, la especialización, tribunales especializados. Los tribunales especializados nos pueden ayudar, pero mirad lo que nos ha pasado en el ámbito de la violencia, en el ámbito de la pareja o pareja. O sea, no nos están garantizando tampoco que no exista esta violencia contra las mujeres. Es decir, la especialización no quiere decir solamente que te encargues de ese tema, quiere decir realmente que te formes y que te formes con capacitación, con sensibilización. No que únicamente tengas una formación técnica. Yo, Encarna, me refería a eso, me refería a una especialización, pero para toda la judicatura. Exacto. Bezeren bate galderaren batero egiteko? Bai, mentxe. Tenemos una pregunta, yo creo que será ya la última. Sí. Y vamos acabando ya la jornada de hoy. Hola, buenas. Muchas gracias por tu exposición. Es una pasada porque es un tema que, bueno, aunque se está empezando a hablar, todavía es súper escaso. Y yo te quiero trasladar una pregunta que me surge ya desde hace tiempo también. Y el otro día en unas jornadas, hablando sobre el tema de la pornografía y de la violencia digital, pues se habló de la, a ver si me sale la palabra, monetarización, o sea, convertir en dinero prácticas de la intimidad, ¿no? Y bueno, ya desde hace tiempo tengo estas sospechas que en el abuso sexual infantil o a menores, contra menores, también se está dando. No sé si tenéis algún análisis o si os habéis planteado esto alguna vez. Como el abuso, que hasta ahora siempre ha sido algo como en la intimidad. No sé si me escuchas. No he escuchado bien la última parte. Si el abuso sexual infantil, si los casos, si había pornografía, o sea, si había filmaciones pornográficas de abuso sexual infantil, ¿es esto? Sí, bueno, como una forma de conseguir dinero, ¿no? Cómo se está también convirtiendo en dinero las prácticas íntimas y cómo la pregunta que me traigo yo desde hace tiempo es esto, ¿no? Cómo el abuso sexual e infantil, sobre todo, que también se ejerce en la intimidad, hasta ahora, como si tenéis algún análisis o os habéis planteado en algún momento el que estén apareciendo ahora pues este tipo de monetarización de abusos en la propia familia, por ejemplo, ¿no? Que se esté usando los abusos, la intimidad, también como un negocio, ¿no? Gracias. En estos estudios que hemos hecho no nos hemos centrado en el tema de pornografía, pero efectivamente sabemos pues que la pornografía infantil ha ido creciendo en las redes sociales y bueno, es un delito grave en nuestro Código Penal, pero si miramos, por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, si miramos la memoria de la Fiscalía del Estado español, veréis que en realidad es un delito que se persigue muy poco. Es decir, tenemos a la policía apatrullando la ciudad
pero tenemos muy poca policía especializada en redes sociales que realmente se dedique a cosas importantes como sería la investigación de esto. A mí me gusta mucho, están llegando de Estados Unidos sobre todo y de otros países estudios que hablan pues de desfinanciar la policía, es decir, de quitar dinero a la policía. En España ahora se ha hecho hay un estudio que dice, por ejemplo, pues que lo que se ha invertido en las nuevas porras que llevarán las policías del Estado, estas porras extensibles mecánicas, pues equivale a una parte importantísima del presupuesto sanitario de una autonomía. Entonces, en vez de seguir financiando cosas como estas, como porras que van a servir para romperle los huesos a la gente en las manifestaciones, pues nos dedicáramos, por ejemplo, a financiar eso, pues policía informática que investigara cosas como la que estás diciendo tú. Una última pregunta, una ampliación de la pregunta. No. Gracias. Sí, solo quería puntualizar que es que a veces el utilizar la palabra pornografía le quita totalmente el significado de lo que es. La pornografía infantil es abuso o agresión o lo que sea, vamos, pero no son actores ni actrices. No es... Sí, es un acto más de violencia sexual, clarísimamente. No son actores. O sea, muchas veces, nosotros también por casos que hemos encontrado, sí, de niños y niñas que son grabados, desnudos, por ejemplo, simplemente, y con eso consiguen dinero, ¿no? Sus padres. O sea, lo puntualizo porque al final el usar la palabra pornografía parece que le quita realidad de lo que es, ¿no? O sea, son abusos grabados. Sí. Toda la razón. Solo era puntualizar. Gracias. Bale, honekin uste dut ja gaurkoz amaitutzat emon dezakegula gaurko jarduna. Encarna, con esta última intervención ya finalizamos. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy interesante la exposición. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Y viva el movimiento feminista y viva vosotras que habéis organizado estas jornadas. Bueno, eta zuei guztioi bihar arte, bihar badakizue barriro 3 emakume izango ditugula hemen gurekin, eta batetik indarkeria bikarioaz hitz egingo digu, Lourdes Moruga Sebastianek, indarkeria mediatikoaz Cristina Fallarasek, eta LGTBI kolektiboaren aurkako indarkeria sarituko da Sonia Vivas. Gustuko baduzue, bilara arte da nori.